Aquí estamos en una edición más de la X-Alp. Bueno, 2 años después ataco aquí con todo este berenjenal que me monto para transmitiros lo que veo de la carrera y tal. Y nada, pues haremos lo mejor que se pueda, todo el asunto. Y lo primero que vamos a hacer es lo que hago siempre, decidme si las cosas van bien, si se oye bien, si se ve bien, etcétera. Yo de vez en cuando miraré el chat que tenemos aquí en el canal de YouTube de Parapente TV. Por cierto, gracias a Óscar Falcón, que es el jefe de la barraca del canal de YouTube, el dueño de Parapente TV, y por dejarnos utilizarlo, porque es una vía muy cómoda para darle salida a todo esto. Y nada, eso, lo dicho, ya me ha dicho alguno que el sonido de la música está muy fuerte, lo he bajado se supone, confirmádmelo por favor. Y nada, a ver si vamos para adelante con el asunto. A ver si alguien que esté por ahí en el canal YouTube me puede confirmar por el chat si la cosa va bien. En el chat de YouTube, por favor, que no puedo controlar muchas fuentes de entrada de datos por aquí y por allá. ¿Hay alguien en el chat de YouTube? ¿O no hay nadie? No veo que se mueva, así que me imagino que no hay nadie, no sé. Ah, vale. Gracias, Surco. A ver, pongo aquí. Ah, vale, sé qué pasa. Que no salían todos los comentarios, ya lo he cambiado. Que baje la música todavía más. Vale. La música está más alta. Vale, bueno, una cosa. Recordad que vosotros veis esto medio minuto o 40 segundos más tarde de lo que yo hago. Entonces, cuando estéis oyendo esto que estoy diciendo ahora, ya debería haber bajado la música. Entonces, decidme si ya está bien. Vale, me decís que sí. Si no molesta la música, que es el objetivo, que esté de fondo muy bajita, pues eso es lo que pretendo hacer. Incluso igual la bajo un poco más. Ahí estamos. Bueno, pues nada, tenemos X-Alp, nueva edición, que encima con el aliciente de que tenemos a nuestro amigo Machín participando en ella, una preparación de 3 pares de narices, con, bueno, pues ya llevan muchos días allá en los Alpes, estuvieron hace unos meses y ahora pues eso, llevan ya también lo que te obliga a la organización, que te obliga unos cuantos días antes, más otros días que ellos han decidido estar antes allá. Y cuando digo ellos es porque Machín no es Machín, es un equipo completo, que está formado pues por Felipe, bueno, Aner, vamos a decir Aner primero, que Aner es el asistente oficial de la X-Alp. Era Felipe, pero por temas varios ha tenido que cambiarse, entonces es Aner. También está Felipe, también están Tuti, que está por allí, tenemos a Nerea y a Vítor. Todos estos están haciendo equipo con Machín. Yo intentaré ayudar también desde aquí, así que de vez en cuando igual tengo que silenciarme y darles apoyo en lo que me pidan. Así que no os extrañéis que de repente desaparezca unos segundos de aquí. Y luego, bueno, también tiene una legión de sacanícolas, de pilotos de la zona, de Sacana, de aquí, de Navarra, que estarán por allí viéndolo, disfrutando, y si tiene que ayudar, pues ya ayudarán. Pero bueno, en fin, ¿por dónde podemos empezar este X-Alp? Bueno, pues vamos a echar un vistazo, por ejemplo, bueno, dentro de un rato estará aquí el directo, esto que os debería estar pinchando, sí. Estará el directo en vídeo, que cuando ellos empiecen, empezaré yo también. En teoría es a las 11:15, son las 10:41 actualmente aquí. Así que así tenéis la diferencia de tiempo. Recordad que el streaming lleva un poquito de retardo respecto al mundo real. Que el live tracking llevará 4 minutos de retardo cuando empiece. Aquí está el live tracking, de momento no hay nada. Ya empezará.
y esperemos que corrijan los problemas que vimos en la prólogo, ¿no? Que iba básicamente de culo. Digo, muy mal. Esta transmisión la haré, bueno, tendré montones de fallos que espero que me vayáis corrigiendo sobre la marcha, porque tengo un berenjenal montado aquí bastante majo. Y la idea es, pues eso, hacer mezclando pues cosas que me lleguen del equipo de Machín, que nos llegará de carrera, en directo, a veces grabado. Tengo ya un montón de cosas que me han pasado grabadas, muy interesantes, que las pincharé aquí para que no sea tan aburrido. Y también para que no sea tan aburrido, pues tendremos a alguien conmigo haciendo esto. Luego ya veremos quién es, entrará dentro de un ratillo. Pero bueno, digamos que es alguien con un futuro muy prometedor. Seguro que más prometedor que el mío. Y nada, vamos a ver un poco, por ejemplo, la ruta, ¿no? Un vistazo rápido a lo que es la ruta. Aquí está. Vamos a enchufar esto un momento, lo que pare. Ya sabéis que yo voy como pueda. Buenamente pueda. Vamos a ver. Bueno, pues ahora tenemos una ruta de 3 pares de narices, ¿no? Para esta X-Alp. Una ruta más larga que nunca, más complicada que nunca, en propias palabras de Kriegel, Maurer. Tiene 16 balizas y encima muchas de ellas son de bajarse al suelo, la mayoría. Tramos enormes, algún tramo larguísimo, sobre todo cuando hacen la segunda mitad. Ya habéis visto que es una ida y vuelta, básicamente, una ida y vuelta de todos los Alpes. Vamos a ponerla un poco hacia el final para que se vea la ruta completa. Bueno, aquí no se ve bien, ya la vamos a ver en otro lado. Bueno, yo estaré todo el rato saltando en la web de la X-Alp, bueno, todo lo que pueda. Vamos a ver la ruta aquí en la web de la X-Alp. Bueno, esta es la ruta, ¿vale? Una ruta, lo dicho, larguísima. Son 1000, ¿dónde está la distancia? 1000, no quiero equivocar. A ver si sale al final. 1283 kilómetros, nada menos. Más larga que nunca, lo dicho. ¿Y qué tiene? Bueno, pues empezamos aquí, en Kitzbühel. Vamos hacia el sur. Luego tiramos al oeste. Hay un cruce en San Moritz, que ha pagado más que nadie para que se vea la carrera. Y San Moritz a la ida tenemos eso que va a esta zona, hacia arriba, por aquí, hacia Suiza, Disentis, Mont Blanc, llega hasta Francia, Les Alpes, y empezamos la vuelta. Aquí tenemos el tramo más largo de toda la carrera, sin balizas, entre las 10 y la 11. Luego una balicita al lado, la de Bellinzona, y otra vez volvemos a San Moritz para tirar hacia arriba, otra vez 2 balizas juntitas. Veréis que esto ocurre muy a menudo en Lermos, y el final en Selansi. Ya veis que montones de veces hay 2 balizas muy juntas, la 4, la 5, la 2, 3, 11, 12, la 14, 15 y el gol, claro. Esto hace, bueno, pues una es abajo, otra es arriba, pues le da cierto juego y ralentiza mucho la carrera. A mí algo me dice que el año pasado, que llegó mucha gente a gol, la meta, a los de la XA no les gustó mucho el asunto porque ellos venden la imagen de que sea muy dura, muy fuerte y tal.
y eso me parece a mí que no les mola. Bueno, pues tenemos pues aquí, bueno, en la página web de la XALT tenéis toda la información, por supuesto, que tenemos pues ya cada uno de los puntos de la ruta, la salida de hoy, que la veremos en un ratillo. Por cierto, aquí que veo a Coconea, es el primer año que no hay un piloto rumano en la carrera. Coconea ha estado en todas las ediciones de la XALT hasta esta. Pues bueno, ya tenemos la primera baliza. Hoy el pateo al despegue de Kisbuel. Luego miraremos la meteo que nos espera. Y el primer, digamos, punto que la mayoría de los participantes querrán alcanzar hoy, Sexten, Dolomitas, que tiene una característica, que tienen que pasar una zona de ferrata, con la equipación adecuada y todo esto. O sea, que los equipos, los asistentes tienen que llevar la equipación para ferrata, que es obligatorio llevarla. Después Sexten, estas son las 3 Chime de Lavaredo, un sitio de la leche. Este año ya veis que empiezan por los Dolomitas, luego ahí van a Merano, pero tiene solo 6 kilómetros hasta la siguiente baliza, porque hacen el paripé de una baliza arriba de trabajo. 105 kilómetros a la siguiente. Estamos en territorio de Duragoitia, Arón Durogati, que ya sabéis que está participando en esta carrera. Eso, gracias Sebas. Dadle al me gusta, suscribiros al canal y todas estas cosas para que se ponga contento Óscar, el dueño. Y bueno, ya llegando a la cruce de San Moritz, llevaremos ya casi, o sea, quedarán 1000 kilómetros para el gol. Bueno, ahí tenéis artículos que hablan de cada una de las balizas. Vicentis. Lo que veo que no me gusta aquí es que no dice el radio de las balizas. Bueno, las que son de firmar, que son casi todas, son nada, firmar. Y luego hay otras que no son de firmar, que sí que espero que pongan el radio en algún sitio. Aquí ya van poniendo, dice, relacionado con esta baliza, pues aquí pone a todos los suizos, porque esta baliza, Nissen, es territorio suizo 100%. La famosa de Mont Blanc, que suele ser pasar por detrás. Desde Salt. Bueno, hay muchas balizas, o casi todas, que tienen que hacer un selfie. Así que iremos viendo fotos de los participantes por ahí. En las redes sociales de la carrera y las de los propios participantes. Otra vez a San Moritz, cuando nos quedan 273 para el final. Otra vez de esas de la siguiente baliza está a 8 kilómetros, ¿no? Que hacen subir y bajar y tal y cual. Esto hace que se ralentice una burrada la carrera. Entonces no sé cuánto van a tardar. La verdad es que es difícil aventurarse, pero 10 días con meteo razonable, yo diría que sí. Que tiene pinta de durar esto. Y finalmente el famoso gol de Selamsi, la famosa balsa. Y la humillación esa de si no llegas volando tienes que llegar nadando, que es lo que le pasó el año pasado al segundo clasificado, a Damián Lacasse, algo que yo protesté mucho. Y bueno, pues vamos a ver un poco también los participantes, ¿no?, de este año, en esta edición. Hay muchos conocidos y muy conocidos porque están estuvieron en la XP. Así que vamos a tener, pues bueno, yo personalmente mi corazoncito va a estar mucho con la gente que ha estado en la XP. ¿Para qué lo vamos a negar? Y como no soy parte de la carrera, puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, evidentemente va a estar sobre todo con Machín, pero luego tengo unos cuantos que me encantaría que hicieran buen papel. Y mira, uno de los primeros es Shane Taik, que en la prólogo del otro día quedó tercero, en una prólogo complicada en la que mucha gente pinchó. Quedó Machín el 19, por detrás de él estuvieron pues Simon Oberrauner, Thomas Friedrich, un tal Kriegel Maurer, o sea que lo hizo muy bien. Pues oye, aquí tenemos a Shane Taik, que su primera carrera de Hike and Fly fue la XP del año pasado y quedó tercero, o sea que malo el chaval no es. Simon, que ganó la XP 2024, un pilotazo que siempre hace unas actuaciones buenísimas en la XAL. Tommy, todavía son, bueno, Shane es novato, claro. Ya lo pone aquí abajo. Simon lleva 4 carreras. Tommy
Friedrich también estuvo en la X-Speed, lleva 2 carreras, también un pilotazo. Benedikt Dornauer de Austria, rookie. Bueno, los nombres de la gente me inventaré cómo se pronuncian. Samuel Tanner, otro rookie austríaco. Tom de Doslodor, que ya no hay carreras, pero Tom está retirado porque tiene una lesión y no va a participar en esta competición. Jean de Violet, que también estuvo en la X-Speed el año pasado, también un pilotazo, belga. Gabriel Jansen también estuvo en la X-Speed, es donde nos asombró con el inicio de la X-Speed el año pasado. Y bueno, un tío muy simpático, muy majo, que también llega como rookie a la carrera. James Elliott, otro piloto que ya estuvo en la X-Alt el año pasado, y también estuvo en la X-Speed, canadiense. Patrick Javi Collard, también es rookie, novato, y estuvo en la X-Speed en la última edición, aunque participó como suizo en vez de canadiense, tiene doble nacionalidad. Por ahí, bueno, no nos vamos a olvidar de Tim Torro, que es el artista invitado de la carrera y que seguro que aparece algún momento de la carrera, ¿verdad? El famoso Tim Torro. El chino Beiyu, que es rookie. Ondra Prochaska estuvo el año pasado, no le fue muy bien, no sé si fue el primer eliminado o el segundo o algo así, y este año pues la prólogo también se le dio bastante mal. Luego un tal Martín Íñiguez, novato, pilotazo, uno de los mejores pilotos para pruebas de Hike and Fly de aquí. Para mí actualmente es quizás el mejor, pero bueno, tiene que demostrarlo, porque no pudo participar en la X-Speed por una lesión, un accidente. Luego Damián Lacas, que lleva 2 carreras, pero el año pasado fue segundo detrás de Kriegel. Hizo una jugada maestra al final de la carrera, que bueno, fue estupendo seguirle. Siempre con ideas con mucha invención, mucha inventiva, ideas divertidas de cómo hace, que es lo que nos gusta ver, ¿no? Que no hace lo de todo el mundo. Maxime Pinot, que se llevó la prólogo, volando en cabeza todo el tiempo. Bueno, que este año dice que viene a disfrutar más que a sufrir. Entonces ya lo veremos, a ver qué tal le va. Lo que no está dispuesto es a arriesgarse más de la cuenta. El año pasado lo pasó muy mal, se asustó mucho y tal. Tim Alongi, un pilotazo de acro y que también es pilotazo de Hike and Fly, quedó segundo en la prólogo a un par de minutos de Maxime. El año pasado fue su primera participación, así que este año vendrá con más ganas todavía. Tanguy, Renault Good, también estuvo en la X-Speed. Otro pilotazo que hace muy buenas participaciones en todas las carreras que va. No os perdáis su vídeo de la Boss to Fly, que está por ahí en YouTube, que es un pedazo de vídeo muy bueno. Remy Burdel, que es el primer año que viene, estuvo en la X-Speed hace unos años, a punto del año pasado, pero no vino al final. Veremos qué tal lo hace también. Ya ves que hay mucho equipo francés, 5 nada menos. Marcus Anders, del cual nos nutriremos mucho con los vídeos que hace, porque hace su equipo unos montajes buenísimos que a cada día, y todos los días pondremos algo porque da gusto verlo. Celine, que ya estuvo el año pasado y si no me equivoco es la única chica, ¿no? Me parece este año. Bueno, pues el año pasado lo hizo bastante decente y bueno, a ver si se supera este año, alemana. Philly Hart, que no va a participar, no se ha retirado antes de empezar la carrera también, pues supone DNS. Christian Schuck, también es novato, es el que quedó el año pasado en la X-Speed el segundo, haciendo una demostración de vuelo diferente al resto, fue una gozada verlo, haciendo una ruta totalmente diferente y poniendo en aprietos a Simon Overrounders, ¿no? Que es quien ganó. Aaron Duragoita, 6 carreras, una máquina en el suelo y en el vuelo y en todo. A ver si le va bien también, porque siempre da espectáculo. Tobias Grossrubacha, que es otro de los que es habitual y es otro de los que hacen cosas diferentes al resto. Siempre hace unas rutas con mucha invención, ¿no? Es bonito para seguirlo. Nicola Donini también estuvo ha estado en un par de carreras, no se tuvo que retirar por un accidente. Vemos qué tal va. Hizo buena prólogo además. David Sasudeli, que estuvo en la X-Speed, otro piloto muy simpático además, un tío muy majo, que bueno, que igual nos sorprende también con alguna cosilla. Piloto mexicano, y tenemos otro claro en castellano, Hugo, al cual la verdad no lo conozco. Sebastian Warren, que estuvo en la X-Speed también el año pasado, no hizo gol,
pero por un error táctico que le costó una penalización que le impidió llegar, pero aún así, aun con la penalización, decidió seguir la carrera y llegó a meta. Hubiera llegado a meta si no es por la penalización. Luego de Noruega tenemos a Erlend Ukvidne, del cual no sé nada. Ya iremos viendo a los pilotos a medida que avance la carrera. Christian Maure no me suena mucho, pero bueno, debe ser novato. 8 carreras, 8 victorias de XALP. Casi nada, ¿no? Es una barbaridad. Uno de los candidatos a ganarle, Patrick von Canel, amigo íntimo, vuelan siempre juntos. Y es un pilotazo tipo Kriegel, de esos que saben hacerlo de todo. Nicola Heiniger, que estuvo en la XP pero se retiró el primer día, también es un pilotazo, quedó muy bien en el prólogo. Lars Mestetter, simpático suizo, ha estado en la XP también el año pasado, era asistente de Kriegel y de otros equipos, y también es un pilotazo, que también hace cosas diferentes al resto, lo cual me gusta. Juraj Korein, otro que también estuvo en la XP, vuelve tras unos años a la XALP, también es un piloto muy majo, y bueno, a ver qué tal hace. Y finalmente, de Estados Unidos, Jared Scheid, que es rookie, que también estuvo en la XP el año pasado y bueno, lo hizo razonablemente bien. O sea que bueno, tenemos una participación muy interesante. Por ahí está reclamando que miremos la meteo. Venga, vamos a ver la meteo, pues. Voy a cambiar cosas aquí para que podamos verlas. Un momento. Un momentito, estos parones son pues cosas que no tengo preparadas. Bueno, aquí tenemos. Usaré para la meteo varias fuentes. No sé, se supone cuál es mejor, cuál es peor, pero bueno. Entonces hay una, XCTERN, que la tienen muy en cuenta en los Alpes. Y de momento solo tengo que encontrar dónde está la salida. Salzburgo. Estoy un poco despistado de dónde están las cosas. Hasta que me acostumbre a esto. Esto no tiene un buscador, ya veis que no soy muy experto en XCTERN. Yo me manejo más en XC Skies, el cual voy a abrir ahora mismo. Opa. Un momento. Vale, vamos a ir con EU y vamos a los Alpes, a Kiswell. Kiswell, que está ahí al lado de donde han puesto Kiswell. Joder, pues sí que estamos despistados hoy. Aquí. Bueno, pues vamos a ponerla. La carrera sale a las 11:30. Son las 11 ahora mismo aquí. Pues esto es lo que nos dice para hoy en Iconeu a 1200 metros, sureste, o sea, flojo, poco viento en esta zona. Las condiciones no parece que van a ser muy atómicas hasta que ves que sí, pero claro, ¿qué pasa también? Que dan posibilidad de tormentas en principio. ¿Veis? Aquí tenemos el cape un poco alto. Recordad que van para el sur primero. Entonces, bueno, el día parece que es así, en ese aspecto. En cuanto a los vientos, bueno, no está fuerte, excepto en las tormentas, evidentemente. Luego os pincharé lo que nos dice el amigo Ferdi, que es el director del XALP, que Tuti le ha hecho una pequeña entrevista y le pregunta sobre qué espera del día de hoy, que es interesante, más interesante que lo que yo pueda decir, por supuesto. Ya comenzó la migración, pregunta Gilberto, no sé muy bien lo que quieres decir, pero bueno, empiezan a las 11:30 la carrera. Vamos a ver, vamos a dar entrada a las 11 ya a nuestro artista invitado,
ahora hablaremos de las demás cosas, a ver si no se me amontona todo antes de la salida. Lo que importa más es el directo. Y vamos a ver quién entra aquí con nosotros. Lo preparo para hacerlo bien. O lo intento preparar. A ver, que entre esta persona o personilla. Mientras va entrando, a ver si puedo pinchar el vídeo que me han mandado, que está muy bien, de la entrevista a este hombre. Me perdonaréis los parones, pero es que se me amontona la cosa, estando solo. Ahora no sé dónde la tengo. Vale, ya tenemos aquí un invitado. Vamos a ver. Mira, eso, Ahora, mucho mejor. Bueno, pues vamos a ver quién viene por aquí. Pues aquí tenemos a Víctor Aguilera. Víctor, el flamante nuevo campeón de España de Hike and Fly, que se llevó hace una semanita la victoria en el Yelmo. Víctor, buenas. muy buena. Bueno, decidme los que estáis ahí en el chat a ver qué tal se le oye a Víctor, ¿vale? Si no se le oye más que a mí o menos que a mí y tal. Para lo cual tengo que dejarle hablar un poco. Bueno, Víctor, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes después de ganar ese campeonato? Muy bien, la verdad, ha estado un campeonato reñido, bastante reñido. Que bueno, que te ganó un tal Pierre Remy, que no es cualquiera precisamente, te sacó 3 horas, lo cual, eso si te lo dicen antes del campeonato, ¿qué? ¿Te lo crees o qué? Yo creo que no, yo creo que no me lo creo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el campeonato? Que- Pues muy bien, el primer día, yo creo que lo que marcó diferente el primer día fue que yo me esperé un poco a que las condiciones se pusieran más buenas y pude saltar a la Sierra de Casola, a la Sierra del Valle de Adelante. Y ahí marcó la diferencia, donde muchos pincharon. Y conseguí quedarme en el valle después de el sisa ese que había antes de la baliza de firma. El segundo día despegué bajo, porque yo no tengo las mismas piernas que los otros. Y también aquí en Andalucía, cuando el día funciona desde abajo. Entonces despegué bajo, me salió bien los 2 despegues y ahí fue donde marqué la diferencia de verdad. Y el tercer día a correr. Estaba malo para volar, había mucho viento. Aunque Remy voló, pero había demasiado viento y a correr. O sea que... ¿Y creíste en algún momento que ibas a poder pasarle o qué? Yo creía que sí. En el momento en el que estaba en la montaña y yo pinché porque había mucho viento, abajo en el valle había muchísimo viento. Yo creía que de ahí no salía con el viento. Y yo creía que de ahí corriendo le iba a sacar un poquillo. Pero que va, Remy es una máquina y lo sacó todo volando. Bueno, hablamos de un piloto que ha sido campeón del mundo, campeón de todo. Fue tercero y cuarto en la X-Speed, con bastante cabreo, por cierto, porque él iba a ganar. Y bueno, que ya sabemos que es un super pilotazo de esos de los 5 o 10 mejores del mundo en pruebas de cross. Y en Hike and Fly no es banco, desde luego. Está claro. ¿Y tú cuántas pruebas habías hecho antes del Campeonato de España? ¿Cuántas pruebas habías hecho de Hike and Fly? Ninguna. El O sea, campeonato. Tu primera prueba fue el Campeonato de España. Claro. Vaya, qué tela. Y recuérdanos cuántos años tienes, anda.
15 años. 15. Bueno, a Víctor le conocemos, todos los que estamos en el mundo del vuelo le conocemos porque desde pequeñito hemos visto siempre haciendo campa, haciendo inflados, con 40 grados en el gol haciendo inflados, da igual, siempre has estado ahí, que tienes un control estupendo de la vela. Coincidí contigo en la liga de Pegalajar un montón de veces, lo cual demuestra que soy un paquete porque iba con una vela superior a la tuya y estábamos ahí mano a mano muchas veces. Y bueno, estás aquí en. Bueno, el padre de Víctor, por si alguien no lo sabe, Samuel Aguilera, que está en todas las carreras eh, currando, ¿no? Con las clasificaciones, la recogida y tal. Le conocemos todos los pilotos, por supuesto, haciendo el trabajo durante un montón de años. Así que, Víctor, tú no has tenido más remedio que estar chupando el vuelo siempre, ¿no? Toda la vida. Desde chico, con mi padre. Desde chico, según consideremos que es chico, para ti chico es cuando tenías un año y para nosotros va a ser durante mucho tiempo, me parece. Vale, pues oye, dime, Desde los 3 años con mi padre llevo fíjate, volando en mi plaza. fíjate. O sea, tu primer vuelo fue a los 3 años. ¿Y tu primer vuelo solo? A los 12. Vale, hace 3 años. ¿Y qué esperas para los próximos años con el Hike and Fly? Con el Hike and Fly, el año que viene prepararme la XP y Para, allí ver la para carrera, conocer el sitio y la siguiente XP dentro de 3 años hacerla, si la puedo. 28. Bueno, pues si conoces al David, organizador, a ver, ¿no? ¿Qué plan hay a ver, con la selección de participantes? Y de lo que no es de Hike and Fly, bueno, harás más pruebas de Hike and Fly, entiendo, antes de la X-Speed, tendrás que curtirte, ¿no? En las competiciones en todas partes, me imagino. O sea, que empezarás ahí, ¿no? A pruebas por ahí. claro, Oye, preguntan por los el chat. campeonatos de España lo haré, si veo alguna compe. Sí, sí, sigue, perdón. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, no, tú sigue respondiendo, ahora te pregunto. Tranquilo. Ah, si veo alguna prueba francesa cerca, pues me acerco a hacerla, o si los campeonatos de España también me lo haré. Y lo que vaya viendo por aquí cerca, que no me tenga que ir muy lejos. Muy bien. ¿Y lo que no es Hike and Fly? También vas a ir a todas, a muchas competiciones. Pues este año voy a hacer las ligas nacionales de, del cross. Intentar hacerlas todas y en realidad poco más. La liga andaluza también la voy a hacer del cross. Si puedo Vale. intentar conseguir un récord personal, pues lo intento en distancia. Ujú. Y ya está, poco más. Ya fuera de España creo que este año no va a haber nada. Bueno, da igual, te queda mucho tiempo. Pues nada, a ver, que sigas esa progresión tan buena que tienes. Que, A que ver, la- que además la vamos a ver todos nosotros y estamos deseando que te vaya de maravilla. Está claro. Eres un poco ahí el chaval de todos, ¿no? De todos los que estamos ahí, amigo de todos, un chaval súper majo. Y bueno. Oye, y pregunta por ahí un tal Xavi Berneda, no sé muy bien quién es. eh, a ver, ¿qué pasaba con tu madre con esto del vuelo? ¿Qué pues mi opinaba? madre al principio se cagaba un poco más, le daba un poco más de miedo que yo volara. Pero poco a poco se va dando cuenta que Que no hay cuando más vuelas, remedio, ¿no? que no hay más remedio, y que cuando vuelas con seguridad no tiene por qué pasar nada, Ya, nada malo. ya. Bueno, pues bien. Ahora ya Aunque, lo aunque tendrán también, más que asumido. también le da respeto todavía. Bueno, Que es yo normal. vuele. Es tu madre. Eso va a pasar ahora y siempre. Da igual cuántas horas lleves de vuelo. Vale, bueno, pues nada, hecha la presentación, pues Víctor nos acompañará hoy por aquí, iremos hablando todo el rato, un poco de todo. Y nada, pues tú ya sabes, cuando quieras hablar, hablas y punto pelota, no hay que darte vez ni nada, simplemente comentas lo que te apetezca. ¿Eh? Venga, venga, venga. Donde la retransmisión está. Y bueno, lo que decía antes, como también estoy en contacto con el equipo de Matín, em, yo pues de vez en cuando pues igual me cambio y me voy a otros rollos porque
porque estoy ayudándoles a ellos si necesitan ayuda. Bueno, vemos que dentro de 3 minutos empezará la transmisión en directo de vídeo. Así que voy a aprovechar un momento para repasar lo que fue la prólogo. Vamos a ver. Vamos a la web de la XALP. Bueno, la carrera empieza en 18 minutos, ya lo veis aquí en el contador. ¿Y dónde está? Aquí. La prólogo que ganó Maxime Pinot. Fue una prólogo diferente, se voló mucho, pero a la vez también se pinchó, tenía las condiciones muy flojas. Entonces, bueno, finalmente pues fue Maxime el primero, Tim Alongi a 2 minutos y medio. Y lo que decía antes, Shane Tyke, bastante cerca, a 12 minutos, fue el tercero. Luego llegó Nicola Donini, Nicola Heiniger, Gabriel Jansen, muy bien también, sexto. Christian Schuck, Lars, Patrick, Gianni Violet, Remy Burdel, Daniel Lacaste, tal. Y bueno, entonces, esto de los tiempos es importante. ¿Por qué? Primero, a los 3 primeros les dieron un Night Pass extra. O sea, tendrán 2 Night Pass. Ya sabes que un Night Pass es el permiso para moverte de noche, en el horario de descanso obligatorio. Descanso obligatorio, que son 7 horas. Y el descanso obligatorio tiene que ir entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, pero siempre tiene que haber entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, ahí tienes que estar parado sí o sí. Las otras 2 horas las escoges tú donde las quieres poner. Puedes poner, por ejemplo, de 10 de la noche a 5 de la mañana, o de 11 de la noche a 7 de la mañana, ¿vale? Son 7 horas obligatorias y siempre entre las 11 y las 4 hay que estar parado. He dicho a las 7 de la mañana, no, he dicho a las 6. Entonces, un Night Pass extra a estos 3, pero además mañana, el lunes, tienen que añadir la diferencia que sacaron con el primero al tiempo obligatorio de descanso. Esto quiere decir que mañana Tim Alongi podrá salir 2 minutos y medio después de la hora que pueda salir Maxime. Maxime podrá moverse, pues depende de cómo escoja su tiempo, pero bueno, en realidad podrá moverse a partir de las 4 o de las 6, según como se mire, y Tim Alongi tendrá que ser después, ¿vale? O sea, digamos que estos 2 minutos y medio que tienen que añadir a su tiempo de descanso obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente, como por ejemplo un tal Matín, tardó 5.26, que es 1 hora y 40 más que Maxime Pinot. Pues eso, pues tendrá que esperar 1 hora y 40 más que el tiempo obligatorio de descanso. Christian Maurer, 5.37, pues eso. Tendrá que esperar también casi esas 2 horas casi después. Y por ejemplo Sebran Warren, que fue el último, hizo 9 horas, que quiere decir que tiene que añadir 5 horas y pico a la hora de partida. O sea, mañana Sebran Warren no podrá moverse hasta las 11 y pico de la mañana, ¿vale? Así es como funciona el invento este. Estoy con la aplicación Cello con el equipo y a ver cómo me lo monto para no volverme sordo, porque están hablando y no lo oigo. O sea, les oigo a ellos mucho y a vosotros y a mí mismo poco. Esto ya veré cómo lo hago. Bueno, pues nada, a ver si el directo empieza. Ya son las 11 y cuarto y no ha empezado. Tú, Víctor, ¿tú qué opinas de... ¿Qué crees que va a pasar con la carrera? ¿Otra de Krieg, la novena o qué? ¿Qué opinas? Yo estoy optando por Maxime Pinot, que viene muy fuerte. Sí, ¿crees que lo puede hacer? Yo creo que entre Maxime Pinot y Maura está ahí la cosa. ¿Solo ves estos dos como favoritos? ¿No crees que pueda haber otros interesantes? Sí, hay otros. Aquí hay gente muy buena. Sí, no. Hay gente buena y eso lo tenemos clarísimo. Pero yo creo que los que creo que ganan, pues Maxime Pinot yo creo que viene muy fuerte a esta carrera. También viene, creo que en el cross lo está haciendo muy bien Maxime.
Sí, bueno, el Cross Maxim, claro, recordemos que es campeón de Europa, campeón de Superfinal 2 veces, o sea, lo es todo, ¿no? Maxim Pino en este mundillo. Y lo seguirá siendo todo mucho tiempo porque es un pilotazo en la pera. Y en Hike and Fly, por supuesto, también es un pilotazo que ha quedado segundo en la X-Spear. Ha hecho un poco de todo. Mira, aquí tenemos ya el live. Vamos a poner un poco la presentación. Bueno, pues aquí tenemos a los el que nos van a dar la chapa durante Xal, Tarkin Kuiper y Gavin McClure. Bueno, como esto tampoco nos interesa mucho, les voy a callar un poco a estos dos. Y digamos, nosotros. Una pregunta que hacen también por ahí en el grupo. Víctor, es para ti. ¿Tienes un patrocinador o algo en que te ayude? ¿O estás buscando? Porque, bueno, véndete un poco, ¿no? A ver qué consigues. Ahora mismo solo mi padre. Tu padre es el patrocinador. Sí. Es el que me echa un cable con todo esto. Ahora mismo no tengo. ¿Con qué vela volaste? Bueno, también, claro, también tengo Nibiu, importante. Ahí tienes la camiseta, ¿no? Sonido muy corporativo. Mi padre y Nibiu, y en el cross más para. Nibiu me está echando un cable y más para también, un cable grande, con las velas y con el equipo, con el material. Muy bien. Pues nada, a buscar, ¿no? Ahí los patrocinadores que vean la joven promesa, que creo que ahora mismo no hay ninguna más joven. Y si pueden echar una mano, pues perfecto será. Para Sí, que. sí. Muy bien. Por ahora más para en cross, Nibiu, Hack and Fly y mi padre en todo. Muy bien. Bueno, pues nada, a seguir ahí. A ver. Aquí tenemos a estos dos que están dando un poco la chapa. A ver si yo puedo pinchar vídeos que me han mandado muy chulos. De lo que de verdad es interesante. A ver si me lo monto para pinchároslo. Me ha estado Tuti mandando vídeos. Ok, Ferdinand. Uy, perdón. Y los voy a pinchar un punto aquí. En el streaming. Venga, vamos con uno muy interesante. Bueno, está en inglés, luego ya intentaré traducir. Es el propio director de la competición, ¿eh? Ferdi. What's the key of the day today? Pregunta cuál es la clave de la carrera. A super day? Yes, I think it's a super day. It's summertime. It's a bit stable now in Yo the creo morning. que la clave- In the afternoon, some thunderstorms will arrive. It will be a problem for some athletes when a huge thunderstorm. No sé, todavía them muy pronto, for pero continuing the route. But yo when creo they que va a pass ser the a los días Alpine chain flojos to go to Sexton, then they somehow. intentar volar lo máximo I- posible, a ver si no pinchan. I think they will be fast today. Okay. And what's the work of the main director of Red Bull Exals? Many topics, but there's a huge team behind, so everything is well prepared and we are ready to race. Okay, good luck for you too, Thank you. and thanks for all. Bueno, aquí veis que majo. Ferdinand Vogel, un pilotazo también, piloto de la selección alemana, que es el director de la XALP y es baranda de la marca Nova, jefe por ahí de algo, no sé muy bien exactamente qué, que ha tenido la deferencia de hablar con Tuti a las 9 de la mañana, le ha dedicado este minutillo, de lo cual, pues mira, se agradece mucho, ¿no? Una entrevista con el propio director de carrera. Y bueno, al principio del vídeo ya dice que las condiciones... What's the key of the day today? ¿Cuál This es is the la clave para hoy en day, la carrera, no? super day? Si vas un Yes, I super, think it's a super day. It's summertime. It's a bit stable now in the morning, and y dice que sí, que es un día bueno, que es verano, entonces que va a estar un poco inestable
Entonces que igual se monta algún cogollo por ahí. Pero bueno, ya lo hemos visto, muy interesante. Y vamos a ver si pinchamos otra. Compa, nervioso ya. Nuestro Matín. Sí, justo vamos a salir, son las 10:03 y nada, en hora y media saldremos corriendo por aquí. Muchísimo calor, vamos a sudar como cerdos y a ver si salimos antes de las tormentas. Vamos a soñar. ¿Hoy dónde acabamos? Hoy hacemos la ferrata. ¿Qué es lo que más te preocupa? Las tormentas. Vale. O pinchar. Lo que más me preocupa es pinchar. Y luego las tormentas. Última pregunta. ¿A cuánto latirá hoy tu corazón? Bueno, aquí para arriba 180 mínimo. Venga, urre. Bueno, ahí lo tenemos. Matín, un rato antes de la salida. Bueno, a tope de power. A ver cómo está. Todavía siguen dando la chapa a esos dos. No lo puedo creer. ¿Por qué no sacan imágenes de los participantes, entrevistas o algo? Es como muy... no sé, chupacámaras, ¿no? Bueno, vamos a ver más vídeos que tengo por aquí que me han mandado imágenes varias. Vamos un poco de todo. De ambientillo general. Ahí veis. Esto era de unas horas antes de la carrera. Esto no sé si lo puedo poner grande y pasando los vídeos. Aquí tenemos a Matín, el briefing, el director de carrera. De las... creo que era sobre las 10 esto. Todos de naranjito, ropa oficial para la salida. Quiero poner otro. Tenemos otras imágenes del briefing. Todos concentrados. Aquí tenemos al equipo, Matín, al completo. Voy a parar un momento y os digo quiénes son. Ya puestos. Aquí tenemos a la izquierda a Ner, Víctor, Nerea y Matín, de la derecha. Y ahí, el que asoma de oscuro, es Felipe. Un poco de mundo real, ¿no? Aquí tenemos a Maxim Pinot. Aquí no veo bien. Bueno. Tampoco me conozco a todos. Al final de la carrera espero conocerlos. O antes del final. Imágenes del briefing. Este es Tuti, que nos está mandando los vídeos. Nos mandarán cualquiera del equipo cosas para animar un poco la transmisión. Aquí tenemos a Shane Tai. Streaming live. Okay, do you want a Spanish Pro League? Okay. So, how is feeling today? I'm super excited. Like, I've been working for a long time to just the preparation for the race. So, to finally have it here is, like, you know, I'm excited to actually get started, put the preparation behind me, and just focus 100% on moving forward. Bueno, voy a adelantar un poco para ir a lo que hay que ir. Aquí tenemos a un tal Kriegel Maurer que dice que tiene su mejor entrenamiento de mucho tiempo. No sé por qué no se carga. A ver. Un momento. Perdón por la pantalla en negro. Esto es momentáneo. No. Pues por lo que sea justo el de Maurer no lo sabe. No importa. Y vamos a poner el último. So, how was the feeling today? Simon Overrone, ganador de Yeah, I'm excited. I'm a little nervous, nervioso. but I'm happy that it's finally after a week of preparation. Okay. The day will be super tricky today. Yeah. Va a ser Because día of the complicado. Sure. Where we'll see you 12 hours later. 12 hours later. ¿Dónde vas a estar dentro de Ideal. 2 horas? I'm gliding down, Puesto. doubling a Knoten, and bring myself in a good position for tomorrow. That would be perfect. Yeah.
colocándose bien para Thanks mañana, a lot subiendo después and de good luck. la Thank you very jornada. much. Thank you. Bueno, voy al vídeo que ahora sí están donde tienen que estar. Vamos allá. Que va a ser la salida ya en nada. Vamos, si no me equivoco. Ahí estamos. Con sonido. Víctor, di algo, hombre. No me dejes solo. Hola. Pero algo que no sea hola. Opina, no sé, lo que te parezca, ¿eh? A ver. El día Voy a bajar el volumen de esto. supone que está atómico, ¿no? Bueno, lo que dicen eso, que va a ser complicadillo porque sí que dan calor, mucho calor, pero también dan tormentas. Entonces va a ser un día complicado, como mínimo. A ver si... Las Mestete con sueño. De la tormenta. Bueno, quedan 3 minutos en el tiempo real para la salida. Añadirle 4 minutos más por el extra king. El extra king que espero que esté funcionando. Entonces veremos la salida aquí en vídeo en directo. Y luego pasar el extra. Mira, aquí está Kriegel. Muy tranquilo. Tiene mucha experiencia, ¿no? Este es Marcus Anders, que vive a la izquierda. ¿Algún día qué? ¿Estaremos por aquí o qué, Víctor? ¿Estarás por aquí? ¿Te gustaría? Espero. A mí me gustaría estar ahí, ¿eh? Vamos a probar primero la XP. Bueno, vamos a probar si consigo entrar a la XP. Y cómo se me da y conocer los Pirineos y luego ya la XAL. Cuando vaya a la XAL quiero ya hacerlo bien. Cuando O sea, vaya bueno, a la XAL, o sea, que das por hecho que algún día vas a ir. Yo voy a intentarlo, sí. Sí. Bueno, aquí tenemos a Tarkin Cooper, que nos vamos a hartar de verlo en las retransmisiones. Tiene mucha tendencia a salir él más que las cosas que tiene que sacar, pero bueno. Hizo una buena carrera en la prólogo, la verdad es que hizo toda la subida con los participantes y se mantuvo ahí. Ya veremos, nos falta Paltacats, por cierto, que era una baza súper divertida el año pasado, con mogollón de vídeos en las redes sociales y con movimientos muy chulos en la carrera. Un tío simpático, ¿no? Este año no está, bueno, pero buscaremos a nuestro Paltacats de 2025. A ver quién está. Ahí está Tim Alongi también. Durogoitia. Ah. Que dice su novia que si se las arregla para llegar a casa que habrá una pizza por ahí. Era Yurai, por ahí. Bueno, son momentos súper emotivos estos, ¿eh? Al menos en lo que he vivido yo en la nuestra, ¿no? En la X-Peer. Es un momento muy emocionante, siempre. Da igual las ediciones que hayas hecho. Lars Mesteter. Bueno, en mi reloj ya son 1:30. O sea que debería darse la salida ya. Ten en cuenta que hay un poco de retardo en el extra king, en el que vemos aquí. Entonces en realidad ya han salido. Qué emoción. A mí ya me está dando un escalofrío. La verdad. Esto lo tienen que estar pasando ahí con los nervios. Sí, seguro. Ahí van. Bueno, empieza la XAL 2025. Eso mismo he dicho yo, sí. 2 semanas tenemos de carrera. A ver cuántos llegan este año, que diría que van a ser muchos menos que los del año pasado. Bueno, pues aquí Tarquin va un rato con ellos. Lo que aguante, porque recordad que ahora tienen que subir.
al despegue y que tardarán como media hora o así aproximadamente. Y bueno, a ver quién es el valiente que vuela primero, ¿no? Sabéis que en el despegue hacen el rollo de las banderitas, entregan banderas y todo eso. Y a ver quién llega el primero también, a la baliza. Que está bien para salir en la cámara. Por cierto, una cosa que vi en la prólogo, Kriegel llegó entre los 10 primeros, ¿eh? O sea que físicamente sigue estando muy bien. Y volando seguro que también. Hombre, volando. Bueno, ya decía en una entrevista que le han hecho en Cross Country, la veis en YouTube por ahí. No la pongo porque son 18 minutos. Pues ya dice que quería volar 200 horas antes del X-Alp y que ha volado 198, o sea que casi lo consigue, o 192, no acuerdo por ahí. Claro, las horas de vuelo de este son de calidad, haciendo sus cosas. Ese de la 360 igual se la carga en un techo de esos. Viene fino. Ahora. Se escucha abajo, me dice John. ¿A quién se escucha abajo? A mí, el audio del vídeo, a Víctor. Ah, sí que se escucha bajísimo, ya veo. No sé muy bien lo que pasa, pero ya veo que se escucha bajo. No sé qué hacer al respecto. No sé por qué se escucha tan bajo. Bueno, en esta parte tampoco hay mucho que ir, pero intentaré arreglarlo esto. Sí, a Víctor no sé por qué, a veces entra abajo y luego se ajusta al volumen solo y se vuelve a subir. Ahí yo no le meto mano. Esta mini mochila que lleva este, que es, no es de la Xal porque van todos de naranja, o sea, asistente o algo. John me dice que en general se escucha bajo. ¿Me podéis confirmar los demás si en general se escucha bajo? ¿O va bien el sonido? Uy, ahora se ha perdido el sonido de ellos mismos. No sé por qué se me escucha bajo a mí ahora. No tengo ni idea, no he tocado nada. Tú, Víctor, ¿qué opinas? Cuando lleguen, ¿qué será mejor? ¿Tirar ya? ¿Volar? ¿Esperar un rato? A ver que las condiciones mejoren. Son las 11:30, o sea que a las 12 y poco estarán ya arriba. ¿Cómo lo ves? Ahora hay que tener en cuenta que es montaña, ¿eh? Sí. Y yo esperaría que saliera uno o dos. Yo no me arriesgaría, pero yo creo que saldrán sobre las 12:30 o algo así. Yo creo que es buena hora para salir. Las condiciones serán flojas, pero con la montaña yo creo que podrán hacerlo bien. Bueno, primero que os muestro esto. El tracking. A ver cómo va. Miedo me da. En la prólogo fui muy mal. Aquí pues confiemos en que vaya algo mejor. Ya veis, bueno, va con su retardo habitual. Y bueno, a ver qué tal funciona hoy. Hay una cosa que el otro día no conseguí hacer y quiero hacer, y es poderlo ver en 2D. Y no sé qué narices puedo hacer para verlo en 2D, porque no siempre está bien el 3D. Hay veces que prefieres otra cosa. Y veremos, si alguien lo descubre, pues que nos lo diga en el chat, por favor. ¿Cómo identificar a Martín? Bueno, en la X-Alp lo tendremos como ESP, me imagino. Sí, me imagino, no, seguro. Si lo busco aquí en el Light Track, aquí está. Pues uno de estos, vamos a darle al follow. Esto ya iremos aprendiendo cómo va. Follow.
Pues eso, ahí lo tenemos. Evidentemente ahora van todos juntos. A uno le pinta en vuelo, pero no está en vuelo, claro, está en el suelo. Ahora no me deja hacer más zoom, está a tope. Bueno, pues ya que estamos un poco con el live track, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos varias cosas, tenemos novedades interesantes, algunas, otras no tanto. Entonces tenemos la galería de mapas, pues que tenemos vista satélite o vista topográfica, que es este que está cargando, va lento de narices. Mi PC es potente, claro, estoy dando tralla con la retransmisión y eso, pero bueno. Joder, pues sí que va lento, sí. Qué barbaridad. Igual si lo alejo, mira, si lo alejo ya carga mejor. Esta es la vista topográfica, nos podemos mover con el ratón, acercarnos, alejarnos, etcétera. Pongo otra de la satélite. Espera, vamos al vídeo que es más bonito que esto. ¿Dónde lo tengo? Ya no sé dónde lo tengo, aquí. Ahí está. Lo que no tiene audio, ¿no? ¿Se ha perdido el audio? Me lo parece a mí. No sé, yo no digo. Bueno, aquí vemos a Kriegel. Quien preguntaba cómo identificamos a Matin, pues cuando lo vea te diré qué pinta tiene. De momento aquí identifico a Kriegel, Nicola Heiniger. De la derecha no veo que... Joder, podrían poner un estabilizador a la cámara, que son baratos. Me están mandando varios vídeos de la salida que, como tenemos mucho tiempo, ya iré poniendo. Vaya que avance el día. No sé si vosotros estáis viendo esto por vuestra cuenta, si me podéis decir si tiene audio o soy solo yo que no tiene audio. Un pelo menos de música de fondo. Pues intentaré. Ahí lo he bajado. La música de fondo está al 2%. Pero no sé por qué mi audio se oye menos que antes. Antes oía mucho más. No sé. En fin. Bueno, este es Duragoitia. Terminó acuñado por el primer ganador de la X-Spear, Íñigo Gaviria. Aquí detrás de él está David Sasudeli. Tuvo la X-Spear, que bien además. Y nada, a ver. El otro día llegó el primero en la prólogo. Maxim, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo se llama. El primero a la primera baliza, quiero decir. Que por cierto, esa información está en el live track, ¿eh? Quién va llegando a las balizas. A ver, ¿qué más vemos por aquí en este grupo? Así, no sé si es el grupo de cabeza o no, me imagino que sí. También hay que decir que... Dime. Que parece que sí que hay grupo de cabeza, ¿no? Porque ahí atrás sigue habiendo gente. ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Vale la pena machacarse y correr mucho aquí? ¿O tampoco hay que volverse loco? A ver, no hay que subir sprintando, porque todavía no son ni las 12 y van a llegar sobre las 12 y poco. Pero tampoco hay que relajarse, porque en cuanto el día explote, tienes que estar preparado. Bueno, o sea, llegar 5 minutos después del primero no va a ningún sitio, ¿no? Básicamente. O sea, No. es que sí que te darán prisa para espabilar antes de que explote el día. Explote, digo, de malo, me refiero, ¿eh? De tormentas y eso. Claro. David Sasudeli. Pues también esa otra parte de que hay que despegar un poco antes, para que no te pille tanto las tormentas. Vale. Aquí supongo que han quitado el audio para no oír la respiración asfixiada de Tarquin, o ha sido sin querer, porque he visto que entrevistaba o preguntaba algo a Davide y eso sí querrán que se oiga, evidentemente. Ahí tenemos a... Ahí tenemos a Duragoitia. Bueno, los equipos, por cierto, Kriegel comentaba en su entrevista que su equipo actualmente pesa, la vela sola pesa 3 kilos con las pegatinas incluidas. Esto no es moco de pavo, porque os diré que, por ejemplo, la de Matin
su vela pesa 3 kilos, la tela de la vela, ¿no? Lo que es la vela en sí, con las bandas y eso. Pero es que las pegatinas ya ocupan mucho más. Ya son 700 gramos más, nada menos. Un ruido. No entiendo bien el ruido que oigo. Ah, vale, desde aquí. Desde la retransmisión. No sé qué ha pasado con nuestro sonido, con mi sonido, se ha bajado mucho. No sé por qué. Bueno, no tengo tiempo de mirarlo ahora. Estos ya han bajado un poquito el ritmo. Claro, en la prólogo sí que era al sprint, porque ahí se jugaba mucho los tiempos, ¿no? Afectan directamente a la carrera. Hombre, hoy también afectan a la carrera, pero de una forma muy diferente. Decir que el recorrido que están haciendo es obligatorio. Tienen un recorrido que tienen que seguir a la fuerza. En fin. Mientras van subiendo igual podemos seguir poniendo cosas que me envían. A ver si lo consigo. Que el follón que tengo aquí de ventanas abiertas es impresionante. No sé si lo veis vosotros. En la retransmisión llega un ruidito de fondo que no es mucho, pero molesta lo suficiente. Y ahora se ha parado. Y yo creo que la XAL tiene que invertir un poquito más en los streamings, en los directos. Es bastante fácil hacerlo. Bueno, a ver si os puedo pinchar cositas que me mandan. Tenemos a Libori, que está allí en la carrera también. Voy a intentar pinchar su WhatsApp. Vamos a ver. Las imágenes son un poco así, ¿no? Las que nos llegan. Bueno, voy a poner unos vídeos que me ha pasado este Libori. Ahora los vamos a ver. Y gracias, por cierto, a todos los que nos mandéis cosas. Make a huge noise. Ihr Applaus, euer Lärm für alle 33 Starterinnen und Starter des Red Bull X1 2025. Momentos estos de la salida. Was für eine Atmosphäre. Bueno. Voy a ir viendo más cosas que me mandan, ¿eh? Momentos de... Este me lo pasa Urco. Es también momentos de la salida. Están por aquí. Lolo. ¿Para qué sirve y para esas cosillas? Ah, vale. Pues si sabes tú, responde tú mismo, ¿eh? Y si no te atreves, pues ya me encargo yo. Pero Dale, tírale, participa. Tírale, Íñigo. Sí, cobarde. Vale, bueno, la prólogo show. Básicamente show. Lo que pasa es que también sirve para que... Lo que comentaba antes, que especificar, regalar 3 Night Pass más a los 3 primeros de la prólogo, y para que mañana, después del descanso, se añada la diferencia que sacaste con el primero, se añade al tiempo de carrera, al tiempo de descanso que haces mañana. Entonces, si tú pensabas salir a las 7 de la mañana a andar, no puedes andar a las 7, sino que tendrás que ir a las 7 más. Si tardaste hora y media más que el primero, pues tendrás que salir a las 8:30.
Y eso es lo que hace la prólogo. Bueno, también dan un trofeillo al que la gana, al podio y todo esto. Pero bueno, es un poco show y otro poco afección directa de la carrera. Hubo una edición en la que eso de añadir el tiempo lo hacían en la propia salida, pero era feo porque salía la gente en grupos y en solitario. Lo bonito es salir todos a la vez, como han hecho hoy. Y ya mañana, pues eso, aplican esa penalización, digamos, ¿no? Y por cierto, hay que recordar que la primera eliminación de la carrera se hace a las 48 horas de la salida, o sea, el martes, a las 8 de la mañana. También este año se hace un cambio respecto a otros años y es que el Night Pass pueden pedirlo hasta las 8 de la tarde. Antes era a las 12 de la mañana cuando tenías que pedir el Night Pass, pero es que era muy pronto, no sabes cómo va la carrera y era, pues eso, demasiado pronto para pedirlo. Entonces, ahora sí se pide a las 8 de la tarde y entonces tienen más margen para ver cómo está la evolución de la carrera. No sé si el cámara ahora por fin se ha dado cuenta que no está sacando nada. Sonido no hay, voy a quitar porque hay un zumbido de fondo que molesta. Si vuelve el sonido, pues ya lo poncharemos otra vez más adelante. Sí, me dice Alberto lo del 2D. Lo que pasa es que ese 2D no es el 2D que yo busco. Esto es trampa, este 2D que me comentas tú. A ver que lo enchufe. Es esto. Ahora debería estar viendo, ¿no? Sí. Es esto, que lo puedes hacer grande y tal, ponerlo así. Pero antes había uno que era pantalla específica de 2D, pantalla completa. Y esto sobrecarga mucho la máquina además. Pero ya no lo tienen. Otra cosa que veo que han quitado y me da para atrás es la vista en 3D cuando vuelan. Bueno, ya nos veremos volar a ver si lo han recuperado. En la prólogo no funcionaba. Veremos si funciona ya esto. Bueno, aquí sale Machín como primero. Es relativo porque están un montón empatados, evidentemente. Pero bueno, mira, ahora sale noveno por hablar. Aquí tenemos la traza también. Vemos que son puntos discontinuos cuando están en el suelo y será una línea cuando estén en el aire. Vale. En la selección pues puedes poner los top 10, todos. Claro, si pones todos, ¿qué pasa? Que se te peta el ordenador. Esta aplicación hace que el ordenador se quede vuelta al aire. Entonces yo iré actualizando de vez en cuando la pantalla para que funcione. Mira, Samu opina por ahí. Samu, si estás con Víctor, vete con él un momento, hombre, y entras. La idea sobre Víctor es estar 3 años preparando la X-Peer, sea en el Pirineo y físicamente, y solitar cuando esté preparado. No antes de 3 años echar la solicitud. Aquí vemos que Machín va por un sitio diferente al resto. No entiendo muy bien por qué. La verdad. Más aún teniendo en cuenta... Bueno, igual es un error del track y ya está, ¿eh? Seguro que es un error. Entonces, bueno, en la cabeza vemos que están... Lo voy a hacer con el zoom porque la clasificación no es fiable ahora. Duragoitia. El otro italiano, aquí si hago clic, no hace nada. Joder, ahora no me sale el nombre. Suiza 3, Suiza 1. No me gusta esto un pelo. Bueno, voy a verlo en el otro lado. Quito la ventanita. Y lo ponemos aquí. Ahora está. Si os pasa a vosotros, fijaos que ahora cuando lo muevo se mueve alrededor de un punto. Eso es porque este es Machín y está hoy siguiéndole. Hago unfollow y ya puedo moverme libremente. Entonces vamos a ver quién va en la cabeza. Tenemos a Duragoitia, está como un toro. A David de Sasudeli, Nicola Heiniger, Kriegen Maurer. Fijaos, en la primera subida está el cuarto. O sea, está como un toro también. Luego va Erlen, Simon Oberrauner y Remy Burdel. Han destacado un poquito respecto al resto. Vamos al vídeo otra vez. A ver si el sonido ha vuelto. No ha vuelto. Bueno, por lo menos tiene la subida en sombras. Menos da una piedra, ¿no?
Eso se agradece, ¿no, Víctor? Sí, hombre, ya ves. Y más si hace calor. Que en el Yelmo además pasasteis bastante calor, ¿no? Sobre todo al final. El último día es donde más pasamos calor, porque los otros días nos pillaba en el aire y estábamos ahí al fresquito, pero el último, ya a mediodía corriendo, hacía más calorcito. Bueno, es lo que tiene, ¿no? En estas fechas pues ya es normal que casque Lorenzo. Sí, Pero no solo en Andalucía, ¿eh? Por aquí también estamos teniendo días de 30 y pico grados, que es un poco pronto para este calor. apretadillo. Sí. Quiero decir que si se hace el Hike and Fly en el Pirineo en estas fechas, pues igual hubiéramos tenido días de más de 30 grados también. Pero no es lo que hay. Al final es lo se adapta uno a la meteo reinante y punto. ¿Qué te pareció el recorrido? ¿Bonito? ¿Exigente? En el Yelmo. Estuvo bien, lo que pasa es que había poco aterrizaje, normal, porque en el Yelmo hay poco, pero no estuvo nada mal. Ujú. También si pinchaba en sitios complicados tenías la pateada grande, Ya, bastante grande. Entonces es una putada, no podías ir arrastrado. Tenías que ir asegurando siempre la altura. ya. Pero Bueno. estuvo bastante bien. O sea que ir un poco despacio igual valía la pena, ¿no? Un poco de... Despacio. No pasarte de carreras. Claro. Había que ir relajado. No había que tener prisa porque meterte en un valle allá a lo hondo, aterrizar, esperarte al día siguiente, que esté bueno, es una putadilla. Vale, vale. También allí, como hay poco aterrizaje, pues es fácil engancharte con algo. Ujú. Pero la verdad que el recorrido a mí me gustó. Sí. Bueno, a mí también me parece que era un recorrido muy bonito, la verdad. Exigente, pero bonito. Para una prueba de 4 días que era, ¿no? Miércoles, jueves, viernes y sábado. Al final- 4-4. Al final, ¿cuántos terminasteis? Terminamos, creo que 6 personas, Vale. ¿no? 6, creo Sí. que sí. Ujú. Alguno se quedó cerca, ¿no? El séptimo creo que se quedó bastante cerca, a 6 o 7 kilómetros. Antonio, ¿quiénes terminaron? Cuéntanos a ver quién estuvo allí en cabeza. Aparte de Pierre-Remy y tú, luego, ¿cómo fue la clasificación? ¿Te acuerdas? Antonio, la verdad que iba bien. Lo que pasa es que tuvo unas malas decisiones el último día y bueno, no pudo entrar, pero la verdad que iba bien. Y Antón se pegó una empateada corriendo que no vea. También estaba Alejo, un granadino, aquí andaluz, Ujú. que ha volado muy bien. Y ese la verdad que lo ha hecho muy bien también. Bueno, me voy al live track porque el vídeo no va muy fino. Me parece un teleférico esto. En el live. Vale. Bueno. Bueno, pues aquí seguimos viendo el primero varón, Duragoitia y Nicola van en cabeza. Nicola, por ejemplo, el año pasado estuvo en la X-Peer, pero se puso enfermo, hizo la primera baliza, la de Larún, y ya me dijo que se retiraba, que no podía con su alma. Una pena. Tiene que ser muy desmoralizante, ¿eh? El preparar la carrera y el primer día, pum, vuelta al aire. Pero bueno, son cosas que pasan, que lo vamos a hacer. Bueno, aquí vemos ya, les falta muy poco para llegar al despegue. ¿Dónde está la baliza? Ahí la tenemos, ahí arriba. Bueno, he hecho la mitad. He hecho media hora, igual se me ha ido un poco la pinza, ¿no? Media hora. Bueno, no sé cuánto les quedará. Aquí decir que la ruta obligatoria es una, pero también tienen, si no quieres hacerlo recto, puedes hacer estos zigzags, les permite, ¿no? No te pueden obligar a hacerlo más empinado, ¿no? Si tu forma física es la que es, prefieres tomártelo con calma,
pues lo permite. Supongo que arriba habrá más cámaras que podremos verlos ahí cuando lleguen arriba y nos graben los despegues y todo eso, la entrega de banderas, toda esa historia. Pues la retransmisión seguro que mejora. Fijaos que aquí dice que llevamos 23 minutos de carrera, aunque en mi reloj son las 11:56. Son esos 3-4 minutos de diferencia, ¿no? Con el live track con el mundo real. Ahí saca Nicolás, sí, eso es lo que comenta Urco. Tenemos por ahí, los sacanícolas son los oriundos del Valle de Sacana, en Navarra, que son, pues eso, los pilotos que volan habitualmente por allí. Y hay un montón de sacanícolas que están por ahí en la competición de turismo, y por eso me mandan algún vídeo y cosas. He comentado a Libori, pero hay unos más por ahí. Pues eso, me da pena que no tenemos lo que teníamos antes de Live Track, la versión expresa de 2D, no con la ventanita, sino de verdad de 2D, que chupaba mucho menos CPU al ordenador y era más llevable. Por ejemplo, esta parte que es a pata, pues no importa tenerlo en 3D mucho. De vez en cuando entras y miras, pero tampoco es imprescindible, ¿no? Pero bueno, pues nada, decido quitarlo. Mira, que estoy usando que más cosas tiene. Tenemos esta herramienta para medir. Espera, ¿cuál es la que he puesto? Perdón. Eso, a medir distancias. Pues lo pones desde aquí hasta allá. Pues hay 600 metros. Otra medida. Pues desde aquí. ¿O cuánto hasta donde están ellos? Ahí tienes. Y puedes medir también, por ejemplo, vamos a verlo, ahí, desnivel 167 metros y en línea recta 659. Bueno, perdón, en línea recta 637 si hacemos la vertical, pero en plano 659. ¿Que cuánto hay hasta la baliza? Pues vamos a verlo. Ahí. Pues todavía tienen que salvar un desnivel de 450 metros. En línea recta 1300 y pico. ¿Vale? Es así como funciona esta herramienta de medida. Luego tenemos esta otra. Espera, ¿cómo se borra esto? Quiero quitarla. Hola. No me digas que se queda ahí. No sé cómo se borra. Bueno. No lo puedo borrar. Vale, luego tenemos esta otra que es el perfil de la elevación de lo que estás viendo. Entonces, le damos aquí, pongo en un tío, voy hasta el gol, o sea, hasta la baliza, y le doy clic. Entonces, bueno, pues te hace el dibujito, don, pues eso es lo que tienen ahí, ¿vale? Tiene esta subida, una bajadita y tal y cual. Eso es en este tramo que he escogido. Supongo que no manejo, ya lo siento. Otra cosa que han quitado es, antes podías poner esta ventana en grande, que ocupase toda la pantalla, en full screen. Y esta de aquí a la derecha, quitarla del medio. Pero ya no dejan. Así que, bueno, pues nada. Es lo que hay. Este otro, Line of Sight. Bueno, vamos a ver de qué va. Creo que es lo que ves desde un sitio. La visibilidad que tienes. Sí, eso es. Desde el punto que estás, ¿qué ves? Pues no veo, por ejemplo, aquí lo que está detrás de esta loma, porque me la tapa la propia loma. Y luego tenemos aquí las capas. Si queremos ver a la derecha los tracks, en la izquierda la parte social, o sea, las redes sociales de cada participante y de la propia organización,
las rutas, si las quieres pintar o no en pantalla, y las propias balizas, si las quieres ver o no. Y los tracks de los pilotos. Que se los quito, pues nada, se los limpio. Con los tracks podemos jugar a ver en el pasado. O sea, echar un poco el tiempo atrás. Las 11:30, pues que había las 11:30 aquí y lo multiplico por 16. Pues ahí lo tenemos, la animación por 16 de lo que era el principio de la carrera. Buah, ya empieza a irme de culo esto. Quizás pruebe otro navegador en vez de este, porque me da que el Chrome se le amontona mucho. Pues ahí tenemos una animación y bueno, pues esto nos sirve para ver por dónde ha ido la gente y tal y cual. Voy a darle live otra vez. Y las cosas que pinta no se borran. Pues no se borra. Vaya. Pues recargo la página. De la duda, carga el dato. Ya se carga el vídeo. Y es que el vídeo videa algo. Bueno, una pena no tener el audio porque estas subidas mola. Además, los que tienen aliento suelen contar algo o saludan por lo menos. Pero bueno, están con poca cobertura o lo que sea. Del sonido, pues espero que se nos oiga bien a los dos. No sé. Vamos a un poco... Voy a preparar un poco para enseñaros en Google Earth lo que es la Xalp. Sería estupendo que pudiéramos ver en Google Earth el directo de los tracks, pero bueno, no puede ser. Entonces os voy a pinchar un poco aquí el Google Earth. Si me funciona. A ver. Vale, pues mira, aquí tenemos el Google Earth con lo que es la Xalp de este año. Vamos a la salida. Aquí está. Este es el recorrido que os decía que es obligatorio. Ay, me lío con los controles porque son diferentes a los de la página de ellos. ¿Vale? Entonces nada, pues cuando lleguen aquí les dan la banderita y ahora en el tramo está el despegue. Esto es el despegue. Es un despegue que tiene orientación. Voy a poner norte arriba. Norte y sur. Cuando despega a ambos lados. Y bueno, pues se supone que ahora las condiciones de vuelo son buenas. Ahora miraremos más cosas para las condiciones de vuelo. Y una vez de aquí, tirará hacia el sur, primera baliza, este tramo de ánimo. Aquí está. La baliza 3. Espera, y la 2, aquí está. Sesten, aquí, que tienen que firmar. Aterrizan, si están volando, tienen que aterrizar aquí. Y luego de aquí, pateando, subirían a la ferrata. Pues muchos pilotos quieren hacer esto hoy, ya desde aquí. ¿Cuánto tramo tiene? Pues tiene... ¿dónde estás? Me he abierto por ahí la ruta, aquí. Pues tiene 81 kilómetros. Más 7, 88 kilómetros. En línea recta, ¿eh? Recordemos eso siempre. Ahí tiene que hacer su selfie.
Y luego ya, pues la siguiente baliza ya tiene un tramo más largo, hasta TP4, que es la ferrata, pero de verano. Y luego otra vez a bajar aquí y hacer pues eso. O sea, tiene que firmar arriba y otra vez abajo. Lo cual pues los retrasa mogollón, porque tiene que volver a subir a despegar, ¿no? Es un poco... Para espectáculo es un poco feo, la verdad. Para mi gusto. Pero bueno, esto no va solo de espectáculo, ¿eh? Va de más cosas. Así que nada, veremos a ver cuántos consiguen llegar hoy aquí. A Sestén y hacer la baliza. Venga, vuelvo al extract. O al vídeo. O algo. ¿Dónde está el vídeo? Estoy despistando. Ah, vaya. Dicen que han perdido la señal. Pues nada, lo dejaremos ahí. Bueno, pues vamos al extract. Ahí los tenemos. Nos ponemos a los 10 primeros, por ejemplo. Y a Machín. Este es el buscador. Ya veis que nos permite ir a una persona por ahí. Bueno, pues aquí tenemos a Durogoti, que se destaca. Seguido de Nicola. Maurer tercero, ¿eh? O sea, aquí el señor mayor, ojo al dato. Y si este mete tanta caña es porque realmente cree que es bueno despegar pronto hoy. Casi seguro. Llegarán arriba a las 12:30 o así, ¿o qué? 12:30, ¿no? Por ahí, no sé, más o menos. Maurer, que tiene... Mira, para que te hagas una idea, Víctor. Tiene solo 20 años más que tú. ¿20 años? 20 y pico, sí. Sí. Vamos a ver cuántos tiene. A ver. Vamos aquí a la página web y vemos su información. ¿Dónde están los datos? Bueno, tenéis una entrevista. ¿Y dónde están los datos de él? ¿No hay datos? No veo los datos. Ah, no. Tiene 43 años tiene. O sea, casi 30 años más que tú. No, hombre, pero con 43 años todavía puede dar guerra, ¿eh? 43 años tiene ahora, ¿eh? Joder. Pues con 43 años, fíjate cómo está subiendo, ¿eh? El tío. 8 victorias consecutivas. Etcétera. Llegó la X-Peer y, bueno, las X-Peer que ha participado, pues ha ganado todas. Un máquina. Pues sí. Bueno, igual yo creo que ahora puedo plantear un vídeo. Tengo preparado por aquí. Para ir pasando el rato, ¿no? Eso es. 42, 43. Venga, vamos a pinchar un vídeo que tenía preparado de la prólogo, que es muy interesante, del equipo de Marcus Anders. Son 7 minutillos, perdón, y os voy a dejar estos 7 minutillos, así nos da tiempo a mí y a Víctor a hacer alguna cosa. Venga, vamos a ver este vídeo. Es muy bueno. El equipo de Marcus Anders, os digo que todos los días vamos a tener vídeos sensacionales.
¿Este qué? Este dijo que lo guardásemos por si un día se rompía a los otros. Vale. So now currently there are 3 guys made it to the top of the mountain by thermaling, and the main pack of around 5 to 10 gliders are struggling to gain height. So Marcus is also one of these guys. But Marcus is still struggling there. They are all together and it's still really stable for the time of the day. Yeah, so now they managed to take turn point 4 over Kitzbühel. He is now working his way again up to Geisberg, and there he has to top land and start right away to Hahn. Over there you can see him. Hallo, geht? Ich hätte noch einen Red Bull. Handschuhe auch? Hat gepasst, cool. Getting up to Marcus. He just landed. Now I'm going to support him with some drinks and food. So Marcus just made a speed hike up to the top, marked the turn point, and now he's taking off. Woo! There he goes, hopefully for the final glide. Aaron takes the flag. Vamos a hablar de directo porque ha vuelto el sonido y la imagen y por tanto pues lo queremos ver. Mick Heiniger just behind me. Nico Heiniger dice que está detrás de él. Bueno, no os perdáis los vídeos del equipo de Marcus Anders, ¿eh? Yo daré buena cuenta de ellos, además del vídeo oficial y eso cada día y todo lo que pueda. Ya vemos ahí los parapentes que se están aguantando, ¿eh? Darkwing Cooper va a morir. Este se ha entrenado, ¿eh? Se ha entrenado bastante, está claro. Va a venir. Seguro, además. Ahora el sonido he hecho unos cambios, no sé si lo he mejorado. El sonido de los vídeos, sobre todo. Ya me diréis si suena bien el audio del vídeo.
There is Aaron Duragati, just meters from the top. Aaron, que es otro madurito que también está como un toro, ¿eh? Una pasada. Receiving a rapturous applause from the crowd. Víctor, por cierto, no te he preguntado. Tú también, aparte de que has hecho el Hike and Fly, deportivamente, ¿qué cosas has hecho para estar hasta hace los 15 años así en forma? Yo he estado en el ciclismo. Yo vengo del ciclismo. Yo de pequeño competía en ciclismo aquí en los provinciales de Málaga, Granada, a nivel de Andalucía. Y yo tengo la base, esa base lo tengo del ciclismo. ¿Ciclismo de monte, de carretera? De las dos. Yo hacía de montaña y de carretera. Le daba más a la carretera y luego ya de las últimas me tiré a la montaña. Y esa es mi base, la tengo por el ciclismo. Vale, vale. Que te ha venido bien, ¿no? Tener Sí. esa base. El día que más pateaste en Yelmo, ¿cuánto fue? ¿Cuántos kilómetros más o menos? ¿O qué desnivel? ¿O las dos cosas? Creo que fueron 60 y algo kilómetros el último día, yo creo que 60 y algo kilómetros. pasando. Porque tenía que hacer la baliza aquella de la esquina afuera en el valle, que eran creo que 10 o 15 para allá y luego otro. Yo creo que sí, más o menos eso. Más de 50 seguro. Vale, vale. Vaya, qué tela. Al final. El último día fue bastante Pues durísimo. ¿Y habías pateado tanto alguna vez? ¿Antes? No tanto como eso. Con la mochila, la espalda. ¿Tu equipo cuánto pesa? Mi equipo pesa 7,5 kilos. O sea, Va es bien de ligero, es ligero, no es de los hiper mega ligeros, por eso son muy caros. ¿Qué equipo es, por cierto? Yo llevo la Arctis 7 P, la ligera, y también tengo la Harrow P. Que es una vela C, la Arctic 7P es una vela C y competías contra velas D. Claro. Había Mayormente, ¿no? una C, pero todo lo que había eran dos bandas. Vale, vale. Yo era la única así, con 2 bandas y media. Vale. Bueno. El track, preguntáis por ahí, el track tiene generalmente unos 4 minutos de retardo con el mundo real. Yo podría sincronizar este vídeo, este streaming mío con el track para que fuera más realista, pero no. Bueno, aquí tenemos a Aaron, ya veis qué pendiente tiene eso, ¿eh? Es súper vertical. Llenando la banderita, esos últimos metros los hace con banderita. Y aquí tenemos a Aaron Duragoitia. Primero... Creo que es Duragoitia, ¿no? No, lo veo muy expresivo para ser él. No, este no es. Este es Nicola Henniger. Aaron ya ha llegado, sí. Aaron no es tan expresivo ni tan simpático. Un poco sota. Es que estos tiroleses, ahí lo tenemos. Más vale que se ha puesto la toalla, ¿eh? Porque con esta toma que tiene frontal, es de mal y parece que señala el paquete. Ponte en un lado, tío, con la cámara. Le ha costado entenderlo, que no era buen sitio ese para la toma. Bueno, la brisa, la manga la hemos visto por ahí, está perfecta. A despegar. Y bueno, va a llegar una hora que es muy buena, ¿no? 12:30 en los Alpes. Ahí llega Maure. Dice Kriegel la cabra montesa. He is getting the 8-time champion third up the Hahnenkamm, proving that at the age of 42, he absolutely still got it. He is a beast. Creo que sigue yéndose poco
el audio, ¿no? Del vídeo, quiero decir, ¿eh? Mira, va quedándose calvo. Qué mala es la envidia. Next up, fourth place, Tanguy Renaugu, Tanguy, the Frenchman, the world champion in a hike and fly 24 hours, over 17,000 meters. What a beast he is! Look at those legs! Look at them! Just unbelievable! mirad qué patas. Folks, legs like that. Fourth. Who else is next? A ver si puedo Tommy poner from Austria. subtítulos en tiempo real. Tommy No, Friedrich. para que veáis en castellano. Tommy, Tommy Friedrich. Fifth. Sixth place. Alan. ojo con estos, que son Akredna from pilotazos Also a que hike and además fly record. Attempter. andan muy bien en el monte. He's done over 16,000 meters in 24 hours. But in Norway. Aunque ya sabemos que no es lo mismo andar un día, andar muchos días, ¿eh? Por ser el primer pilotazo, el primer ultramaratoniano que le va mal porque por andar The mucho en Italian mountain carretera. guide Davide, wants to go home. Helle Boza. Simon Operauna. Simon, Really strong all-round vamos que los athlete. favoritos Didn't están have a great fuertes, ¿no? prologue, but here he is on fire, on form. Next is Toby Grus Rabacha. He's competing Tobias, since 2017. que no tiene fuerzas para sujetar la bandera. So this is his fifth Está arrastrando la Red bandera Lights, so just have to italiana. work that out. Ahora Brian a reacciona. little bit slow. 12:24. This means Here is Toby Grus Rabacha. 4 minutes on their way since we kick things off in Vemos los drones como pasan, bueno, moscardones, moscardrones. And next Remy Baudel from Remy, Team France. Remy Baudel from Chamonix. Next, looks like we've got Patrick Von Kernel coming up the hill. que Víctor igual algún año antes de participar, igual a verlo en directo o qué. Puede estar bien, ¿no? Puedes empezar por la No, X-Speed, excuse en me. directo también. Lars Meerstetter, the Swiss, seems to have a thing for Hable those cuando- little fishing hats. Lars also very strong. Muy bien. I caught him yawning just before the start. I bet he's not yawning now, that's for sure. Aquí está Lars Merstetter, Behind Lars is the German rookie, Christian Schuck, Christian Schuck, el siguiente. and the French world champion, and by everyone's account, the world's best pilot on pure paragliding. There Christian goes Schuck Christian con su Schuck, hermano, and haciendo here X-Speed, is mano a Maxime, mano. Maxime sensacional. Pinot. Aquí está Maxim, otro de los favoritos, aunque él no se siente muy favorito, ¿eh? Pero bueno, siempre que ve que no se siente favorito por algo, lo gana. Sense of the crowds here on the Hahnenkamm. Sí, cambia la imagen, no se te ve ver agua. Now, as we heard earlier from our in-house race experts, Joanna de Grigoli, and also from Gavin, athletes will be keen to get in the air as quickly as possible. We're just going to have a quick look at the windsock. Very, very light breeze. Ahí, eso, están intentando sacar la manga, que se ve que hay muy poca brisa. De hecho, los parapentes que siguen por ahí están justillos, ¿no? Ahora mismo. Side here, I can feel Imaginaos la cagada que sería despegar y pinchar coming on. We can see the directamente, cycles. que no creo que pinche nadie hoy. A ver si algún otro no parece, ¿no? So, I believe Gavin is also up in the air now. Eso, with a tenemos good a Gavin connection. McClure, So, que as según soon está as en I el get aire. confirmation, we can throw to Gavin. Entonces cuando pueda, pues transmitirá en directo desde el aire. A ver si se oye bien, porque el otro día en el prólogo era un poco infierno. Este es Jean de Viollet. So we're going to throw to Gavin, who's going to give us an aerial view. Gavin, are you there? Pregunta por Gavin, a ver si está ahí. Ahí lo tenemos. Hello, everybody. Just launched here. We're at the top of the Strife, and I'm going to give you a good view of what's going on at the launch here.
I'll turn it around. Eso lo he ido muy I'm bien. just going to get a little bit higher here. And we're going to see the first few pilots launch here in a sec. But we've got good signal, I understand, so I'm going to give you a view here of what's going on. Check this out. This is the top of the Strife, the top of the most famous downhill in the Vemos world. el despegue desde fuera. And we've got everybody's just now showing up. We'll do a little drive-by here. Vemos que tiene and Martín. check out what's going on. All the athletes will be launching here shortly. Gavin, can you, Que sí, lo oímos. Gavin, tell us what the flying conditions like? Is it turned on Yeah, yet? it's pretty. A ver cómo son las Could people condiciones get del up and vuelo. seeing some cumulus up there? It's pretty light right now, but it's starting to get a Flojo. little bit better. I've just been able to maintain, but none of us are getting up yet. But I think it's going to start turning on better. We've got big clouds already to our south, and it's going to be quite short today. Be interesting to see how this pans out. But right now it's very smooth, very light, no wind whatsoever, and No hay viento, yeah, it's working okay. Muy suave todo. I think the athletes are going to have a good couple hours here where it's pretty nice. Dice que va a tener, que por lo menos un par de horas buenas van a tener. Gavin, it's on launch. It's all go for Team Italy 1. Aaron has already got his harness on. No nos van a sacar a Martín cuando llegue. And also, that's Italy 4. Pero bueno, That's Davide si no, nuestros Sassatelli. chicos allá Yeah, I'm sure they're going to be launching Aaron pretty is quick. getting ready. He's almost ready to go to launch. Duragoitia. Italy 4. The Italians are keen to get home. Who else can we see? Other teams just generally getting set up as quickly as possible. Supporters are working like efficient Formula One crews. It's like an incredible pit stop. Who's this coming up? That's Damien Lacaze. No lo tienes. Ah, Damián Lacaze, sí. Not the fastest on the ground, but still a phenomenal athlete in the air. Ahí está Shane Tyke. It's Juraj Koren from Juraj. Slovakia taking part in his Juraj que second. trabaja con Aaron Duragoitia. Haciendo Hello tamas, sí, sí. everyone, it's just incredible up here on the Hahnenkamm. The atmosphere is electric. Now we've got the first to get on launch is Aaron Duragatti and Y Duragoitia Davide se va ya. Sassatelli. Followed shortly afterwards, we got Tongi Renogo. Tongi is lining up. Who's that? And Tommy Friedrich. But it looks like it's going to be Aaron. Un Oh, a besito de little kiss. despedida. A little kiss Como van los cánones. with his girlfriend Joanna. Remy Bourdelle. We need to keep out of the way. We're going to Remy stand Bourdelle back. se ha dado prisa, ¿eh? And you can Esto no watch se the saca el sudor action as casi. it unfolds live here on the Hahnenkamm in Kitzbühel, Austria. Gavin Aaron is up. He is launched. Aaron is in the air, sensing Ahora the es el sweet de smell la of izquierda. home. No sé quién es el de la izquierda. Recordad que en la extra Tommy los veréis, Friedrich los is habréis up. visto ya, o sea, los veréis despegar dentro de unos That was 3 o 4 minutos. Davide Sassatelli. Kriegel also on launch. Remy Digo, ahí está a la derecha de la Bourdelle imagen. in the red helmet. That is Tongi. Tongi now launching. Tongi, we have 1, 2, 3, 4 athletes in the air. Remy Bourdelle. Nicola Heinegger. Kriegel now launching. 8-time Red Bull X Alps champion. Can he do it again? Nicola just got a line caught on his helmet cam. Who have we got here? Ahora tenemos a That's Germany 4. That's Christian Schuck. Christian was second at XP last year, earning his ticket to this race. But still, we've got athletes coming in the air. Parece que ya está esto. Está en el aire todo el mundo, ¿no? Ya veis el grupito. Next on Ahora launch. los que son de fuera de la carrera, me cago It's en 10. difficult to keep Qué, up qué here. presión It's estar ahí just madness. molestando. Bueno, me llegan Christian muchos Schuck. vídeos, pero todavía no voy a ponerlos. Yo quiero ver a Right, Lars Martín cuando Meerschnetter llegue. now. Lars Que según que Meerschnetter. haya llegado. And over here,
La vela de Martín se distingue muy fácil porque tiene una publicidad de Basque Country, Not the most elegant uno de sus of patrocinadores. Y ahora que veo la cola del arnés que lleva sabéis que en la XL hay una norma que dice que la cola no puede sobrepasar cierta longitud, porque consideran que no es seguro, porque al tener una pérdida So se te queda delante de la Gavin cara. now is with the gaggle. So Gavin, are you there? Amazing. It's so Mr. incredible. I'm just surrounded by all the first gaggle. We've got about 8 pilots in the same Está rodeado thermal. de pilotos. Kriegel's just behind me. It's just beautiful. Pues a ver quién es el guapo que se va primero de ahí, de esa Yeah, zona. it's really amazing conditions. Kriegel just joined in, and I don't think we're going to be here that long before we start heading off to Sexton. So there's the Eagle here. Sí, está Kriegel ahí. You can see the launch here in a sec. There's the Quiero saber launch. cuánto There's the tardará en stripe. pirarse. Maxime, Tanguy, No sé, Remy. Roberto me dice que audio en directo no sé lo que quieres decir, Roberto. Que no se me oye a mí, que no se oye Ah, what a el beautiful, vídeo. what a beautiful start. No sé. This is pretty much perfect. There's Kriegel. Let's get Kriegel in the viewfinder here. Técnica There's flojita, the Eagle. pero a ver si El son capaces de llegar a la nube. campeón. 8 times. Can you do it again? The question is, how high do we want to get before we start heading south? Eso, dice que, a ver, la cuestión es a ver a qué Oh, altura vamos I'll just try a to stay subir with this antes de lead pirarnos de gaggle aquí. and keep you all posted, and we'll stay live here as long as we. Okay, we're going to go back to Tarquin, who's down on launch. There's all kinds of stuff going on down there. Tarquin, what do you see at the side? Pues no hemos visto a they're Martín, coming thick and si es que fast. digo ya. But still, athletes unbelievably are hiking up. James Elliott has just arrived on launch. James I can Elliott. also see Team USA, Jared Scheid, also still hiking up. And a few other athletes still to come. But currently, we've got another athlete coming out onto launch. That looks like Shane Tai from Australia. He had an incredible performance in the prologue. Really impressive young athlete, proving that you don't have to come from the Alpine countries to do well in this race. Bueno, Mati por confirmar que ya está en despegue There's Jared seguro. Scheid waving Todavía no ha the despegado, US flag. creo. Ahora os lo digo. Se ha despegado, sí. No ha despegado. Behind him, Está that's my man. This is the guy who carried the camera. And here is Nick Donini. Nicolás Donini. So, Estate quieto con la cámara, nos vuelves locos. Antes venía muy bien tener una vista del 2D, next athlete to launch. exclusivamente 2B, sin 3D, para no sobrecargar y para saber lo que va pasando. Pero bueno, pues nada, de momento no la tenemos. That is France. That's Damien Lacaze. También Lacaze, segundo, el año pasado, pilotazo, que ha hecho muchas travesías en el Himalaya y tal. Un vídeo That sensacional is Hugo que tenéis que ver Alvarez from por ahí Mexico. con has Antoine just Girard. summited. Que da una buena idea de lo que es Let's keep our camera esto de Hike and Fly en sitios extremos. Damien Lacaze. Tim Alonji. Alonji, tienen que atentos al despegue, que seguro despega de espaldas. Me encanta esto de espaldas. De espaldas quiere decir tirarse al vacío de Is not espaldas. so much the reverse launch as launching in reverse. Patrick Ya, Von ya Canel lo estoy launching diciendo. Mira, Von now Canel. in the air. There Lleva you la can see vela his negra. Red Bull wing. Oh, The other no puede ser Von Canel ese. Es una pilot there on estancia. the right. In, Las it's velas not an tienen que ser athlete, that is obligatoriamente Andy blancas. Geisiger, ¿Sabías eso, photographer. Víctor? Sí, sí, sí. So Damien Lacaze now Le up. ponen las We are pegatinas keeping de our la camera XA y todo eso y on tienen que Tim ser blancas, siempre blancas. Alonji, who had such an extraordinary race in 2023, coming back as he did from a serious back injury from a skiing accident. Martín todavía no ha He just despegado, has ¿no? one look up into the air. Yo diría que no, pero no estoy seguro.
No estoy seguro porque como han sacado imágenes desde el aire, Oh, ese rato no hemos just visto a bien despegado. En el conservative light track todavía no regular sale. launch for Sale en el Simononji. suelo, pero claro, lleva retardo. Let's see who else is setting up. Now, if we can, it'd be nice to chat with Gavin and hear what is happening from his viewpoint. We can see the gaggle. Und als einziger dort oben bereits einsteigt. Hier herunter, im Moment noch dieser Serie-Partie. A ver cuánto ha subido Gavin. Ahí está Ferdi, el director de la carrera. Tarquin, I'm in a gaggle of about 25 pilots right now. Yes. Tarquin is just fantastic. I'm in a gaggle of about 25. We're all in the same thermal. It's just spectacular out here. I'm hoping this footage is coming through on the live because it is wild. We're all just wingtip to wingtip. What a perfect start. It's just beautiful. We just had our first pilot move off down course line. I don't know who that was, but somebody's just made a little bit move down the ridge line, but the rest of everybody's just here a little bit above start, above the stripe, and trying to get a little bit higher before we can move on. And Gavin, you need to let me know when the first athlete makes their move, because we're going to try and catch up with the athletes in Sexton, and it's quite possible they will be there before us. It's only 80 kilometers. Potentially it's a 3-hour flight, and it's probably a 2.5-hour drive. And if there's traffic, they're going to get there before us. Yeah, I mean, you'd probably want to think about that pretty soon, Tarquin, because the first pilot just did move down the ridge. He's not high yet. There's no urgency, but I think once we get going here, it's going to go pretty darn fast. And we've got a little bit of a tailwind going south, so we might be able to cover that 80K and even less, 2.5 hours, or maybe even 220. So I think it's going to go pretty quick. The first pilot, maybe it's Maxime, just moved off to the next move we're going to be making to the south. So I think it's going to start happening here. But right now we're all here above launch. These guys got to be feeling so good about all the training and everything that's gone into it. And now they're going to get to fly and start using 2025 Red Bull X Alps. I feel the excitement with them. This is pretty amazing that I'm able to be up in the Da kommt der Erste wieder zurück und landet top am Hahnenkamm. Also, da hinten hat den Ersten bereits heruntergespült. Meine Damen und Herren, da möglicherweise kurz den Gavin, und dann noch einmal umdrehen. I guess, Gavin, you probably wish you were taking part Oh, again. I sure do right now. I mean, gosh, these conditions are beautiful. When it starts ODing and we get gust fronts and all that kind of thing, I'll probably be glad I'm doing land, but they're going to have to press on. But, the sky right now isn't looking too bad. Some of the stuff's going pretty vertical to the south, but you can see it in the viewfinder there. But so far, so good. But I can tell, you can just feel it in the air. It's going to get real big today. It'd be fascinating to watch which one of these pilots is able to be really bold and make a move through. Bueno, no sabemos si Martín ha despegado. Now we're starting to get Llevan a ver a high. Skywalk, por cierto. So we're now looking at Remy Budel, about to launch. Hay un truco que usáis usar en Race Track, y es que en el lado derecho el estado de los pilotos sale está volando en el suelo, y eso suele cambiar un poquito antes de que lo veáis en el lado izquierdo despegar. O sea que si veis a un tío que pasa de sentado a volando, dice que está volando ya. Ahí vemos que Martín está en el suelo todo, o sea, no está volando. A ver si le vemos dónde anda. Este no es. El italiano dejó la térmica en la que está todo y le está tirando la patada. Ya se va Durgotti. Eso parece. Está girando ahora un poco más atrás. Now we've got Austria 3 launching. This looks like Nick Donini. Gabriel Janssen now has just turned up. Gabriel Janssen. Comes Gabe. Y la térmica que tiene es más buena que la de otro. Sí. Pues. Vale, ahora. Bueno, voy a mantener los despegues We're looking en at Nick vídeo. Donini.
Pero cuéntanos lo que ves tú There en can el only extra. be a few athletes still yet Yo to veo launch. que los otros deberían tirarle a donde está Drugatti. Porque están ahí en una térmica flujilla y Drugatti ahora mismo está pillando la buena, para lo que hay. ¿Qué techo lleva? Te digo. Hey Max, while we're on, Ah, talk. Oh, and this is Sí. Patrick Bueno, Alicola. Good. It From looks Team incredible Canada. from up here. Oh, A okay. ver si no me peta Hi everybody, mucho I understand we're el back in split screen again. You can see what's going on here. I'm in about the same height as, I don't know, 15 other gliders. And we're all just working up a little bit by little bit. No. El Heading despegue south, but está... what a gaggle. Feels like we're in a World Cup gaggle. El despegue está... No sé, aquí esto está raro. It looks So incredible, beautiful. Gavin. Está el despegue. I'm just looking up Él at you. está a This gaggle is working 1933. really well together. Son 400 metros Yeah, el we're despegue. all, you know the We've saying, got James you know Elliott the- here, about to launch. you know the saying, Tarquin, we're all friends until final glide, Sí, okay? claro. Está subiendo Kriegel just bastante. made the move. He's Este going despega de for it. He's going espaldas. for it. So he's going south. Okay, Kriegel is making a Kriegel's move. making a move. He's going for it. Okay, Gavin, I think that is my cue. That is my cue to start heading down the Oh, it mountain. might have been a fake move. That's what Kriegel likes to Just so you do. know, Que dice que Krieger se movía de sitio, pero no, que es que está grabando el vídeo. Que era un movimiento falso. so folks, this is the point where I break camp and start heading down the mountain because to have any hope of keeping up with Kriegel, I'm going to have to head down. So we'll be heading down very, very shortly. Martín se lo toma con calma Just y gonna no have parece mal, ¿eh? One last final- prediction. Hoy puedes With perder the, más de lo que ganas, ¿eh? race Así que director basta who I can see atento y here. no cagarla. Ferdy. Thanks, Ferdy. The race director. Le preguntaba a Ferdi a ver qué opina. I think they will make it today. Que llegaran a Sexten. Getting more and more unstable. I think Se in está 3 poniendo hours, inestable. 4 hours. They... 3 or 4 hours. Okay, well, you heard it there En 3 o from 4 horas llegan a Sexten. Ferdy dice. Vogel, race director. Max, as long as I'm not on right now, I'm on glide with these guys. If we stay, if the signal stays good, I'm going to get some great footage here. So Not many let me know. athletes still here. Die ersten Brazilian. sind am Weg, offiziell am Weg Richtung Süden. But this is where, oh look, there goes Martin Mira, ahí Iniguez. está Martín, ese es. Off he goes. Ahí se ve en medio de la vela lo de Basque Country. Okay, I'm going to start heading down the Ahí lo mountain. tenemos despegado. Kriegel right out in front. Os avisaré cuando se mueven eléctric. Who's above me, but that's Kriegel there. Diferencias. Gonna try to get a climb here and start heading south. Hello everybody. 12:45. We're making our first move going south. O sea que Krieger sí que se mueve de verdad, entonces. Kriegel's out in front, as he likes to be. Vamos, que Flying Krieger no- lines, you can see the no necesita terrain chupar here. rueda radial allí, nunca. Va a subir, creo que también. Ya sé que las nubes son, sí, moviditas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estás pasando envidia, Víctor? Un poquito, Well, that was a blast. What a start. And let's have some fun, buddy. We'll see you in Sexton. I'm flying with Kriegel right now. We're trying to get a climb, and we're heading south. You can see the terrain. We're in here. We've just made our first crossing. And I'll follow Kriegel here. He's just off to my left. There he is. What a start of this race. Beautiful. O sea que ya Krieger está haciendo There su we go. movimiento Now he's desde, got a good desde climb. ya. El tío. Drugatti ha dejado la... Sí, dime, perdón. Que ha dejado la tecla que tenía y salió donde estaba. No sé por qué hace se te oye bajísimo, no entiendo muy bien por qué.
Mira, mira cómo va tirando ahí. Big ripper here, big climb, big lee side climb with Kriegel. A ver si llega la nube You ya. can hear my Vario ripping there. Very nice. This is what we want. Martín ya sale en el aire, en el extra king. Okay, in a good climb. In a good climb with Kriegel here, Voy a and cambiar a un few others poquito just above me. Al live trap para hacer Sorry una about the idea de la herky situación de jerky, it's carrera. quite a strong climb. We'll Vale, take aquí this tenemos hopefully to base cómo me and molesta esto de la derecha. keep moving down course line. La Duragoitia vuelve. Ha ido a echar un vistazo allí, pero vuelve. Mira, estos aquí los tenemos. Kriegel y compañía, Tanguy, están ya a 1900 y pico. All right, they're all Vamos a- coming back. We're gonna try to find this climb together. They were heading off to the south, but they were coming back to the climb Kriegel and I are in. We'll try to take this higher. Vamos a ver el momento del despegue de Very Martín. nice. You can see the clouds down to our south, starting to get a little big. No sé cuál de ellos es. No lo veo bien. We just did a turn point there. Ahí va. Selección de Euskadi. Ahí lo tenemos. Da haben wir kurz nachgeschaut, was wir jetzt vor. All right, everybody. So we'll stay live here as long as we can, but when the signal drops out, which it will, as we head south, we'll be Entonces, lo que closing the dice live Gavin es show, que and I estará can't wait en to see directo all mientras pueda tonight's y live cuando la show señal se caiga, at pues se 9 caerá. p.m. We'll give a wrap up of the day, let you know then what happened with these thunderstorms, which you can see to my south here. But Y habla de eso, lo que pasa con las tormentas. so far, we'll keep the footage Dime. going as long as we can. Ya But if it tenemos el shuts out, primer that's grupo what's que ha saltado happened. para atrás, ¿no? And we'll see you for the live show tonight. So thanks for joining. Fast, what a start of this race. And I know we're all going to be flying as fast as we possibly can down to Sexton, and so I'll keep this going as long as I can. And thanks for joining. There we go. You can hear my Vario just scream. Bueno, ahí gracias a Urco que nos pasa el vídeo, que a su vez se lo han pasado los sacanícolas que están allá. Pues sí, aquí ya vemos que lo que hemos visto un poco en lo que dice Gavin, ¿no? Que tenemos este grupo. Pero tengo que actualizar la extract porque aquí dice 1.14 y ya estamos en 1.21. Esto es muy viejo lo que estoy viendo. Así que actualizo. So I Mientras understand actualizo, Joanna's going to be bringing in the forecast for me here, so you won't hear me talking for a bit. I'm going to listen to Joanna. She's going to tell me what's going on with the weather, and I'll pass it on to you. You can obviously see here that we've got some stuff going pretty vertical, especially to the south. Veo que habéis escrito un rato Watching that very largo closely, but luckily I've got a en el weather esto. expert, Joanna Giugoli, on En with el me, chat. and she's going to be looking at the radar and giving us Mi some more audio muy detail. bajo Go ahead, respecto al sonido Joanna. del vídeo. Joder, macho, pues ya no sé lo que hacer. No sé, sí, veo que se baja, pero es que ya no sé lo que hacer para que se suba. Se baja automáticamente, por algún motivo que desconozco, no sé. ¿Cómo podéis ver el seguimiento? Bueno, el seguimiento lo podéis ver entrando a la página del XAL, que es esta, redbullxal.com, y en el raíz de la web ya verás enseguida dónde está el seguimiento. Es fácil, porque básicamente se vuelca todo en el seguimiento. Voy a poner los flecos para que se vean a mí. Que son Okay, so Kriegel's left the gaggle. He's probably getting the beta from his team that Max is getting out in front. And so he's running, and you can see we've got great cloud streets. We need to spend a lot of time turning today. We need to spend a lot of time going straight. So I'm going to follow Kriegel here. I'm sure the rest of the gaggle is going to be coming with us. Bueno, Martin ya está en los 2000 de techo, ¿eh? Maxine también ha ido
a hacer la vida por su cuenta desde el principio. Nada de esperar, nada de nada. Machine. Pero está penando un poquillo por ahí. Bueno, ahora mismo parece There's a estar moment where trincando. it go and things look safe to keep heading south. I Vamos a can ver see it as qué- well. It's actually A ver, en a directo. little bit worse out to our west, out towards Innsbruck, than it is to the south. Right now, to the south, Bueno, it se looks ve de pretty culo. good. It looks like go time. So we will keep going and keep heading south. You can see Kriegel just out in front, off to my left, and the rest of the gaggles. I'll try to pick up, but I understand as long as we've got signal, we're going. Vuelvo al Strong Lee extract. climb back there, and a couple other recreational pilots out here, but for the most part, it's just X-Alps pilots on this spectacular day of flying. Me gustaría poner más pilotos, pero es que se queda la hora flipado. Me gustaría poner una pantalla completa. Bueno, pues una cosa ya sabéis que es diferente a otros años. Teníamos la vista en primera persona desde el piloto, ¿no? Cuando gira, que yo cambiaba la cámara y tal. Pero eso ya lo han quitado. No está. Es extraño porque lo anuncian en su web. O sea, aporta más información que otras veces aquí. Above us. Pero bueno, no sé. Try to get this climb and keep heading south. We're going to be crossing the Pinzgau here Voy shortly. a callarle al tío este. A ver si así por lo menos me oís un poco mejor a mí. No sé por qué ahora de repente el sonido se baja. No tengo ni idea. Bueno, estamos 125 aquí viendo esto. Debe hacer mal tiempo por ahí. Si no. Bueno, por cierto, hablando de mal tiempo. Hoy empezaba el Campeonato de España de BOI. Y yo haré conexiones con el Campeonato de España cada día. Hoy no hay manga, se ha anulado directamente. Pero bueno, mañana se supone que hará y yo pues entraré de vez en cuando a hablar de ello, ¿eh? Luego preguntáis por ahí Xcontes si están. Si están. De hecho, voy a entrar yo para que veáis. Lo que pasa es que no hay un grupo específico. Entonces están los que están. Los pilotos que sí son de los que tengan el Xcontes funcionando, que son la mayoría, ¿eh? Por ejemplo, vamos a buscar uno así al azar. Aquí tenemos. Y esto va más a tiempo real que el resto, ¿eh? Si tenemos a Gavin. Por ejemplo, si pongo a Martín. Aquí está. Vale, pues ya pillan 2200, 2400 tiene casi Gavin, 2900 tiene Maxime Pinot, o va a tener. Voy a poner su track. 2900, ya está 3000, ojo al dato. Esto ya es un canicazo bueno. Bueno. O sea que hasta que se ponga tormentoso, y aquí tenemos un grupo con David Sasudeli, Tommy, Christian Schuck, Saint Tyke, Marcus, Jan de Violet, Simon Berranti Malongi, también Lacasse. 4 pringados, vaya. Parece que el día, bueno, ya lo decía el director de carrera, que el día es bueno hasta que se monte lo gordo. Vamos al live track. Aquí tenemos la térmica esa de Maxim. Muy vertical, ya veis que no hay viento, ¿vale? No hay nada de viento, es totalmente vertical. Nada de viento. Aquí Maxim tiene todavía 2500 y hemos visto que va a pasar de 3000. Tenemos más formas de ver esto. Con Burn Air, por ejemplo. Que yo a medida que vea que lo necesito, pues saltaré más. Insisto, me parece una cagada que no haya versión de 2D. Una cagada grande.
Bueno, pues aquí tenemos Kriegel, va a su bola. Maxim también. Y el grupo, pero bueno, el grupo también está pillando. Aquí sí que algo deriva. Ya se van. Y por detrás está Matín. Lo tenemos. Que estará acompañado de un montón de gente, claro. Pues es que si no pongo yo aquí todos los participantes, pues no lo vamos a ver. Voy a poner todos un rato para que nos hagamos una idea de lo que hay. ¿Qué? ¿Cómo ves esto, Víctor? Veo que. Veo que Maura. No te oigo. Se te ha cortado ahora. No, no se te oye, Víctor, ahora. No sé qué pasa. ¿Tienes mala cobertura o algo así? Puede ser, no sé. Sale entrecortado. De hecho, se ha parado tu imagen y todo. Bueno, ya vemos aquí. Maurer tira por abajo, mientras Maxim tira por arriba, 3200. ¿Mm? Y ya ha tirado en el left track. Ya va a buscarle. No sé cómo narices hacer para poner la vista. No, se ha cortado la transmisión con Víctor. Me quedo un rato solo aquí entre peligro. Pues eso que antes teníamos una vista estupenda para ver aquí, pero bueno, intentaré ajustar la vista esta a lo que ve él. Antes había una vista en primera persona que estaba muy bien, pero la han quitado. Además sonaba el barrio y todo, ¿no? Que era momentos muy chulos. Mira, ahí está trincando Kriegel y Maxim va por él. O sea, vamos a tener a dos de los principales favoritos mano a mano. Y han cubierto 8 kilómetros de carrera. Tenemos la estadística. El viento dice 0,4 km por hora del este, o sea, nada. Night Pass, la velocidad del suelo va a 50 por hora. La altitud que tiene ahora. Los timings, o sea, a qué hora ha hecho la primera baliza. Esto para los que estáis haciendo la porra de la Xalp os vendrá muy bien. Y aquí, pues eso, información sobre las alturas y el perfil del día, ¿no? Digamos, es lo que hay. Pero muy bonito todo esto, pero me faltan cosas. Si doy aquí, veremos la página personal de Maxime Pinot con los datos de a Salomé, que es su asistente oficial, la vela que lleva, el arnés, etcétera. Vuela de 300 a 400 horas al año, nada menos. Igual que yo, en toda mi vida. Bueno, pues ahí tenemos. Ahora tenemos a los dos, mano a mano. Bueno, Maxim todavía está llegando a la técnica de Kriegel. A Kriegel lo tenemos a 2500 y Maxim a... Joder, qué incómodo está esto. Vamos. Maxim a 3000 casi, o sea, va a llegar a la misma técnica y van a juntarse casi a la misma altura. Y van destacados del grupo. Lo tenemos, el grupo abajo, a la mitad de abajo, cómo va la situación de carrera. Voy a echar zoom para atrás para que veáis lo que queda hasta la baliza. Pues una cosa, antes he empezado a enseñaros algo del Google Earth. Hay una cosa
hay una cosa que no se habla mucho y cuando veáis el live track veréis que hacen cosas raras los participantes. Os voy a mostrar un momentito el Google Earth para mostraros esa cosa, que es un poco flipante. Pues mirad, aquí tenemos, ¿no?, la salida. Esto estoy ahora sin ver las limitaciones de la carrera. Y ahora os voy a poner Forbidden Areas. ¡Pam! Es decir, está prohibido todo. O sea, en todas partes hay limitaciones. Es algo que da auténtico miedo. Por ejemplo, donde están ahora, tiene una limitación de techo de 12.500 pies, o sea, 4.000 metros o así. Vale, bien. Pues no, se supone que no pillarán eso. Voy a quitar esta capa para que nos deje ver otras cosas. Luego llegarán a esta zona en la que tienen... Es un poco difícil de leer. Ay, no lo estáis viendo vosotros. Mierda. Espera, tengo que hacer una cosa para que podáis verlo. Ahora. Ahora, eso en grande. Es que el Google Earth es un poco particular con cómo muestra esta información. Pero bueno, eso que veis ahí en grande es lo que se ve en pequeño en blanco. Pues en este caso tiene techo de 100.500 pies. Voy a quitar esta capa para que no os moleste. Y ahora llegarán a esta zona roja. ¿Qué es esta zona roja? Pues una zona que no se permite despegar. Está prohibido. Y nada, tienes que aterrizar donde se permita, si no, penalización al canto. Entonces, cuando veáis que de repente, joder, ¿por qué se baja aquí? ¿Qué tal? ¿Por qué no aterriza en alto del monte? Pues mira, aquí tenéis respuestas. Seguimos para adelante. Llegamos a este CTA. Lo mismo, tiene limitación de altura. Lo voy a quitar. Para ver lo que hay debajo. Pues aquí te encuentras con esto. Una zona que está prohibido desde el suelo hasta 7.000 pies, que son 2.000 y pico metros. Ahí no puedes entrar, ¿vale? Y luego pues ya tienes aquí más. Pues así es toda la carrera es de locos. Otra zona que no puedes volar, ni despegar, no landing, no take off, ni despegar ni aterrizar, sí pasar volando. Pero claro, te arriesgas, te metes aquí, no trincas y ¿qué haces? Tienes que tener opción de salir a donde no esté prohibido para que no te penalicen. Pues nada, esto es un poco la vuelta al mundo real de lo que es el Google Earth, o sea, la carrera, realmente. Bueno, ¿cómo va esta cosa? Pues aquí tenemos a Maxim primero ahora mismo, con Kriegel, juntos, mano a mano. Fijaos, qué cosa. Luego un grupo que está bien posicionado de altura, ¿no? También la CAS, 3.300 casi. O sea, que bien, etcétera. Fijaos que se están desviando un poquito a la derecha, no van por la línea. Recuerda que esto no es una carrera de cross, es de hike and fly, ¿eh? En fin, que ya empieza con chicha, ¿no? Grupos separados, grupos diferentes. Aquí me estoy siguiendo, que quiero dejar de seguir. No tiene un botón de un follow all que había antes también. Porque ahora yo no sé a quién estoy siguiendo y me está volviendo loco. No sé. Han empeorado la interfaz para mi gusto. Me pasa estaba bien, lo que iba mal era el extract, la interfaz estaba bien. Y luego que ya veis que va a golpes, ¿no? No va a ser fácil seguir este año el XAL, me parece. Y siempre tendremos el X-Contest. Bueno, pues mira. ¿Quién se escapa? Matín a 3.500, ¿eh? De largo el más alto, ¿eh? El grupo está aquí atrás. San Martín está tercero ahora mismo en la carrera. Bueno, aparte de los que no tengan X-Contest, claro. Ah, no, qué coño. Mira, aquí está el grupo este. A 3.000 y pico.
3300. En la misma técnica que han trincado antes Maxim y Kriegel. Bueno, Kriegel está aquí atrás. Maxim 3700 ha pillado. Qué pasada. Concretamente ha pillado. Sí, eso. Es una pena que tengamos que seguirla usando un método que no sea el propio de la carrera, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también podemos ver en otras fuentes, como es Burnair, un pedazo web que hay de Meteo y la Tracking y tal, súper completa, que iremos entrando de vez en cuando allá, a ver, echar un vistazo. Pues es que ahora mismo ahí sale hasta la Charito, sale mucha gente. Un poco difícil de seguir. No sé si sigue el vídeo. Se ha parado ya, ¿no? Sí, ya se ha parado. Así que cierro la pestañita y nos quedamos con el extract en la medida de lo posible. Bueno, yo a la hora de comer haré una paradita para comer, una hora o algo más, y luego volveré. Dejaré el streaming abierto y luego ya caeré por aquí. Oh, se ve súper lento. Bueno, voy a quitar gente. Solo los 10 primeros. Y el nuestro. Ahí tenemos. Ahora supongo que irá un poquito más fluido. Quizás pruebe con otro navegador, ¿eh? Porque se ve que el Chrome no engancha bien. Tenemos SaintType que llega más bajo, pero está trincando. Fitovías y compañía. Mira, Maxime está ahora a 3700. O sea, vaya techazos. Sobrado. En principio creo que era el límite aquí 4000. Voy a confirmarlo en el en el Google Earth. Bueno, es un poco difícil porque no tengo los tracks. Pero bueno. Recordad que tienen que pasar la zona esa de no aterrizaje. Y esa zona tiene el suelo a 3400. 3500 los sitios más altos. O sea que es peliagudo. Tienes que estar muy seguro de que no la lías. Y luego la zona que están ahora, el techo en principio, si no me equivoco, es 12.500 pies. 12.500 pies, que son, pues eso, 4.000 y pico metros. 4.160 o así. Bueno, Maxine ya se pira, ¿eh? Otra vez. Así que, a ver qué panorama. Ya se pone chulo desde el primer momento esto. Y lleva recorridos, ¿cuántos kilómetros? No lo pone tampoco. Antes lo ponía aquí también. Ya no lo pone. Pues nada, si le hago clic, tampoco. Info. Aquí pone 14 kilómetros. Si alguno veis cosas que no veo, como ver lo de la vista 3D en primera persona,
que había antes, ya no hay. La que llamaba la vista del vario. Turn synchronization on. Esto no sé muy bien lo que es. Ah, vale. Esto es que sincroniza no sé qué con no sé qué. No sé lo que es. Pero me lleva a un sitio que no me dice absolutamente nada. No sé lo que significa esto de la sincronización. No me aporta nada. Una Shane Tag también se va a su bola, ¿eh? Está muy acostumbrado a volar en solitario. Ahí lo tenemos, que se va por otra ruta totalmente diferente. Así que a ver cómo le va. Mientras, ¿qué hace nuestro Matín? Aquí viene. Lo tenemos a 3500. Va cómodo, muy cómodo. Este año me da que no voy a hacer retransmisiones tan largas como otros años, ¿eh? Que no. Me faltan herramientas, la verdad. Un poco. Mientras, a ver qué tengo de las cosas que me han mandado. A ver qué os puedo poner. Es un poco a deshora. Que me han llegado un mogollón ahora de archivos. Pero bueno. Bueno, otra cosa que podemos echar un vistacillo es las redes sociales. Aquí tenemos mucha chicha de todos. ¿Eh? Mira, por ejemplo, aquí tengo esta foto del equipo de Matín. O sea, es que el Instagram nos deja. Os repaso quiénes son cada uno ya puestos. Tenemos a Víctor, Felipe, Matín, Nerea. Espera, quité el letrerito de ahí. Nerea, Anet y Tuti. Jonas Ruti. Aquí los tenemos. Un rato antes de la salida. Bien corporativos con la selección de Euskadi. Y las redes sociales las lleva Josu, por cierto. Así que enhorabuena porque está haciendo una cobertura estupenda. Y preparativos y tal. Eso en el caso de Matín, si vamos al oficial del Xalp, que también nos lleva una buena conocida nuestra. Está ahí trabajando, Agatha. Aquí, pues nada. Tenéis de todo, ¿no? Conferencia de prensa. Cómo se prepara un veterano para la carrera. Esto es ya de hace unos días, si no me equivoco. A ver si veo algo más reciente. Mira, aquí la previsión del tiempo. Temperaturas máximas de 8 a 10 grados a 3000. Vaya, no dura poco. Condiciones 10-20 por hora, de noroeste, suroeste. Bueno, no me da tiempo a leer. Y aquí sí que es la salida, ¿no? Falta Cats, que he ido a verlo. La ropa que vende. Venga. A ver si vemos algo. Aquí tenemos imágenes de la propia salida. Konnten heute in der Früh, beziehungsweise schon früher, heraufgehiked, heraufgefahren. 32 gentlemen out of 17 nations. Nicola enjoying the view with the legs. Would jump in there, you?
Como hemos visto en directo, cuando llegaba, en este caso, Aaron. Este es viejo. A ver si tenemos alguno de los participantes que ha publicado algo reciente. No, no. Y no. Bueno, iré buscando cositas, iremos pinchando lo que haya por aquí, de rato en rato. ¿Qué pasa con la carrera? Bueno, Martín se está acercando a ese grupo, a ver si les engancha, porque es un grupo buenísimo. Sería muy deseable que los enganchara. Está en buena posición ahora mismo. A ver, tenemos a Von Kanel, Nicola, Lars Mistetter. Ahora tenemos a Martín el 16. Y lo que digo, si lo engancha al grupo sería muy, pero que muy bueno, ¿eh? Para poder ir con ellos. A ver. Va un poquito más bajo, porque ellos están trincando. Y Maxim, pues bueno, aquí va. No es una prueba normal, no hay leading points, no hay puntos de liderazgo. Es muy diferente, pero bueno. Vamos a ver el futuro un poco, yéndome al X-Contest. Pues mira, ya están haciendo Maxim y Krieger el primer paso del valle. El valle de esto de... Uy, estoy un poco vacío mental. Bueno, lo están haciendo. Esta es la zona que digo que estos picos 3000 tal, está prohibido aterrizar y despegar. O sea que cuidado con las restricciones y las penalizaciones. Y por aquí tenemos entonces a Maxim y Kriegel y bueno, toda la banda que va con ellos. 3100 y pico. Martín lo tenemos trincando, va una técnica por detrás. Gavin también va por ahí, Gavin el periodista. Está trincando ahora Martín. A ver cuánto trinca. Cuando se actualice. En ese momento, bueno, tiene buena pinta, ¿no? 350. Bueno, no sé, un 2 o así. Y luego hay un huecazo enorme con los siguientes. Bastante hueco, sí. O sea que sería muy, muy importante enganchar al grupo ese de cabeza para Martín. Y bueno, me gustaría hacer mención también de que esto, ahora aquí sabes, si aquí estamos viendo al piloto, a los pilotos, pero es una tarea de equipo, ¿eh? Y muy, muy de equipo. Porque el piloto puede volar lo que quieras y tal, pero si no tienes un equipo detrás, no hay nada que rascar. Y no solo durante la carrera, también antes. Antes se hace un trabajo brutal. Y el equipo no solo los que están allí, hay equipo que está en casa haciendo las redes sociales. En el caso de Martín, por ejemplo, Josu. Otros que igual revisan la meteo y tal. Es un trabajo muy arduo para los que están allí, sobre todo. Muy estresante, cansa mucho, ¿eh? La tarea. Luego, claro, el piloto hace un recorrido a esta baliza, por ejemplo, de hoy, lo hace hacia el sur, pero si vas en coche, a ver por dónde pasas. Bueno, por aquí. En este caso no es terrible, pero en otros casos puede ser muy difícil seguir al piloto. Bueno, aquí tenemos Martín, que ya está a 3200 y pico, que está muy bien coger la altura antes de saltar al valle, el valle. Y lo dicho, a ver si se engancha con los demás, que sería más que interesante. Esto otra vez es mirar al pasado, porque aquí ya vemos que Kriegel y tal están al otro lado del valle. También la CAS. Voy a quitar esto de abajo, que me molesta ahora mismo. La pena es que Martín está solo. Hombre, está más que acostumbrado a volar solo, por supuesto. Pero claro, va un grupo, va el solo, Saint Tyke, y luego otro grupo, aunque bastante atrás. Ah, no, es que no los tengo seleccionados, joder. Es una mierda esto. A ver, los siguientes a Martín. A ver, los tenemos. Urar, Elliot. Pues eso, aquí están. Trincando ahora mismo. A 3200. O sea, de momento el día es, como ha dicho el director, super día. Hasta que se ponga feo, super día.
Ya veremos más adelante. Intentaré conectar con alguna webcam y tal. Porra para hoy. Sugiere Xavi. Bueno, pues no sé. A ver, yo aquí puedo hacer votaciones y cosas. A ver. Ronda, sí. Ronda de preguntas y respuestas. A ver cómo va esto. Bueno, mire, está ofreciendo un regalo de Múnich a los 3 primeros de la porra. Pero espero que sea otro el que lo controle. Yo no puedo. A ver si puedo ponerlo aquí. No, en la encuesta no puedo. Tendréis que escribir lo que opinéis y ya está, me parece. A ver. A ver si esto funciona. Estoy haciendo una pregunta y no sé cómo va, ¿eh? He dicho que inicie una sesión de preguntas y respuestas. Es la primera vez que lo hago. Así que ahí lo dejo durante un rato. No sé cómo lo veis vosotros. Yo no estoy viendo qué es lo que sale. De hecho, diría. Vale. Bueno, no sé. He puesto una cosa que se llama sesión de preguntas y respuestas. Y ahí he hecho la pregunta. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Espero que se me oiga bien otra vez. No sé. Entonces me decís que se oía poco. Espero que se oiga bien. Pues nada, seguiremos usando el Xcontest para el 2D y el otro para el 3D. Mira, aquí tenemos a Maxim y Kriegel que ya trincan al llegar a la ladera. Bueno, ha dado una vueltecilla y ya se ha parado. 300, mira, 1000 metros sobre el suelo tiene Maxim, ahí. Kriegel 800. Recordemos que esto lo han entrenado, ¿eh? Este sitio lo conocen ya y saben los trucos que tenga que haber. A Machi lo tenemos a 3200 y ya está tirando a saltar. Y el grupo. Ah, mira, mandan un vídeo de Meet Steel. Meet Steel, que está donde está. No tengo claro dónde está. Para que veáis el cielo que hay. Ah, mira, aquí. Esto. Espera, no sé si se ve mi ratón. No se ve. Espera, voy a poner mi ratón para que se vea. Y así puedo señalar las cosas. No, pues se debería ver. Porque no se ve. Ah, vale, sí. Ahora sí. Bueno, aquí está. Esto es Meet Steel. Y el panorama que tenemos ahí es el que os voy a mostrar ahora. Estamos. Esto gracias a Tuti, del equipo de Matín, que nos ayuda también con el streaming. Ahora que yo estoy acertado para pincharlo. Ahí tenemos. Estamos en la rotonda de Mittersteel. Ahí está Machín. El grupo de cabeza está un poco más adelante. Allí al fondo parece que se está montando. Pelín más feucho. Y para allá tienen que tirar. Sexten está detrás de aquello. Es donde el túnel y todo esto pasó. Y para allá vamos. Pues perfecto. Información en directo y en tiempo real. ¿Qué más queremos? Gracias, Tuti. De lujo. Bueno, pues aquí vemos, Matín se ha tirado, ya hemos visto, le han pillado un poquito los de atrás quizás, pero bueno, va con buena altura. Además lleva a Gavin delante, que lo va a ver cuando trinque a Gavin, le va a poner el track a Gavin para que sepamos lo que hace. Cuando trinque, pues lo va a llevar ahí, ayudándole, ¿no? En realidad. O sea que está bien eso. Y aquí la parejita, de hecho, pues bueno, son amigos pero no íntimos, ¿eh? Recordad, en los Alpes es muy importante las caras, este o este, se nota una barbaridad. Movimiento del sol a lo largo del día. Es la 1:30, ya lo tenemos casi en vertical. Hola, mira, todo el montón de gente, se les ha juntado ya a los primeros.
viendo desde atrás. Parece ser. Y bueno, ya te digo que no hay ninguna sorpresa en los nombres que veo por aquí, ¿eh? Bueno, este no sé quién es. Ah, Patrice Foncanel. Pues nada, no hay ninguna sorpresa. Son todos pilotazos, pero pilotazos. Este es Tobias Rosbacher, fíjate. Christian Schuck, Tim Alongi, Tommy. Buah, un nivel de la pera. Tiene esto. Una pasada. David Sasudeli, el Gavin y detrás tiene que ser Martin. El siguiente, aquí está. Bueno, pues de momento decir que estupendo inicio de carrera, ¿eh? Ya sabemos cómo es el Hike and Fly, ¿eh? Lo que mola el Hike and Fly es que puede cambiar las cosas muchísimo a lo largo del día. Por eso es divertido, por eso me gusta tanto, ¿no? Porque no es sota caballo rey. Puedes creer que alguien lo está petando, pincha a los 10 minutos después y le pasan luego otros 7 con 2000 metros por encima. Pues eso es lo que gusta, ¿no? Es muy táctico, hay que saber cuándo parar, cuándo echar ancla. Y esta gente lo sabe, te lo puedo asegurar. Mira, la deriva escasísima, ¿eh? No hay viento casi. Bueno, todo esto. Víctor al final ha tenido un problema, no ha podido despedirse en condiciones. Pues nada, lo damos por despedido y muchas gracias por haber venido, Víctor, y enhorabuena por ese campeonato de España, en el que, por cierto, hizo segundo Manel. No, bueno, sí, el campeonato de España sí. Manel y Andreu, si no me equivoco. Y del Open, pues Pierre, Víctor segundo y tercero, Antón, creo. Ahora no recuerdo bien, creo que sí. Pero bueno, podéis buscar la información por ahí en Parapente CTNP o en Civil Comps. Bueno, pues aquí tenemos. Voy a poner pintar más tracks. A ver un poco de variedad. Todos juntitos, ¿eh? Recordad que esto no es una carrera de cross. No hay puntos de liderazgo. O sea, no importa que vayas el primero por delante de todos, que eso no sirve para nada. Igual los primeros momentos de carrera lo interesante es asegurar, volar bien y no cagarla. Y ahí viene Machín. Vamos a medir qué distancia tiene Machín con ellos. O sea, es que claro, lo vamos a medir con datos antiguos. Pero bueno, más o menos. A ver. Vamos a intentar jugar con las herramientas que da esto. Distancia desde aquí. Nueva medida. Desde aquí hasta allá. 5 kilómetros. 5 kilómetros, ¿eh? Eso es mucho, ¿no? Parece que está al lado, pero son 5 kilometrazos, ¿eh? De distancia. Y de desnivel, bueno, pues más, pero bueno. Esta herramienta es muy útil para hacerte dar cuenta de las cosas, realmente lo que hay. Ahora lo que no podía yo era borrarla, ¿no? Me parece. No sé si me deja quitarla. Nueva medida. Si lo quito, sigue ahí. Bueno, pues nada, pongo una medida aquí al lado y ya está. No moleste. Bueno, pues eso. Tenemos la carrera lanzadísima. Voy a poner a todos los pilotos un rato. Más que nada para ver. Voy a poner el cacharrito. Para ver dónde está la peña respecto a la cabeza. A mí esta vista que tenemos aquí es la que me gustaría tenerla en una ventana aparte. O sea, una web que sea en 2D Live Tracking. Eso sería lo deseable para mi gusto. Pero bueno, todos. Vamos a ver cómo están repartidos. Bueno, pues tenemos el último aquí. Ahora mismo es Tanner. Se ha quedado bastante descolgado. Bueno, están dos. Celine Lorenz, la única chica de la carrera. Y Tanner, el mexicano. Héctor era, ¿no? El nombre. Perdón, ahora tengo. No me lo estoy. Hugo, perdón, sí, perdón. Hugo, perdón a los mexicanos que están siguiendo esto, ¿eh? Ya prometo no volverlo a hacer más. Hugo, bueno, están todos en vuelo, eso está claro. Por detrás también está el chino, que se llama, bueno, se apellida Yu, se apellida Bei. Me iré aprendiendo los nombres.
Lo prometo. Dornauer, Gers, Che, Patrick Harvey-Collar, Remy Burdel. Mira, Remy Burdel se ha quedado un poco atrasado, creo. En cuanto sepa dónde está, a ver. Joder, había también un botón antes que era Center, que era comodísimo. Entonces me está yendo abajo. No está reaccionando el. Si meto a todos los pilotos, se me van a mierda. Y tengo un PC potente, pero. Venga, echa para atrás. Bueno, aquí. Vale, pues en esta vista más o menos adivina cómo está el patio. Tenemos aquí a Hugo, mexicano, Jer, Gabriel Jansen, etcétera. Están más o menos saltando ya al valle también casi todos, ¿eh? Y en la cabeza, vale, ahora tengo que quitar lo de seguir que he puesto a alguien y no me acuerdo a quién. Ah, no sé a quién se lo he puesto. Pero bueno, pues haremos un truco. Seguiré a alguien y lo dejo de seguir. Así, así espabilamos. Un poco raro el funcionamiento de esto. Bastante raro. Voy a probar también otros navegadores, a ver si va mejor y no nos vuelve loco. ¿Dónde se ve lo de la pregunta? Pues no tengo ni idea, la verdad. Arriba creo que hay una opción de menú que pone chat destacado, chat en directo y preguntas. ¿Puede ser? Es la que le he dado yo. No sé si ha respondido gente. No sé, es que no sé cómo hago esto, sinceramente. Es la primera vez que lo hago. A ver si es un buen método para estas porras y tal que hacemos. Bueno, pues está claro que para situación de carrera va a tener que ir a otro sitio. O igual el Barnair. Quizás, a ver si busco la capa de X-Alps. X-Alps. Y me gustaría ver solo. No sé si alguno de vosotros conoce bien el Barnair. Si sabe cómo hacer que se vean solo los pilotos del X-Alp, pues agradezco la ayuda. Luego os enseñaré las cosas que aporta Barnair, que es una barbaridad de información. Bueno, voy a lo que es la carrera de verdad. Voy a quitar gente de aquí para que pueda funcionar el navegador. Lo siento por los últimos, de momento, un rato. Uy, Duragoitia se ha quedado muy atrás, ¿no? ¿O va en el grupo? No sé dónde está. Recargo la página. Esto lo haré bastante a menudo. Poniendo chat en directo, sí, mano. O sea, si queréis ver, arriba tenéis las opciones, tenéis chat en directo y no sé si os sale también la de preguntas y respuestas. Si es así, pues ahí es donde tenéis esto. Bueno, aquí vemos que pillan otra vez 3500, ¿eh? Van a ir como señores ahí. El único problema de hoy va a ser las tormentas. Entonces ya sabemos que hay pilotos muy valientes o muy preparados, mejor dicho, para ir con condiciones extremas. Hay otros pilotos que igual no están tan preparados y en cualquier caso la organización tiene puesto un sistema de penalizaciones si la organización considera que un piloto se está metiendo en un sitio demasiado peligroso. O sea, hay una norma que dice que no puedes ponerte tú en riesgo ni ponerles a otros en riesgo. Y entonces tienen un sistema de tarjeta amarilla si ven que te metes en un sitio que ellos consideran que es demasiado peliagudo. Y a la segunda tarjeta amarilla te meten una penalización y a la siguiente te meten una penalización más gorda. Tarjeta roja sería. Esto es pues eso, para evitar que alguien vuele directo a una tormenta, por ejemplo, que lo hemos visto en bastantes ocasiones, como pilotos, en vez de esquivar una tormenta van a por ella, porque se creen que pueden lidiar con ella, que igual pueden, igual pueden.
Desde luego más que yo, eso está claro. Yo me cago. Pero bueno. Entonces, bueno, pues esto es lo que funciona. Bueno, aquí tenemos los 5 de cabeza, voy a poner los 10 de cabeza. Y al nuestro. Ay, el nuestro, aquí está. Bueno, aquí, por cierto, dándole a la I, esta I que sale aquí chiquitita, se os abre la ayuda de Live Tracking en la que os explican las cosas. El dashboard, a mí me gustaría poderlo ocultar, pero no se puede. Estoy leyendo a ver si me he perdido algo. Zoom, rotar, cámara bloqueada. Detalles. Nada, nada nuevo, creo. ¿Lo ves? Aquí sí que sale la velocidad. No, sale la distancia. Te dice en qué parte está de la baliza tal al gol, ¿no? Por ejemplo. Pero no te dice a cuántos kilómetros de la baliza tal. Las noticias, detalles del atleta. Ah, mira, si hay penalizaciones, lo veremos aquí. Vale, a ver qué tal. Aquí está lo de las tarjetas que os comentaba. Tarjeta amarilla, tal día, tal hora. Que infringe la regla tal día. Tarjeta amarilla con penalización, pues tal día. Y tarjeta roja, pues lo que sea. Estadísticas, actualizaciones sociales. Luego las balizas también te das información, ahora iremos a ello. Vale. Por ejemplo, mira, aquí está Matín. Ah, vaya. Resulta que el zoom ahora, si estoy solo yo en la reunión, se cae la sesión de vez en cuando, entonces por eso igual perdéis mi cara de vez en cuando. Lo cual no es una gran pérdida. Bueno, decía que aquí está Matín. Ahora mismo a la altura de 3200. La cabeza la tenemos a 3800, nada menos, a Maxime Pinot. Ojo al dato. Aquí está. Ahí os pongo la línea de lo que es la baliza para orientarnos un poquito. Me parece que esto lo van a hacer rapidito, ¿eh? Tiene toda la pinta. Son las 13:40 en mi casa. La carrera empezó a las 11:30. O sea que llevan 2 horas y 10 minutos de carrera, de momento. Y de vuelo, pues quítale casi 1 hora. O sea, de vuelo llevarán, pues eso, 1 hora y 10 o algo así, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 más o menos. Bueno, 2 horas y 10 minutos lo vemos arriba también, ¿eh? 2 horas y 8 en este caso. Bueno, pues si yo hago clic en una baliza, como es esta, nos dan información de la baliza. Temperatura actual, el tiempo que hace 50 por hora de... La racha 50 por hora, no sé, un poco mucho me parece, pero bueno, pues será. ¿Y qué dice la I? Ah, vale, es lo que acabamos de ver. Y bueno, te da esa información. Y de tiempo, el tiempo te lo produce, te lo da Ubimet. Vamos a ver otra baliza, la siguiente, por ejemplo, esta. 14 grados, no sé si es fiable o no lo del viento. Y el tramo con la anterior baliza son 7 kilómetros. Y lo que te queda hasta meta, 1192. No opción de responder. Miguel Ángel, me dices que deje esa pantalla, pero no sé a cuál te refieres. Es que los comentarios los miro cuando puedo y ya ha pasado el momento. Específicame un poco más. ¿Qué pantalla quieres que deje, porfa? Ah, os deja poner preguntas, no responder. Vale, vale, entendido. Vale, pues poned, no sé, poned aquí en el chat la respuesta a la pregunta esta de ¿quiénes creéis que son los 3 primeros? Y cerramos la encuesta a la 1, a las 2, son las 13:42, pues a las 2 la cerramos. Porque se trata de ponerlo antes de que ocurra.
Vale, esto ahora como lo cierro. Ah, mira, es el tiempo de mañana también. Supongo que funcionará si le doy algo. Yo diría que se me ha quedado pinzada la página. Bueno, voy a intentar hacer con otro navegador, porque este me da que va peor que otros. Dadme 2 minutos para que me adapte al asunto. Bueno, cambiamos a Firefox. Será por navegadores. Vamos a ver si aquí tenemos un poco más de suerte con el asunto. Bueno, vamos a ver. Voy a poner a los 10 primeros y al nuestro. Bueno, me lo voy a jugar. Venga, a los 20 primeros. Qué narices. A lo loco. Ahí está. Voy a poner 21 porque es Duragoitia. El 21. Y Duragoitia se lo merece. Bueno, pues tenemos. Vamos a verlo, a ver si. Aquí parece que va un poco más fino. A ver si es verdad. Tenemos a Christian Schuck, al cual le tengo especial aprecio, que hizo con su hermano la X-Peer, los dos solos en una Volkswagen, ni siquiera era una California, y los dos iban solos a todo, con las bicis se movían, cuando ya están fuera del horario de carrera, evidentemente. O sea, que hicieron una X-Peer sensacional, segundos quedaron, y bueno, fue muy bonito verlo, la verdad. Luego tenemos, y Christian ahora mismo está a una altura de 4.000 metritos de nada. Una velocidad de 5 por hora, o sea que no hay viento. Bueno, pero velocidad no, el viento es de 5 por hora. Velocidad suelo 35 por hora, o sea, algo de viento si hay. Si no está girando. ¿Cómo se hace para que la pantalla 3D se pueda mover hacia el norte, sur, etcétera? Botón derecho, mira, estoy apretando. Bueno, lo primero que podéis hacer es, para saber cómo funcionan las cosas, en la ventana, quita esto, ahí. En esta ventana, arriba a la derecha sale una I. Si le das a la I, se abre la ayuda de Live Tracking, ¿vale? O sea que con eso ya tenéis mucho ganado. Y después la forma de moverse es la siguiente. Con el botón izquierdo apretado te mueves, así en este plano, y con el botón derecho cambias el ángulo de visión. Lo quieres ver desde el norte, desde el sur, lo que quieras. Si das a la brújulita hasta de la izquierda, se te orienta con el norte arriba siempre. O sea, si tú lo has cambiado de sitio y quieres orientarte de nuevo, le das a la brújulita. Con la rueda del ratón haces zoom, para adelante, para atrás. Si te acercas a los pilotos y tal. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Tú cuando haces clic en un piloto, voy a hacer, por ejemplo, el Matín. ¿Dónde estás? Que no te veo. Perdido. Aquí. Hago clic. Le digo follow. Si hago, bueno, aquí está lleno de rayajos por todas partes porque he puesto a 20 y pico pilotos. Pero bueno, si hago follow, ahora centra en este piloto y lo que haga siempre es alrededor del piloto. ¿Veis? Le han pillado los de atrás, pero bueno, está con Durogati, que no es mala baza también. Entonces centra. Entonces todos los movimientos que yo haga son siempre en relación a ese piloto que tiene follow. ¿Qué pasa con esto? Que tienes que acordarte a qué piloto estás siguiendo para hacer un follow. Ah, mira, no, pone una marca. ¿Veis esta marca aquí? Esta es la, me imagino que es el piloto al que está siguiendo. Sí, naranja, un follow
desaparece la marca. Antes había un selector aquí que decías aquellos que estás siguiendo o dejar de seguir a todos o tal y cual. Bueno, también puedes decir none, no seleccionar ninguno y luego seleccionar los que quieras. Pues eso es el curso avanzado de cómo moverse con la interfaz de la Xalp. Que es un poco lo que hace cualquier programa de estos, ¿eh? De live tracking y eso. Usa el mismo motor, la mayoría, entonces todos funcionan muy parecido. Luego también por aquí tienes la opción de hacer mediciones, cambiar el fondo. Ah, bueno, una cosa que han añadido, que se me había olvidado comentar. Fijaros en el cielo. En el cielo intentan representar el cielo real que hay en ese sitio. Eso lo han añadido a Live Track. Entonces, bueno, ya veis que hay nubecitas y tal. De hecho, a la noche, es una mierda, pero a la noche resulta que está a oscuras todo. No hay luz. O sea, lo vas a ver en Live Track todo a oscuras. Se ve poquísimo. Es una estupidez, ¿no? Para el que lo está viendo en Live Track. Muy bonito lo del tiempo real, pero hombre, igual hay momentos que no es tan útil. Entonces aquí se supone que nos van a ir poniendo el panorama que tenemos a medida que avanza la carrera. Cuando llueva, pues veremos llover, etcétera. Es un avance chulo, pero bueno, a ver qué tal lo llevan a cabo. Bueno, ya vemos que en vez de ir directos a la TP2, van más al este. Acordaos que el sur, perdón, el sur está arriba ahora mismo, ¿eh? No, dice Alberto que Matías increíble que vaya tan adelante. A mí no me parece tan increíble. Sí que es verdad que los locales, los pilotos que son de allá, tienen ventaja porque se conoce esto al dedillo, eso es cierto. Pero Matín es matinazo. O sea que hay que tener fe en él, que es un pilotazo buenísimo y ya veréis cómo hace una XAV estupenda. Decía que tenemos entonces en cabeza, a ver si puedo poner una vista que se vea un poco bien, a Christian, Kriegel, Damien Lacasse, Jan de Violey, Henniger, Maxime Pino, ¿se nos ha quedado en otro sitio? No, también está aquí. Esto igual es mejor verlo en 2D. Voy a poner el 2D. Joder. Me cuesta reaccionar mucho. Muchísimo. A ver. Aquí. Bueno, va por aquí, evidentemente, porque esta zona es muy alta. Aunque pillan techo de 4000 casi, o sin casi. Pues aquí tenemos el grupo este de cabeza. Se escapa Christian Schuck. Y aquí tenemos un grupazo. Bueno, esto sería una super final de la Copa del Mundo, casi, ¿no? El nivel que hay aquí de pilotos. Una pasada. Cada uno su bola. Me encantaría tener. No sé por qué. No entiendo bien esto de. Joder, lo siento, no estoy haciendo adrede de esto. Los tracks. Ah, vale, van un poquito por delante de lo que es el piloto y desviados, por lo que veo, ¿no? Respecto a su ubicación sale movido. Algo así. Bueno, depende de dónde ponga la imagen, ¿veis? Depende de dónde me ponga. Esto no es un 2D real, tiene algo de 3D. Ah, mira, también con el botón derecho puedo girar 360 grados. Si queremos ponerlo en el sentido de la marcha, por ejemplo, eso no lo sabía. O sea, que tiene una cierta perspectiva 3D que hace que sea un poco raro esto. No es 2D de verdad. Es el 3D, pero en 2D, como si lo vieras desde arriba. Y bueno, en fin. Pues aquí tenemos a toda la banda, una buena banda, ¿eh? Ya digo que, ojo, que es un grupazo. Voy a quitar un poquito el. ¿Y ahora por qué no me deja quitarlo? Joder.
Ahora no me sale la opción de quitar esta capa de abajo. No sé lo que tengo que hacer. Bueno, pues nada. Miraremos cómo se pueda. Aquí los vemos que otras están cogiendo techazo. 3700, 3900, Foncanel. Tommy también 3900, 4000 Damián Lacasse, Tim Alongi 4000. O sea, qué pedazo de día. Maxim 4000 y pico. Machín está casi a 4000 también. 1249. O sea que está a la misma. A 1 kilómetro de los primeros, según esto. A 1 kilómetro y a 4000. Ah, no. De los primeros no. Si el primero es Cristian, que tiene 1243 kilómetros. Machín tiene 1249, que son 6 kilómetros de diferencia. Pero claro, Cristian se ha ido. Con el siguiente, tiene 1248, que es Tanguy. Y Machín, pues lo tenemos a 1249, pues eso. Tenemos un par de kilometrillos. Mira, me dicen que Machín va polea con polea y se le escapan, que corren más los otros. No sé si por tamaño de vela o por qué. Entonces, bueno, pues es lo que hay. También la vela influye y hoy que están haciendo carrera tipo Copa del Mundo, pues influye también. ¿Qué se le va a hacer? Yo no sé cómo sacar de aquí, volver. Bueno, no sé. Hay muchos pilotos aquí que son pilotos de Copa del Mundo, ¿eh? Pilotazos de muchísimo nivel. De hecho, veis cómo estos lo han adelantado, ¿no? Aquí se forman dos grupos, ¿no? El que va un poco más. Bueno, no, es el mismo. Va al mismo sitio. Ya lo tenemos. Gracias, Josu. Que yo no puedo estar con el sello ahora. Tengo que inventarme algo para poder retransmitir esto. Usar el sello a la vez y no me entero de lo que pasa. Bueno, sello lo usa el equipo para comunicarse entre ellos, ¿eh? En carrera. Me lo voy a poner, a ver si no me vuelvo loco. Bueno, pues 4 minutos y dejáis de. ¿Alguien ha dado algo del podium? Primero, segundo y tercero era. En el mismo mensaje, que si no es un rollo seguirlo. Aunque parece que solo Joao y Manu han dicho algo. No, ya digo uno más. Juanca. Alguno más habéis dicho, sí. Venga, tiene que haber un mínimo de 20 o 25 para que se haga la porra. Estamos 164. Dadle al me gusta, suscribiros al canal. Por cierto, hablando del canal, hoy era la hora fija, pero los demás días no sé a qué hora voy a hacer el streaming. También tengo que trabajar, aunque os parezca mentira. Y entonces eso, habré algún día pues pues no sé, a la mañana, otro día a mediodía, cuando salga al trabajo y tal. Así que estad atentos, poned la campanita a que os avisen cuando empecemos la transmisión. Ah, mira, sale aquí arriba. Lo que buscaba abajo sale arriba ahora. Ya descentrado el asunto. Ya está. Ahí. Bueno, pues eso, Cristian se va en solitario. Ya es el primero que apuesta fuerte, ¿eh? Y es un piloto que vuela solo mucho, muchísimo. Y que conoce muy bien esto. Vamos a ver. No hay grandes separaciones entre los pilotos, pero claro, a lo tonto, entre el primero, que es Cristian, y el último, ya hay 14 kilómetros de distancia. De distancia de carrera. Igual distancia real es más. Distancia proyectada sobre la línea de la baliza.
El cielo, bueno, ahora aquí sale despejado, pero no puede ser verdad, ya lo sabemos que no. No sé cuándo aparece dibujado el cielo. Mira, ahí está. Pues eso. A ver cómo es de fiable este tema de mostrar la meteo. Bueno, aquí tenemos a los suizos, equipo suizo, ¿no? Lars, Kriegel y Patrick. Equipo francés con Tim Malengy, Maxime y Jean de Violet. Equipos belga. Por delante el alemán, Christian, que ahora, por cierto, está a 2.900. Los demás están a 4.000, algunos de ellos. Martín, lo tenemos. Ay, joder, qué incómodo es manejar esto. Uf. Mira, voy a ir un poco al, al X Contest porque es que me vuelve loco esto. Os voy a poner el X Contest. Aquí está. Bueno, pues ahí están. El que no tiene live track es Christian Schuck, precisamente, no me fastidies. Ah, sí, aquí está, aquí está. Calma. Mira, lo que sí vemos es otros parapentistas de la zona. A ver cómo está el patio. Ah, y otra cosa que vamos a poner es el Rain Radar. La capa de lluvia. Que bueno, mira, aquí ya dice que llueve algo. Voy a echar un poco para atrás el zoom. Aquí mucho. ¿Eh? En esta zona está cayendo una gorda ya. Y no está muy lejos de donde están ellos, ¿eh? Ellos tienen que ir... a ver, que me centre... Que no lo tengo claro aquí. Pues no sé ahora dónde tienen que ir. Ya lo buscaré. Para orientarme. El año pasado pusieron en el X Contest una ayuda y te ponían el track de la carrera encima para que pudiéramos ver lo que hay. Pues este igual es un buen momento. Bueno, por cierto, oyes voces por detrás, como es lógico, porque yo no vivo solo. Y con la chapa que doy a toda mi familia aquí, posiblemente no os va a ver que estén callados. Así que un poco de reality. Bueno, vamos a ver. Bueno, la peña está muy alta también, ¿eh? 3.900. Este piloto, que no es de la carrera, pero bueno. Y Cristian ya está trincando ahí, 2.900. Va encendido el tío, ¿eh? Aquí tenemos picos de 3.400. Y vaya grupazo, parece una carrera de otro tipo esto. Y donde tenemos al nuestro, Shane se ha metido por aquí. ¿Este quién es? Patrick von Canel, pero lleva lleva unos minutos sin track. O sea que no cuenta. Y Machimpo, ¿dónde estás? No te veo. Voy a buscarlo aquí. Aquí. Ah, mira, está en cabeza. De maravilla. En cabeza, un poquito más bajo, bueno, bastante más bajo que Kriegel y Maxim, pero muy bien posicionado con el grupo. Ahí haciéndolo bien. Tendrá que parar un poco a trincar. Que recordemos que por aquí empieza a estar la zona en la que no puedes aterrizar ni despegar de la zona. Para empezar ya tiene este alto de 3.300 que habrá que espabilar. Mientras Christian Schug se va mucho más al este. ¿Veis? La zona baja, digamos. Entonces a ver qué es lo que planea. Delante tienen lluvia, al sur. Entonces no sé si planean rodear o qué harán. Vamos a ver. Mira, Sexten está aquí. Aquí está Sexten. ¿Se ve mi cursor? A ver, sería importante, sí. Aquí está Sexten. O sea, esta lluvia se les queda bastante al este, de momento, claro. Otra cosa es lo que pase luego. Esta azul clara no suele ser lluvia, generalmente. Pero vaya, tapado estará, bien tapado.
Vosotros, si encontráis por ahí en redes sociales de los participantes cosas que publiquen, avisadme que no puedo estar a todo. Me lo pasáis por aquí y yo lo pincho para todos. ¿Mm? No sé, me decías, Alberto, con ese enlace que ha hecho Elliot, seguía bien por la ruta y las balizas. No te pillo. Bueno, son las 2 y 3, ya no se puede hacer la porra. ¿Y cuánta gente habéis hecho? Muy pocos, ¿no? Nada, habrá que enrollarse más la próxima, ¿eh? Que haya un mínimo de participación para que haya premios en la próxima porra. A ver, ¿dónde está Machín ahora? Aquí. Está a 3000. Algo ha visto con este cambio tan claro. Algo ha visto por ahí para trincar o lo que sea, seguro. Ya veis que él va como si estuviera solo, ¿eh? Lo cual también está bien, ¿eh? No siempre es bueno hacer lo que hace el grupo. Mira, otro que cambia de lado. Fijaos, ¿ves? Kriegel también se va a la derecha. Algo han visto. A la derecha no, a la izquierda. A mi derecha. Es que no sé a qué enlace te refieres, perdón, Alberto. No, igual lo habéis comentado y me lo he perdido. Están girando muchos hacia su izquierda, ¿veis? Marcus. Curioso esto. Vamos a poner un poco más de tracks de aquí. Es una pena que tengamos que seguirlo en otra plataforma porque a mí no me importa que haya 4 minutos de retraso. Es para todos. Pero hombre, que se pueda seguir, por lo menos. ¿Qué habrán visto? Parece para allá. Bueno, una cosa que han visto es que no tienen altura para cruzar, eso desde luego. Eso es muy importante. Mientras que Maxim sí tiene, por los pelos, eso sí. Y, y bueno, pues los otros a ver cómo llegan a esta zona. Yo ya en cuanto me den a mí el aviso para ir a comer, pagaré esto y volveré un buen rato después, ¿eh? El enlace está por mensajes más arriba. Eh, pues no veo el enlace. De verdad que no lo veo. No pienses que esto lo está censurando o qué narices. No veo ningún enlace, lo siento. Bueno, Cristian ya está a 3800. Martín, pues igual el problema es eso, de que no pueden aterrizar en esta zona, entonces te dejan caer por el valle. Porque tiene que salir de la zona prohibida, la zona de no aterrizaje. Mientras, Maxim, por ejemplo, aquí está a 60 metros del suelo. Damián Lacasse está también a tiro del Apo, del suelo, 180. Por cierto, hay ahora 116 personas siguiéndole. A Kriegel hay, siendo de 231 personas. Pues eso. Lo cual da buena muestra mm, de que no va bien el extract. La gente no va a gusto con el extract. Están perdiendo seguidores, claramente. Aquí me ha pasado el enlace. Ah, vale. Bueno, sí, pero vale, vale, gracias. Bueno, Machín está en un momento así un poco delicado, ¿eh? Ahora mismo. No tener altura para pasar, ha tenido que tirarse hacia abajo. Los demás sí han podido seguir por la cresta. Kriegel va a buscar este hueco, está a 3070, el hueco está más alto, o sea que tampoco va a poder pasar por aquí. Tendrá que seguir
recorriendo mundo y es cara norte. Es lo malo. El viento, recordemos, vamos ya a una térmica. Recordemos que es de oeste, flojo, muy flojo. Y nada, ahora veremos qué tal. Bueno, Christian Schub ya está a 4100 y tira para adelante. Y con él, atentos a la remontada de Juray Corein. Bueno, con él no. 1600 metros por debajo. O sea que no es tanta remontada. A 1800 del suelo. Y Machín, de momento sigue cayendo bastante, ¿eh? 2600, 500 sobre el suelo. Y buscando esta pared oeste. A ver si pilla una buena, como ha pillado Chug. El viento aquí ya vemos es casi nada de viento. Prácticamente nada. Nada, nada. Bueno, Maxim sigue ahí, bien. No tiene mucha altura. 270 sobre el suelo. Jean de Violet. ¿Y este quién era? Patrick von Canel. Se parece a Rayita. Bueno, voy a buscar un poco a ver qué hay en Sexten, que se ve en las webcam. Mejor voy a... Vamos a ver qué hay. Voy a pinchar un poco webcams. En Sexten. Uf, voy a poner más zoom, porque si no... Aquí. Vamos a ver qué nos enseñan estas webcams. ¿De cuándo es? Hace un día, no nos vale para nada. Ah, sí, hace 7 minutos. Esto es de hace 7 minutos. De momento, pues ahí muy cargado no está. Hace 2 horas. Las 3 cimas, vemos al fondo. Bueno, razonable. Vamos a otra de la zona. Aquí. Uf, qué pasote de sitio. Es una pasada. Esto es de las 13:32, hace 40 minutos. Que bueno, al fondo sí que se ve cargado. Y luego no tanto. Hace 36 minutos, vamos un poquito más atrás. Hace 1 hora y pico, un poco más atrás, 2 horas 37. Está imágenes cada hora. Otra. Esta no se ve mucho. Esta, bueno, está un poco más separada, pero también nos vale. Esta es de hace media hora. Y hay parapentes ahí delante. ¿Veis aquí los parapentes? Pues eso, hace media hora hay muchos parapentes. Hace 1 hora y media, hace 2 horas y media. Un flipe. En fin, buena pinta. Y ya que estoy aquí, puedo ir a la meteo. Viento observado. Voy a quitar las cámaras que se hace muy molesto ahora. Ahí. Viento observado en esta zona. A ver si dan cifras. Hay estaciones. Mira. Pues aquí nada, prácticamente de viento. En el valle tampoco nada. Aquí sí que tenemos algo más de viento. Sexten está aquí, ¿eh? No sé si se ve en el ratón. Espero que sí. Sí. Vale, pues eso. En el suelo poco viento. Esta cámara de aquí dice 15 por hora en el valle, abajo, hace 3 minutos. Esta ya da más viento, racha de 24, viento de medio, 19 por hora del este. Y aquí dice sur. Tampoco varía, claro, si hay tormentas alrededor, pues evidentemente, si pongo el radar, pues aquí tenemos, mira, en Sexten, al ladito, está lloviendo ahora.
prácticamente en la baliza. Aquí tenemos esta ruta, bueno, pues mala pinta en esa parte. Esa también es una buena razón para irse hacia el este, porque te encuentras toda esta mierda en medio. Vuelvo un poco a la manga, a ver dónde están. Ay, perdón, que estaba en Firefox. Eh, a ver cómo va esto. Otra cosa que me faltaría aquí es información de las poblaciones y tal en el mapa. Yo lo he hecho en falta, mucho. Para orientarme, para... Voy a poner norte arriba. Vale, ellos van por la misma cresta, siguiendo Cristian en cabeza. Voy a ir al... necesito orientarme, así que voy a ir al otro, al X Contest. Venga, os lo puncho a vosotros también. Ah, no había puesto el otro. Vale, muy bien. Bueno, pues estoy en X Contest. ¿El radar lo tengo activo? Sí. Bueno, pues lo que antes no era nada, mirad lo que es ahora. Está cayendo gorda. Aquí. Y aquí sí que tenemos una idea de dónde están Sexten. No lo veo. Aquí abajo está Sexten. Y bueno, pues saber qué hacen, qué se inventan, ¿eh? Porque claro, tienen toda esta tormenta delante, que habrá que ver qué panorama. Ahora pondré a ver cómo se está moviendo la tormenta, en qué dirección. En cuanto a Matín, bueno, ya está trincando. Está a 3000. Va a perder aquí un comba con la cabeza, lógicamente. Pero bueno, aquí ya va en solitario, otra vez. Bueno, los que sí van con seguridad es Patrick Canel, bueno, con seguridad que va a piñón, 3700, Maxime, 3800, Tanguy, Damien Lacasse, Tim Alongi, Tommy, Jean de Violet. ¿Y dónde tenemos a Krigel? Que antes había ido para otro lado, aquí está. Ha tenido que irse para un lado. Esto está perdiendo la cabeza relativamente, ¿eh? Porque si por donde van estos tienes un tormentón, pues igual hay que ir por otro lado. Esto que está haciendo Christian Schuck, pues no lo pillo, pero no soy yo para juzgar lo que hacen estos aquí desde mi sofá, ni mucho menos. Esto me lo haréis decir muchas veces, por cierto. Y bueno, pues a ver, si Martín trinca bien, está con gente, está con un montón de gente. No son de... Ah, sí, este es de la carrera, este es Patrick Harvey Collar y Benedict Donovan. Los cuatro son de la carrera. Y a ver cómo está trincando. Que pepino. E5. Si lo ponemos en reproducir, va con retraso. O sea, esto es de que ha pasado hace un rato. Pero bueno, por lo menos es más bonito para ver. Lo tenemos así y vemos la velocidad a la que sube. Hay poco. Era hace un rato, hace 3 minutos o así. Porque para el replay necesita tener más chicha. ¿Veis? Aquí va subiendo a 2. 2,5. Ya sabéis que en la otra opción lo que vemos es más en tiempo real, pero un punto cada 20 segundos o así. Bueno, vuelvo al mundo real. Aquí tenemos. Aquí también debería salir información. No sale, ¿no? Información de la térmica. No.
Estoy callado porque estoy oyendo el cello, ¿eh? Ahora os contaré lo que se oye. Bueno, sin más, estaba oyendo a Matín hablando hace un rato de lo que hemos visto hacer, que al no tener altura se ha tenido que ir hacia aquí, hacia el valle, hacia Liens. Y bueno, a ver si trincaba algo, ya vemos que sí, está trincando, o sea, está remontando y bueno, luego retomará la ruta. Ya ve la tormenta, además también tiene el X-Track y también tienen para el X-Track de dispositivo llevan el Omni de Naviter, que también muestra las tormentas, la lluvia, el radar y todo esto. Y a ver qué hace Christian Schuck, porque tiene que rodear la lluvia. No estoy callado porque estoy oyendo, el cello. Me voy 2 minutos que voy a echar una mano ahí. Ahora volveré, ¿eh? Voy a silenciaros un poquito el micrófono porque voy a otra cosa. Vuelvo enseguida.
Vale, he vuelto. Se me oye otra vez, ¿no? Espero que sí. Y espero que no se me haya oído antes. Sí, no son. eh, ya lo pondré por escrito la próxima vez también para que sepáis que estoy atendiendo al equipo de Matín. Ya me lo curraré más la próxima vez. Y ya está. A ver, me voy a preparar. Bueno, que sepáis que ahora lo que va a intentar Matín es ir hacia el oeste, porque la tormenta se mueve de oeste hacia el este. Si os fijáis, todos los participantes están haciendo eso mismo, ¿no? Están pasando por el oeste, la zona de lluvia, y van hacia allí. Entonces, Matín ha dicho que por el este no le molaba porque veía, tened en cuenta que el radar que vemos aquí lleva retardo también. Entonces, que no le molaba porque, pues porque lo veía muy tapado el tema. Es lógico. Mm. Bueno, venga, vamos a retomar esto. Bueno, aquí tenemos Christian Schuck. Aquí es previsible que no esté lloviendo. Si no, no estaría cruzando por aquí, evidentemente. Tiene 356 sobre el suelo. Vamos a ver el Windy, a ver si es un poquito más actualizado. ¿Veis? Se ve muy claro que va de oeste a este, ¿no? La lluvia. O sea, es que claro, a partir de ahora ya hoy eh, la cosa se va a poner puñetera. Va a ir a más las tormentas, no va a ir a menos. Esta que estamos viendo es esta de aquí. Esta, que bueno, se desplaza, pero poco, parece que se está deshaciendo, eso sí, por lo menos. La pongo a tiempo real, la hora hace 9 minutos. Y luego aquí te dice cómo va a evolucionar después. Cómo prevé que evolucione esta lluvia. Bueno, buena información. Y aquí, pues ahora vamos a ver, esto es un momento importante. Bueno, vienen altísimos, Maximi y compañía, mucho más altos que el Matín, que bueno, sabe que pasa esta cresta, él nos lo ha dicho, hablando, y ahora le avisarán de que al cruzar esta cresta, a la derecha, eso es, lo acabo de oír que dice que pasa al Coyoy y pasa a la derecha, o sea que va a ir a donde tenemos a Marcus y compañía, lo veremos ir derecho para allá. Y ahora esto se lo va a retransmitir en tiempo real, lo que voy a decir yo ahora. Sí, correcto. Están trincando justo a la derecha, en la cara sureste. Eso no era para vosotros, era para él. Un poco de reality. En fin, bueno, están pidiendo, fijaos, 4100 y pico. Ah, vale, están pillando 4100 y pico. 4200 casi. Bueno, ya veis que mezclo el streaming con hablar con el equipo. Pero bueno, aunque no le oís vosotros lo que dice, no va a ser que diga alguna burrada y la retransmitamos. Bueno, pues eso. El equipo en general está cruzando bien y a mí me reclaman para ir a comer. Así que me voy a ir ahora y volveré pues al acabar dentro de un ratillo. ¿Vale? Ya sé que es un momento interesante. No sé si dejar lo de Red Bull o lo de qué. Pero bueno, igual dejo esto, el X Contest, que creo que va a ser más fácil seguirlo. Pues nada, pongo el cartelito de vuelvo en un rato y, y nada, luego seguimos, ¿vale? Venga, hasta luego.
Hola, hola. ¿Se me oye, no? Bueno, pues ya estoy de vuelta por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Decidme. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está el patio? Bueno, pues seguiremos con Xcontest, que es la forma más cómoda de verlo. Bueno, luego probaré otras también, ¿eh? Y aquí vemos de momento a Christian Schuck. Sigue en cabeza, 3.300 y pico. Ha rodeado ya la tormenta, muy bien rodeada. Matín, también muy bien. Estaría bien pillar ese techazo, pero bueno, a ver lo que pasa. Jan, Violey, Kriegel y tal, bueno, está muy cerca Matín de ellos, o sea que lo considero muy bien. Están más altos ellos, eso sí. ¿Quién están? Marcus Anders y Kriegel. La tormenta se ha ido efectivamente para el este, o sea que la cosa ha vuelto. Está divertido esto, está muy divertido. Qué pena no poder usar el extract oficial para verlo guay. Es una pena, no lo entenderé nunca esto. Con la de dinero que tienen, no sé, bueno, en fin. Eso es porque no piensan como pilotos, como pensamos nosotros, piensan como negocio, me parece a mí. Bueno, total, veo que a pesar de la hora de comer, estamos ciento y pico aún aquí. Maxim le ha comido mucho terreno a Christian, por lo que veo, está a la misma altura, están juntos prácticamente. Simon, Tim Alongi y ¿quién es este? Tommy Frederick. Aquí está Tobias, Rosugacha, Jan de Violey. A ver si se enrollan los de la los de X Contest y ponen una página especial de la XAL, como hicieron el año pasado, que me molaba un montón. Aunque sea dibujar las balizas, ¿no? En la pantalla. Eso sería lo más interesante. Bueno, Matín ahora afronta un paso un poco puñetero. Pero vaya, no sé, a ver qué tal le va. Engancharse a esto. Ya ha salido de la zona de prohibición, de restricción aérea, eso es importante. Lo voy a comprobar en el Earth para estar seguro. Mientras veis lo que es. O sea, por otro lado, lo estoy comprobando. Bueno, os lo pongo también, ¿no? Qué narices. Total, ya que estoy aquí. Bueno, ahora va. A ver, os pongo el Google Earth. Aquí. Esto os lo quito que es muy molesto. Bueno, total, que lo que estamos viendo es que aquí está Sexten, bueno, la baliza que tienen que firmar, y donde estaba la restricción era todo esto. O sea, en San Jacob de Tergen, Bruggen o Sing. Vuelvo a la otra imagen para que veamos dónde era. Que aquí por lo menos tenemos nombres de sitios. San Jacob, esta zona. A partir de aquí ya no hay restricción. Era antes. Entonces Matín ya está en una zona que no tiene problema en ese aspecto. Y los demás también, claro, evidentemente. Estoy mirando a ver si hay alguien que se haya ido. El ingeniero volador, este no es de la competición, aunque le conozco. Gavin aterrizado. Y todos pues han ido hacia el oeste. No hay ninguno que haya ido por el lado este, porque es evidente por qué, ¿no? Está claro. Está el Durifuk aquí un poco prieto, pero bueno, tampoco está tan mal. Yendo por esta ladera, suponiendo que aquí esté despejado, claro. Bueno, Matín va a esta cresta, clavado, derecho, porque sabe que aquí ha trincado la peña. Es una cresta cara sur que en principio debería rendir. Fijaos qué curiosa esta térmica que ha cogido antes Christian Schuck. ¿En qué sitio, eh? Curioso. Y la deriva del este.
Total que, bueno, está bonita la carrera, está muy bonita porque está mucha gente aquí pegada. Y en cuanto al tiempo, las tormentas de Sexten, aquí está Sexten, esto, pues no hay, ya, tienen vía despejada, o sea, van a llegar en un ratillo a Sexten, está claro. Y luego tienen que patear, que como tienen que bajar a hacer la puñetera baliza del suelo, pues, ay, perdón, os estaba contando todo esto sobre el X-Contest y me he quedado en el Google Earth. Bueno, eso, que intentaba decir que se había pirado. Bueno, que eso, la cosa está bonita, muy bonita. En cuanto a clasificación, muy chula. Aquí tenemos a Lars Merstetter que va por delante también. Ahí está. Y ¿este quién es? Este no es nuestro y este tampoco. Lars Merstetter va adelante, pero más bajo. O sea, ahora el primero de la carrera, si no me equivoco, es él. Vamos a verlo en la web oficial, a ver si aportan algo útil. Me salto a Firefox con la esperanza de que algo funcione, pero es una esperanza baldía. Reactualizo la página. Me doy cuenta también que me he quedado sin música de fondo, ¿verdad? Lo que no sé si es bueno o es malo. Decidme si molesta, por favor. Debería ser de fondo suavecita y que no moleste nada. Ah, vale, Tony, muchas gracias. Muchas gracias. Esto vale un montón. Vamos a ir a lo que le pasa a Tony y Papareila, que es lo que queríamos, precisamente. Tener solo los pilotos de la XALT, solo hay 27, bueno, no está mal, son 35, ¿no? Pero con la guía de la manga. Muchas gracias, Tony. Lo voy a guardar para el próximo día. Pues mira, mucho mejor para orientarse. Pues eso, aquí estamos al lado de Sexten. Ahora vamos a ver lo que tenían que hacer en Sexten, ¿eh? Voy a ponerles el track. Damián, Maxim, Patrick von Canel, Lars. Aunque lleva Lars un par de minutos sin cobertura. Aquí tenemos a Tommy y Simon. Christian Schock lleva 4 minutos sin cobertura, o sea que no sabemos realmente dónde está. Y luego voy a ponerme al mío. Aquí está Martín, que está trincando. No trinca fuerte de momento, pero está trincando. Bueno. Aquí tenemos el trazo de lo que es la baliza, que ayuda muchísimo. Para eso estáis, claro, para ayudar. Gracias. Ahora ya estáis viendo bien, ¿no? Ah, no veis. Vale. ¿Por qué narices no veis? Ah, sí, culpa mía, perdón. Decía, aquí tenéis el X-Contest, la versión para XALT. Me pasaba a Tony ahora mismo. Ya me estáis avisando por privado que se veía en blanco, sí, perdón. Y aquí pues ya está. XA 2025. Xcontest.org, XA 2025. Y así vemos lo que es la ruta superpuesta al mapa. Lo cual nos va a ser imprescindible para seguir la carrera. Bueno, pues estas tormentas parece que las hemos salvado y bueno, de momento tiene un buen trozo con buen tiempo. O sea, claro, bueno, son las 3:10, 3:09 de la tarde y vamos a ver cómo tienen que hacer estas balizas. Vale, hemos echado un vistacillo a la ruta. O bueno, otra forma de hacerlo, voy a ir al Firefox. Ahora sí. Tranquilidad, que ahora se va a ver. O eso creía yo.
Joder, se ha quedado muy colgado esto. Se ha quedado colgado del todo, diría yo. Me preparo cosas para el próximo día. Pues nada, el Firefox no tiene capacidad de funcionar, tampoco se ha quedado flipado del todo. Cierro el Firefox. Y abro el Firefox. Esto lo haré muchas veces. Mientras se abre, si quiere, vamos a ver lo que era la baliza. Entonces, bueno, esta es la que han hecho la primera y esta es la que van ahora. Sexten. Esto está, sí, baliza 2. Tienen que pasar de norte a sur, no sé qué, y tienen 7 kilómetros hasta la siguiente. La siguiente es esto, Toblinger Noten, que tiene que hacer 3 vías ferratas. Aquí es la primera, 3 vías ferratas me refiero en la carrera, en la Kisalp. Pero esto lo amplío un poco para que lo veáis bien. Y tiene que subir aquí a 2600 y pico, tal, un sitio flipante, bla, bla, bla. Y que están las 3 cimas, las 3 Gaizinnen, en la 3 Cime en alemán o en italiano. Y bueno, que tienen que sacarse un selfie para que veamos todos lo bonito que es el asunto. Luego ya la siguiente baliza tiene 82 kilómetros. O sea, hoy yo creo que va a ser relativamente fácil que todos puedan hacer, antes de que se acabe el día, todos no, o sea, unos cuantos, la baliza esta de Toblinger Noten. Vamos a llamarle Sexten, la de arriba. La de las 3 cimas, vaya. Estas. Tienen que seguir un camino prefijado, por cierto. Aquí no puedes ir por donde quieras y tal y cual. Bueno, he de decir que mi Firefox se ha quedado frito del todo. Ni arranca tan siquiera. Eso demuestra que la web es un veneno. Voy a probar con otro navegador diferente. Mientras veis eso. A ver si este es capaz de hacerlo mejor. Aunque me da a mí que no. Lo voy a añadir en la pantalla para que la veáis vosotros. Y a ver si hay suerte. Y funciona. De momento por lo menos carga. Sea por navegadores y opciones. Aquí ya sabéis, vamos mejorando sobre la marcha. Cuando acabe la Xal lo tendremos todo a punto. ¿O no? Bueno, pues eso, lo dicho. Aquí tenemos la estación de carrera. Voy a poner los 10 primeros al menos. Y tenemos ahora Lars Merstetter, 2400 metros, el primero. Y a 3 kilómetros de distancia, Maxim Pino. Aquí tenemos a Lars. Aquí, mira, se separa un poquito la cosa, ¿eh? Christian está inventando. Estoy poniendo el cielo para ver si se hace algo del cielo. Esas cosas que decían que iban a hacer. Pero vaya. No veo nada de cielo. Pues ahora tienen que cruzar. Básicamente tampoco tienen que estresarse mucho cogiendo altura. Lo justo para llegar a la baliza. Cuando les diga el GPS que llegan, pues a por ella. Que tienen que ir. Christian se va a la derecha. O sea, a su derecha. Supongo que buscando un... Joder, qué difícil es manejar esto. Buscando un collao. Eso es, ahí va. Y Lars pues va más derecho hacia la baliza. Está a 2400 y la baliza está a una altura de... Supongo que pondrá la altura en algún sitio. 60 por hora, no puede haber 60 por hora de viento. No me lo creo. Dice que está lloviendo, ¿eh? En la baliza, por cierto. No veo la altura.
No sé si alguien la ve. A ver, voy a darle a la I. No, esto no me sirve para nada. A ver, aquí debería ampliarnos información. Mira, 1315. Está Sexten. Así que, Lars, vamos a usar las herramientas que nos provee esto, ¿no? La cierro, la baliza, para que me deje moverme. Aquí. Un poco vertical. A ver, que se vean las dos cosas. Y vamos a medir. Desde donde está Lars, más o menos, hasta la baliza hay 8,7 kilómetros y 862 metros. O sea, más o menos 10 de fineza, ¿no? Si no hubiera obstáculos en medio, claro. Ahí tenemos. Sería una fineza de 10. Y luego aparte de contar el viento, claro. Estaría bueno. Así que ya veremos si tira. En la XAL... que si hay alguna frata para la XP, pues no. En principio no tengo en mente esto. No. Soy más de que sea hike and fly. No hike, show and fly. Pero nunca se sabe, ¿eh? Igual me desdigo algún día. De momento no me desdigo. Bueno, pues eso. Esto es lo que tiene Lars. Está trincando ahí, por cierto. Vamos a ver a cómo trinca. Si tenemos algo que nos dé pistas. Velocidad vertical 0,1. Dice aquí. Viento 15 por hora en nordeste. Recuerda que a las 8 de la tarde es la hora límite para pedir el Night Pass. O sea que sabremos si alguien pide el Night Pass dentro de un rato. Dentro de unas horas. Igual es buena táctica pedirlo hoy o igual no. Sobre todo si tienes dos, claro. Creo que es el primer año que Kriegel no tiene Night Pass en la XALP. Creo. No estoy seguro del todo, pero... Pero si nunca lo utilizamos, Copón. Pero sí, por ahí atrás me apunta y dice, pero si nunca lo utiliza. Y sí, lo utiliza de una forma curiosa, pues para descansar más y punto pelota. ¿Qué pasa? No hace falta Night Pass, pero bueno. O igual para andar de noche y cuando está de día no andar porque hace calor y no sé qué. Bueno, aquí vemos a esta banda que le estarán viendo a Lars remontar. Ahora mira aquí en Edge. Parece que va bastante fluido en este navegador, ¿eh? De momento al menos. Y Christian pues va por su cuenta, ¿no? Voy a poner más pilotos. Me la juego a poner unos cuantos. Mira, Maure se ha quedado bastante atrás de momento. Lo cual no significa nada, pero se ha quedado. Pongo 20 pilotos y el nuestro. Una cosa que estoy viendo. Bueno, de momento estoy viendo que no se ven los que he añadido, ¿no? Porque eso. Están. No los veo. Pues sí que estamos bien. Cambio de táctica. A ver. All. No está reaccionando esto a lo que le estoy diciendo. No va. Pues sí que estamos bien. El navegador que iba bien resulta que no va bien. Pues vaya mierda. Voy a hacer otro intento. Ninguno. Es que no hace caso a lo que le digo. O sea que esta aplicación no está optimizada para este navegador. Voy a actualizar la página a ver si hay suerte. Y si no, pues iré al Xcontest. O sea que carga los que carga inicialmente. A ver, voy a decirle all aquí a ver si cuela. O le voy a dar tiempo. Va a dar un poco de tiempo. Mira, parece que es cuestión de esperar. Uy, Matín la está liando un poco. Parece ser. Se ha quedado solo en zona baja. Esta situación comprometida ahora mismo, ¿eh? A 2300 y pico. Está complicado, sí.
Bueno, a ver si remonta. Estaremos atentos a lo que hace. Lo que sí se ve es que ha hecho la jugada muy diferente al resto. No sé si es por necesidad o no. Ahora voy a poner el norte arriba y ahora le voy a dar la vuelta porque quiero que veamos el sur. ¡Oh! Vamos, ahí. Pues eso, va por un valle más amplio, ¿no? Está, en vez de ir por las montañas altas, ha decidido o ha tenido que, no estoy seguro, ir por este otro valle. De momento, bueno, perder no pierde, parece, y de hecho está subiendo bastante bien. A ver, 2,5. Bueno, vamos a esperar a ver qué tal le va. Los otros, pues sí, van por arriba, con buena altura además, por lo que vemos. 2.500, bueno, tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Tampoco es para tanto. 3.700, 800. Y aquí hay uno, Nicola Donini, que pone a 4.000. Vamos a ver dónde está. Si es de verdad o es un error. 4.000 me parece un poco mucho, pero está sin track, ¿no? Me parece. Está sin track. Esto huele a error. Vale. Voy a empezar a quitar tracks porque ya se está quedando flipado esto. A ver si reacciona. Top 10 y Machín. ¿Dónde está? Joder, chico. Buf, qué mal va. Bueno, adiós. Adiós navegador. Me voy a otro que funcione bien. O si es que hay alguno. Voy al Xcontes otra vez. Qué desastre. Pues nada, vamos al Xcontest. Aquí estamos. Venga. Damián Lacasse a 1900. Qué mierda, tienes que andar así. Bueno, esto también tiene un 3D sui generis, pero no es muy cómodo. Simon, Maxime Pinot, Tommy Frederick y Nicola Donini es el que hemos dicho que a ver si tiene track. Donini no tiene, qué pena. Maurer, ¿dónde anda? Que lo hemos visto bastante atrasado, aunque está a 3.600, o sea que tan atrasado no está. Eso es relativamente, ¿no? Siempre en función de la altura y la distancia. Bueno, estos parece que pudieran llegar ya a la baliza, ¿no? ¿Esto qué altura tiene? 1.600. No sé si van a poder cruzar directamente. No lo veo claro. Lo que también estaría bien saber si la carrera va a conectar en directo con la baliza. Espero que sí, sería lo deseable, es lo que yo haría, hacer lo posible por conectar con la baliza en directo y mandar un streaming. Si vosotros veis que hay un streaming, por favor, pasádmelo para que lo pinche para todos, ¿vale? Pues ahora veremos qué pasa con estos. Y qué viento tienen. Según esto, según este, 8 por hora de suroeste, según este, 13 por hora de este, y según este, 21 por hora de este. O sea que ese dato no parece muy fiable, ¿no? Vamos a ver una térmica de alguien que nos dará la mejor pinta. Mira, Lars, sureste, aquí en la ladera, aquí sur también, o sea, viento en contra. Hay que tenerlo en cuenta. Y mira, Cristian al final se ha quedado atrasado. Ah, no, 14 minutos sin track. O sea, no va su Xcontest, pero en Cristian sí que funciona el oficial. Miraré, voy a entrar a otra fuente de datos que tenemos buena. Y es Barnair. O Burnair, o como se diga. Entonces voy a poner aquí la opción Xsalp.
La capa de Xalt. Esto no lo controlo muy bien, ¿eh? Xalt. Esto. Es que aquí vamos a ver a todo pichiche, me parece. Pero bueno. Y ahora, ¿cómo pongo a la gente? Bueno, la información es más clara. Dolomites, te da más información y no sé qué. Y ahora me gustaría ver a los que vuelan. Joder, si pongo la tracking se va. Aquí. Aquí. Ahí va. Bueno, vuelvo a la Xalp. Bueno, aquí tenemos hasta Charito. Hay más gente que yo que sé. Esto es Sexten. Emil Guariento. Mira, esto estuvo en la Shakespeare. Esto es la gente que está volando en la zona de Sexten. Aterrizando ahí, o sea que está volable. Lo cual está muy bien. Y los que son de la carrera. A ver si consigo. Mira, aquí está Tim Alongi. Si le doy clic, ¿qué me aporta? Pues me aporta esto. Esta aplicación es la bomba. La pena es que está en alemán. Un alemán perfecto. Aquí Javi Cachero igual nos ayuda más. O alguno que habléis alemán. Y a ver si puedo ver. Aquí está Maxime Pinot, 2600. Lars Mestetter, Friedrich. Este se llama Maurer, que habrá remontado todo lo suyo. Muchos de los pilotos de la XAL llevan esta aplicación, ¿eh? Ah, no, debe ser Maurer. Porque hay un Cri Maurer. El otro era un Christian. Ah, Christian Schuck. Claro, que estaba por delante. Y a ver, Martín, si sale por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Este creo que es Martín. No sé si es él. No estoy seguro. No sale el nombre. No sé, algo que aporte más información. Es que claro, como aquí sale todo el mundo, pues es un poco complicado verlo. No sé si hay una capa, si alguien conoce bien Burnair, si sabe que hay una capa que pueda usar para seguirlo bien. Lo que sí sé es que hay capas de meteo y tal y cual. Mira, por ejemplo, el pronóstico de térmicas y viento. ¿Vale? Aquí tenemos para hoy a las 6 de la tarde. A las 2 de la tarde era esto. A las 6 esto. ¿Qué significa esto? Pues, a ver. Esto estoy aprendiendo con vosotros, ¿eh? Pues porque he entrado varias veces, pero es un poco insondable para mí. Pues no sé. 1 metro por segundo, 3900 de hecho. Y tal y tal. No sé qué decir aquí. Es el viento en las diferentes alturas. La intensidad del viento, la térmica, etcétera. Si alguien que conozca bien esto, incluso si quiere, que entre, le doy paso aquí conmigo para explicarnos lo resto. Otra cosa que tenemos es el tiempo en directo. Aquí está. Aquí está Sexten. Y aquí lo que nos dice son estas balizas. Que nos está diciendo a las 3 de la tarde, 12 por hora, están kilómetros por hora. 12 por hora del sur, o sea, va viento en contra, 16, 17, 13, en esa que he pinchado. En esta otra, pone también sur, sureste. Esto será la racha, la segunda cifra. No sé si la veis bien, pero bueno. En Burnout me dice Severin. Burnout, puedes filtrar a los atletas, clic en Witcher and search. Sí, sí, eso lo he visto. Vamos aquí a Red Bull X Alps. Se me coloca no sé dónde. Vuelvo. Y ahora filtro. A ver, estas son las capas de mapa.
Esto no es lo que queremos ver. Y estas son las capas de esto. Ah, ya la tengo puesta. Y ya no sé qué más capas puedo poner. Tenemos las térmicas de KK7, que ahora mismo no lo voy a poner. El viento de diferentes alturas, el pronóstico. RASP de Sudáfrica, que no nos vale para mucho. El live tracking. Off auto. Ah, y aquí está el filtro que me decía. Estatus, velocidad y no sé qué. ¿Esto qué significa? No sé qué significa. En vuelo, aquí están los que están en vuelo, no sacarlos del suelo, la velocidad que llevan y... Ah, vale. Ya voy, poco a poco voy captando, ¿eh? Estos llevan Fanet, quizás así podamos filtrar un poquito más. Sí, te pinta que solo estamos viendo los de la X-Alp ahora, ¿no? Bueno, pues a punto de llegar a la baliza. Eh, Fichadme si veis que hacen un directo, ¿eh? De la X-Alp, que sería lo exigible, diría yo. Pero bueno, a ver si lo tenemos y nos lo ponen. Bueno, ya veo que entonces hay gente de otros países siguiéndome, curiosamente en castellano. Thank you to all of you, even those that aren't Spanish speakers. No veo que haya nada en directo de la X-Alp, de momento. Si lo pilláis, avisadme, por favor, en las redes sociales o donde sea. Bueno, lo dicho, aquí va a llegar Maxim, de los primeros, Tim Alongi, Overrunners, Lacasse, bueno, todos juntos. Es casi una carrera de balizas, ¿no? Una carrera de cross country normal y corriente. Christian Schuck, Overrunner, Von Kannel, Tommy, Friedrich, Lars, el otro Lars, aquí hay dos Lars Merstetter, Durogati, pues mucha gente está en ese trayecto. El único que se nos ha descolgado es Machín, que no lo veo aquí, pero lo voy a buscar en el X Contest porque necesito saber qué le pasa. ¿Dónde estás, Matín? Que no te veo. Vale, vale, ya se ha recuperado y está con todo pichichi. Ha perdido un poco de tiempo, pero bueno, lo importante es no pinchar. Eso es lo más importante. Que esta pérdida de tiempo, sí, es el amarillo. Tenemos el amarillo. Esta pérdida de tiempo es nada. En realidad no es tanto, ¿vale? Sobre todo cuando viene un tramo que se apía ahora y no sé si van a poder volar desde aquí o no. Creo que había un despegue concreto, el que pueden usar aquí en esta baliza. Pero bueno, me quedo más tranquilo, la verdad. Vaya térmica. Bueno, esto no es una térmica, esto ya sabéis lo que es, ¿no? No es que se haya vuelto el loco el track, sino que son winovers para aterrizar raudos y veloces. Voy a volver a la oficial a ver si ponen algo. Mientras veis esto, que no aporta mucho, pero bueno. A ver si ponen algo en directo. Nah, tenemos a los chapas de siempre dando la chapa, a los dos. Pero no veo que haya nada de redes sociales. Está el vivo con las llegadas. Venga, vamos a por él, pues. Gracias. Ya no he visto ni quién me lo ha mandado. Perdón. Me lo ha mandado. Ah, Tony. Bien, Tony, bien. ¿Dónde me dices que está el vivo con las llegadas? ¿Aquí? Ah, aquí. Espera, que te zoom, que lo he subido antes un montón por algo.
Esto está ordenado al revés, ¿no? ¿Esto es el vivo con las llegadas? No, esto es este dando la chapa. Hi there, everybody. Gavin McClurg here. We're racing around towards Sexton. Just had an amazing flight with Kriegel and the whole crew up and over the spine of the Alps. Big gaggles all the way across. It was incredible. I was out with Kriegel out in front for a bit, and then he got slowed down, and we jumped in with a big crew. And beautiful flying conditions, just unbelievable, smooth and strong climbs, and then it started getting pretty dark, heading towards the south. We just drove through actually a pretty substantial rainstorm there, back towards Maturai, where I landed, and it looks like... Bueno, nada, eso, que está muy oscuro, que no sé qué, que es un vuelo increíble, patatán y patatán. Pero yo no veo directos. No sé si lo estoy viendo mal o qué, pero yo no los veo. A ver si los veis vosotros. Mira, una cosa interesante que me llega por otro lado es la ruta que van a hacer para hacer la ferrata. O sea, una vez que hagan Sexten, este recorrido de 11 kilómetros con 3 es el que tienen que hacer para hacer la ferrata. 11,3 kilómetros. Que bueno, presumiblemente les dará tiempo. Aquí dice que 2 horas y 38, seguro que es menos. Que tardarán menos en hacerlo. Porque van como motos. Bueno, pues nada, seguiremos esperando a ver si hay suerte y ponen algo en directo. Estos hombres de la Xalp. En algún sitio. Ah, mira, ahora veo que hago aquí directo. A ver. Había, pero ya no hay, ¿no? Se ha cortado. Parece ser. Vale, pues cuando vuelva, volveré yo también a esto. Desde Costa Rica, pues nada, saludos a los costarricenses. Bueno, pues ya sabemos que un buen grupo ha hecho la baliza. Lo sabemos porque no usamos lo que hay que usar. Ay, ¿dónde tenía yo el Barnair? Antes lo tenía solo con los pilotos de la XAL. Bueno, tenemos un buen montón de pilotos que ya lo han hecho. Pronto veremos en las redes sociales las imágenes. Hubiera sido mejor verlo en directo, pero bueno, pues nada. Nos fastidiaremos. Vamos a ver qué meteo les viene también, a ver si se ve aquí algo en el radar. Bueno, de momento no se ven cosas gordísimas. Aquí. Vamos a verlo en el Windy, que es más actual. ¿Dónde ha puesto Sexten? Me pierdo, cada 2x3 me pierdo. Aquí. Aquí está Sexten. A ver el cielo. Bueno, pues de momento está bonito. Hace 40 minutos de este cielo, ¿eh? Y de este otro de aquí, con la cámara boca abajo. Bueno, está un poco petado. Este es de hace 4 minutos. La cámara al revés, pero bueno. ¿Y qué vemos? A ver el radar. Aquí vemos, pues eso, hay una cosa. A ver cómo se mueve. Va de hecho hacia ellos, o sea que han aterrizado, probablemente han aterrizado lloviendo. Tiene pinta. Ah, no, esto es dentro de media hora, ¿cómo va a estar? Pues los que vengan por atrás tiene toda la pinta de que van a encontrarse con agua. Los que vengan en media hora, más o menos. ¿Veis? El tramo rojo es el futuro, digamos. A ver. Estos son rayos. No es tormenta de rayos, parece. Agua solo. Bueno. No hay directo. Qué chasco, tú. No. Vale, pues nada, no tenemos directo. Los mismos errores que hace 2 años. No me lo puedo creer. En fin. Bueno, tampoco hablar mucho, ¿eh? Que también soy organizador de eventos y también la cagamos. Pero bueno, ahora hablo como seguidor.
Y como seguidor yo necesito que se vea cómo han aterrizado en la baliza. Es muy triste que no se vea. A ver aquí, ¿se actualiza algo? Nada, tampoco. Bueno, pues nada, estamos a ciegas. Vamos a ver cómo va la gente por otros lados. Aquí tenemos ya varios pilotos que han aterrizado. Tommy es el siguiente. Lars en sus dos versiones. No, mira, Lars ya habrá aterrizado. Aquí tenemos al otro Lars. Hay dos Lars. No sé cuál es cuál. Supongo que lleva dos sistemas de seguimiento. Entonces. Y aquí pues toda la banda, fíjate. O sea, es que parece una carrera de Copa del Mundo esto. Burdell, Anders, Renault, Tanguy, Henniger. Otra vez. Salen dos veces. Supongo que lo tengo seleccionado algo mal en algún sitio. ¿Dónde estás, Matín? Aquí sale el buscador. No. ¿Dónde era? Aquí. Este buscador es para localizar qué. A ver si me deja buscar a Matín. Live tracking. Aquí. Uy, aquí. ¿Pero esto es de ahora o de cuándo es? Es que esto no sé. De las 3:15, 3:30. Me voy al X Contest. Lo siento. Uy, se ha dado la vuelta. Uf. Está en apuros aquí Matín, ¿eh? 2300. No ha conseguido ganar la cresta. Pues no sé. Se ha caído con respecto al resto. Y está aquí peleando por salvarse. Bueno, venga, que lo va a hacer, seguro. Y le ha faltado poco, porque la verdad es que tiene 2340 y la gente por aquí está con 2600 y pico y 130 sobre el terreno. Pues sí, le ha faltado poquito para pasar. Pero bueno, no le ha salido bien. Venga, a ver si remonta en Sacara Sur. Lo malo es que está rodeado de nubes, presumiblemente. Y no estará fácil remontar. Supongo que estará el equipo ahí dándole los consejos oportunos para lo que tenga que hacer o lo que se encuentre por ahí. Pues nada, eso, tenemos este montonazo de pilotos aquí en la baliza que harán sus selfies y en algún sitio en Instagram, quizás el oficial, a verlo, pues publicarán las cosas. O quizás no. Pues viejo, 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 viejo. Viejísimo, viejísimo. Mira, esto sí es Esto es lo más parecido que vemos antes. Y ya. Como odio Instagram. La forma de hacer las cosas. Me gustaría pararlo. Supongo que en breve meterán otra imagen de otro. Entonces, bueno, pues enseguida les veremos ya salir después de la firma y enfocarse en la próxima. Vamos a ver un poquillo qué pasa con la gente de atrás. Lo que ya no sé es qué usar para mirar. A ver, quizás puedo usar el oficial sin cargarlo mucho. Vamos a ver. Ahí tenemos el live tracking oficial. Voy a cerrar cosas. Voy a intentar poner un poco todos, solo para saber dónde está la peña. Y quizás en la vista 2D. Aquí tenemos. Mira, tenemos por ejemplo a Yurai que ha pinchado. Aquí. Este otro no veo quién es.
Como no puedo hacer clic. Ah, qué incómodo es esto. A ver, lo voy a intentar ver aquí como si fuera 2D. Aquí. Pues este es Yurai y Ondra. Prochaska. Por aquí tenemos a Sebran Warren. Recordad que Sebran fue el último en la prólogo y tendrá que esperar mañana 5 horas y pico para salir. Aquí tenemos a esta banda. Y pregunta a Martín por la línea interna si esta zona es redespegable. Pues lo voy a mirar. Veo que el equipo no responde de momento. A 2350. Supongo que se refiere a si es redespegable. A ver. Esto lo voy a hacer mucho, ¿eh? Saltarme a ayudarle y tal y cual. Voy a ver dónde está. Lo intento mirar. A ver si los compañeros de allá responden, pero lo intento mirar yo también. Vale, ya están mirando los compañeros, así que yo me quito de en medio. Le confirman que es despegable y aterrizable, o sea que está fuera de la zona de restricción, que es lo que es importante saber. Sí, se ha metido en una zona. Bueno, pues por desgracia hoy va a perder bastante la cabeza de carrera. No es un drama, puede arreglarse más adelante, pero bueno. Bueno, yo estaba haciendo un repaso de atrás hacia adelante antes de que se me quedó colgado el navegador. Ahí. Los últimos puestos. Que cosas también de que están en la carrera, ¿eh? Pues tenemos a Sebran, como hemos comentado, o como he comentado. Ya se está quedando colgado esto. No puede. No puede con su alma el. Madre mía. Bueno, pues ya veis. Fuera. Mm, Pues tiraremos con esto. Ya que la aplicación de Red Bull es una mierda. Pues aquí habrá los que haya. No están todos, pero bueno, para hacernos una idea por lo menos, sí que habrá. Entonces tenemos a Sebran aquí bastante atrás, bastante lejos. Después, un poco más adelante, está Benedict, Davide Sassudeli, que se ha atrasado muchísimo porque hace un buen rato estaba en cabeza. Y Yubei, el chino. Un poco más abajo, un poco más al sur, quiero decir, tenemos pues a Erlend y a Matin, que está intentando salvarse, está todo muy nublado, muy tapado, y la ha liado un poco metiéndose aquí. Bueno, que igual no tengo más remedio, que no vayamos de listos, o no vaya yo de listo, por lo menos. Bueno, luego tenemos a Jer
Shide, el estadounidense, que también está un poco ahí en una zona un poco complicadilla, teniendo en cuenta que está casi lloviendo en todas partes, ¿eh? Patrick Harvey Collar y Samuel Tanner, bueno, están altos, están a 3000. Por aquí tenemos a James Elliott, pero no tiene track. O sea, no tiene track desde hace 8 minutos, 5 minutos. Shane Tyke. Y esto no sé lo que es. Veo a 33 minutos sin track. Es un Lars Mestetter que no es el de verdad, evidentemente. Es más, lo voy a quitar para que no nos líe. Y por aquí ya tenemos los que están en la baliza. Tommy Frederick, bueno, un montón de pilotos que han hecho y ya han salido a pata para arriba. A ver a qué velocidad van. Aquí tenemos velocidad. Bueno, 27 por hora, está claro que no. Eso seguro. Pero bueno, ya nos dice cosas, ¿no? Está Simon, Christian y Maxime Pinot. Ya están atacando Sexten. Son las 4 menos 10 aquí en mi pueblo. O sea que en teoría en 2 horas y poco deberían hacer la baliza, más o menos. Bueno, 2 horas y poco, quizás más, que hay que salvar desnivel. A ver, está pidiendo información el rey Alan, por eso me cambio, ¿vale? ¿Dónde está Martín? Bueno, estoy callado porque estoy escuchando, ¿eh? Está Martín en situación complicada porque está diciendo pues, que ve delante la lluvia que vemos aquí. Y entonces está preguntando a ver qué hace, si aterriza arriba o espera. Claro, todos se van esquivando la tormenta. Pues eso, que al sur tiene la lluvia y justo pues tiene problemas. Tendría que volver a donde había venido. O sea, aquí cuando ha escogido irse hacia el este, igual la lía un poquillo, tiene que haberse mantenido en la cara oeste. Que es por donde han ido todos. Todos han ido por la cresta, gratis, o medio gratis. Pero bueno. Bueno, luego volvemos con él, a ver qué hace. Mm, ¿Directos? Nada, ¿no? Nada. Pues nada. La que sal triunfa. Han intentado hacer un directo que tiene 500 visualizaciones, ya duró un minuto, pero son 500 visualizaciones de nada. No lo voy a poner porque no es nada. Aquí, no sé, igual en cualquier momento le vamos a aterrizar a Matín. Por esta zona, que es una opción, ¿eh? Aterrizar, esperar a que pase el chaparrón y luego volver a salir. ¿Por qué no? Son casi las 4 de la tarde, o sea que es perfectamente factible eso. Lo malo es que tiene aquí nubes, voy a quitar un momento la alarma, o sea, tiene laderas bastante altas, 2400, que para ganar el valle hacia Sexten, pues lo tiene un poco complicado. Bueno, pues no sé qué contar, porque ahora entramos en una fase un poco tonta, porque claro, está por un lado todo lo que está en el suelo, esto para seguir es un poco aburrido, ¿no? Evidentemente. Y lo que
los que están llegando volando a la baliza, pero como no tenemos imágenes, no vemos nada de nada. Perdón, estoy haciendo cosas a la vez. Bueno, está difícil transmitir esto, la verdad. Bueno, me ha pasado unas imágenes por WhatsApp llegando a la baliza. Yo no las he visto aún, ¿eh? Las voy a pinchar. Por lo menos las tenemos algo. Están en riguroso vertical, como es tradición. Pero bueno, los voy a poner. Ahí va. Qué pasada, como han llegado todos juntos. Una carrera de descensos esto. A ver quién baja antes. Joder, va a entrar derecho a la diana. Que se quiten, dice la gente. Quitaos, quitaos, que voy. ¿Este es Team Alonji? ¿Era? Parece que sí. Bueno, pues gracias a Javi Cacheiro que me ha pasado esto. Por lo menos nos llegan imágenes de algún sitio, ¿no? Menos mal. Porque si no, estamos aquí a ciegas. Bueno, pues ya seguirán entrando. Tenemos amigos que están por ahí. Mira, por lo menos de Instagram oficial de Red Bull. Vale, pues entonces entiendo que si entro al Instagram oficial de Red Bull conseguiremos ver algo. ¿O qué? El Instagram, no sé, estoy intentando acceder a lo de hoy. Until the prologue. No. Yo de verdad no sé cómo entrar a esto. No entiendo Instagram. Las stories quizás. Vaya rollo. Hi everyone. Servus. No. Bueno, aquí no me manejo bien. Lo siento. Bueno, a ver si funciona el track también a estos, claro, porque ahora se van a meter la montaña. Ya van. Mira, ha escogido diferente ruta Maxim que los otros. Aquí está, ¿veis? Este camino, esta senda, va Maxim. Mientras que Simon y Christian van por esta otra. Que, bueno, al final confluyen.
Supongo que en algún momento bajan a la carretera, estos de abajo, el otro igual va por la senda. Ya veremos. Nos queda un buen pedazo hasta la baliza. Aquí se pintan las sendas, entonces supongo que irán por esta ruta que vemos aquí, por los lagos y hasta arriba, me imagino. Bueno. Ah, es verdad, el canal de Red Bull de Xal, se me olvidaba. Se me olvidaba que lo tenemos, sí, gracias, Javi. Ya lo tengo, pero justo, justo se me había olvidado que lo tenemos por aquí. Y ahí se publican muchas cosas de la carrera. Voy a entrar al canal, que también podéis entrar vosotros. De hecho, os voy a compartir la dirección ahora mismo. Esta dirección que veis aquí la pongo en el grupo, ¿vale? Por si queréis seguirla vosotros por vuestra cuenta. La pongo en el chat. Ahí tenéis. Así, si veis que publican cosas, pues me avisáis. Por algún motivo esto censura los enlaces, por lo visto. No sé qué hacer para que no los censure. No veo aquí nada al respecto. A ver, la configuración. De gestión, terminadas, comentarios activados, moderación, ninguna. Mensajes en chat, ninguna moderación. A ver si ahora permite mandar las URLs. Intento ver cómo entrar al canal este, pero no me deja. Maldita sea. Joder. Bueno, voy a intentarlo en otro sitio. Porque por lo que sea no me ha dejado. Estoy intentando acceder al WhatsApp, al canal este que publican cosas de la XALT. El que está Ágata. Vale. Ya lo tengo ahora. Ah, claro, es que es un canal. Yo estaba entrando en chats, qué idiota. Vale, vale. Bueno. Ahora ya voy a donde hay que ir. Los canales. ¿Dónde están los canales? Chats. Aquí. Bueno, Martín ha aterrizado. Parece. Intento ir al canal, pero no sé si es que con la aplicación de Windows no se puede ir, o yo soy idiota, o qué pasa. Pero no consigo entrar al canal de aquí Salps. No sé, bueno, pues lo hago por web. Comunidad. ¿Dónde coño estás? Aquí. Vale, lo que pasa es que parece que la aplicación de Windows no deja. Entonces está esta otra. Bueno, pues aquí vamos a los canales. Google XALS. Además lo tengo con pin. Y aquí podemos ver cosas. Vale, pues encima de eso, los primeros han llegado con buen tiempo. O sea, con buen tiempo. Es decir, lloviendo, enseguida se ha puesto a llover.
Este es el vídeo que habíamos visto, que nos ha pasado Javi, Ocheiro. Y aquí la chapa de este hombre. Y bueno, pues eso, van publicando cosas. Estaré un poco más atento a esto, que estaba despistado del canal. Además tenemos imágenes, fotos en vuelo y tal y cual. Vale. Venga, ya estaré más al tanto de esto. En fin, esto es el live track en el Chrome. Vaya truño de retransmisión me estoy cascando. No sé, los que estáis allí en el sitio, sí que podéis pasarme cositas para que ponga aquí, porque claro, con este panorama lo tengo complicado para hacer retransmisión de nada, la verdad. Vamos a ver qué le pasa a Martín, qué hace. Pues eso, aquí tiene toda la pinta. A ver, 2050 sobre el suelo. 6 minutos sin track, por lo tanto, suponemos que ha aterrizado allí. No sé si en la oficial se verá algo, lo dudo, como siempre. Pero bueno, vamos a verlo por si acaso. Aquí está. Sí, sale aterrizado en esta ladera. Bueno, pues nada. En cuanto a la meteo, voy a volver a activar el radar. A ver. Bueno, menudo chaparrada que tiene. Le va a pasar ahora un chaparrón de lo lindo. Así que, bueno, pues muy mala suerte en ese aspecto. Pero claro, aquí veo gente que les ha pillado esto, les ha pillado en todo el medio, ¿no? Parece. De toda pinta. Bueno, pues sí, mala suerte. Ya veis, ¿no? Al final son pequeñas decisiones que te hacen liarla. Que lo que he dicho, ¿eh? Que el cambiar de ladera no sé por qué ha sido. Pero bueno, que no podemos hablar sin por hablar. Así que bueno, pues Matín, pues que espere, que pase la lluvia. Vamos a ver en el Windy esa lluvia. ¿Cuál es? Todavía es esta de aquí. A ver qué pinta tiene. Vale, esta es la evolución. O sea, aquí vemos el real, en blandito, en flojo. Pues eso, aquí vemos que en principio debería irse hacia el este. Pues claro, igual aparecen más lluvias, ¿eh? Y que esa es otra. Pasa la lluvia, pero luego hay que volar. Hay que salir de volando. Eso no es fácil. Vale. Pues, ¿qué podemos ver por aquí? Vamos a ver que, desde luego, han tenido mucha suerte los primeros. Bueno, suerte, o entre comillas, porque han aterrizado. No llovía, ya hemos visto en el vídeo que no llovía. Ahora sí llueve en la baliza. Los que vengan por detrás, pues van a tener un par de problemas. Shane, bueno, no tiene track. Este tampoco tiene track. Hay varios que no tienen track, posiblemente es porque han aterrizado por la lluvia. Es muy probable. Y bueno, Matín ha aterrizado seguro, ¿eh? Se le llama por radio por el sello, pero no tendrá cobertura ahí, así que no llegará el sonido. Pues bueno, a esperar. Tiene un mecanismo la carrera que si has tenido un accidente se avisa de una manera concreta, con una aplicación y tal, e incluso por satélite. O sea que aunque no tengas cobertura de móvil, tienes cobertura satélite para pasar. Mira, fijaos, aquí está Yurai Koren a 3500 nada menos. Pone su track, a ver qué va a hacer ahora, porque tiene delante el chaparrón. Recto no puede ir. Aunque bueno, el track sale como que va derecho por él. Veremos lo que hace. De los otros que siguen en vuelo, Benedict, David de Sasudeli a 3100 y pico, 3000 también, 3100 y pico.
Por aquí tenemos a Yubei, el chino, 2400 y pico. Y bueno, Sebran por atrás. Sebran, la verdad es que tiene una situación muy mala de cara a la eliminación. Porque claro, si mañana tiene que salir 5 horas más tarde, hoy presumiblemente se quede por estos valles, quizás aquí, no sé, depende de lo que trinque. Va a poner su track, a ver cómo va. Bueno, fijaos lo que ha tenido que hacer. O sea, ha venido hasta aquí, no ha podido cruzar, no ha podido saltar y ha tenido que darse la vuelta. Y ahora está aquí, pues intentando remontar con paciencia. En estos casos, quizás una solución es aterrizar si se puede, ¿eh? Que soy muy. A ver si vamos a poner satélite. Si se puede aterrizar, claro. Coger la mochila al hombro y pasar al otro lado. Eso sería una solución. Pero claro, es lo de siempre. Desde mi silla aquí está chupado todo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer Sebran. Volverse para atrás un montón de distancia. Y de momento está en vuelo. O no, porque aquí dice 2 metros sobre el suelo. Es fácil que haya aterrizado ya. Sí, ha aterrizado. Todo este menú es porque ha aterrizado aquí. Y a ver cómo suele. Decía que está en una situación complicada, porque claro, mañana sale 5 horas más tarde y el martes a las 8 de la mañana es la primera eliminación. Entonces, pues sí, es difícil que no sea el eliminado. Ya veremos, ¿eh? Mañana igual pega un vuelazo, una remontada de la pelea y adelanta a otros, que no es raro. Ha pasado otras veces y bueno, pues es como es el Hike and Fly. Bueno, pues mira, ahora se ha actualizado el radar meteo y telita. Telita de la buena. Yurai no sé muy bien dónde va, pero según esto va derecho al tormentón. Bueno, me imagino, o sea, cuando vemos el radar, seguramente esté más al este ya que Yurai, que Durifuk. Seguramente esté más al este y lo que estamos viendo no es exactamente la realidad. A ver, el Windy, como dice que está la cosa, hace 2 minutos. A ver que me ubique. Tenemos la población está Toblach, Santa Magdalena, Santa Magdalena y Toblach. Bueno, es igual. Lo que estamos viendo en el Windy ahora es lo mismo que vemos en el X-Contest. O sea, esto es fiable, es reciente. Pues eso, Matina a capear el temporal, que le va a pasar un tormentón ahora por encima. Y bueno, pues a ver. What happened to Sebran? Está preguntando Olivier Lentem. ¿Qué le pasa a Sebran? Voy a intentar responder en inglés, ya que me lo he preguntado en inglés. Mi inglés es patatero, pero bueno. It seems Sebran tried to cross this range, but he didn't take the altitude enough to cross to the other side. One option could be to land there, but finally he decided to fly back to the previous range, and now it seems he has landed. I think he's okay because this track means that you have been stopped in that zone, so maybe he's okay. And probably he's waiting to the rain to pass that zone or thinking what to do. Bueno, que lo digo en castellano, que lo que he dicho es, pues eso, lo que he comentado antes, que intenta cruzar la ladera, no ha podido, entonces ha tenido que volver para atrás y bueno, pues quizás esté lloviendo ahí donde está él y estará esperando a tiempos mejores. Me sorprende que haya gente siguiendo esto en idiomas que no son castellano, pero bueno. Bueno, aquí tenemos a este Yurai, que seguro que no está cruzando el tormentón, porque lo que vemos aquí ya estará más al este, casi seguro. Así que, bueno, la verdad es que lo ha hecho bien. O sea, al final ha sido paciente, ha remontado, ha cogido un alturón y va a poder cruzar. Y no va a llegar tan tarde respecto a los otros. Si es que puede llegar volando, claro, porque a ver si esto se ha ido a la derecha o qué pasa con ello. Bueno, pues aquí vemos cómo van estos de la cabeza.
Voy a quitar el rain alarm un momento, o sea, la lluvia, para que se vea bien. Entonces están Christian, Simon y Tommy, Frederick, vaya caballitos trotones, todos ellos. Y detrás Maxim, casi al lado. O sea, esto es un empate técnico. Haciendo esta parte, luego recordemos esta parte, cuando vas a hacer la ferrata, claro, evidentemente el del equipo, el piloto no va a llevar el equipo de ferrata, que es obligatorio para hacerlo. Entonces será su asistente, en el caso de Matín será Aner, el que lleve esa ferrata, que lleve equipo para los dos, porque le acompañará a cruzar la ferrata. Y con esto es lo mismo. Ahora tendrán a alguien que va con ellos pateando, llevará agua, llevará víveres y tal y cual, y subirá con ellos hasta la ferrata. La ferrata está a 2600 y pico, o sea que tienen un ratito. Todavía tienen pues 1200, 1100 metros de desnivel, más la distancia, o sea que tienen un buen pedazo para hacer por aquí. Yo estoy mosqueado aquí con Yurai. A ver qué tal. Aquí aparece que ha ganado la cresta con 300 metros. Y aparentemente está en un sitio cómodo, salvo por el pequeño detalle de esto, que quizás haya pasado ya hacia el este. O sea, probablemente la tormenta esté encima de Matín ahora mismo. Y le esté cayendo la del pulpo ahora mismo. No sé cómo se dice en inglés. Caer la del pulpo. Aquí, mira, por ejemplo, James Elliot está aterrizado. A ver si ha hecho barrena o algo para aterrizar. Mira, aquí se ha dado la vuelta claramente por la tormenta. ¿Veis? Se ha ido al sitio que no le conviene en absoluto, pero no tiene más remedio. ¿Qué pasa? Si te metes en la tormenta, aparte de lo peligroso que es con la vela mojada, la organización fácilmente te penalizará. O sea, y no compensa. Se trata, como organizador lo digo también, se trata de no incentivar esas burradas. ¿Eh? Se han hecho durante estos años, pero ahora los organizadores estamos en esa idea de no, penalizar al que hace cosas que son demasiado arriesgadas y demasiado locas. En una carrera como esta, en la que em, no puedes parar la manga, tiene que decir los pilotos, pues lo que hay que hacer es asegurarse de que no hagan locuras. De eso va el rollo. ¿Mm? Entonces, bueno, pues esto es lo que ha hecho James Elliot, que se ha dado la vuelta claramente. Y ahora es posible que veamos en Yurai Koren algo similar. Porque a donde va, bueno, igual ya se ha pasado la lluvia. Bueno, a ver lo que hace. Bueno, pues eso, mala suerte para Matín, ¿eh? Iba muy bien. A ver, sigue yendo bien, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos. Pero bueno, se ha quedado ahí atrás. Vamos a ver las posiciones en carrera. Ahora está el 26, aparentemente. Y espera, voy a quitar esto. Más que encordiar. 1195. En línea recta del primero está pues a 30 kilómetros. A 20 kilómetros, perdón. A 20 kilómetros en línea recta. Lo malo es que, claro, tiene que cruzar todo esto. Vamos a usar las herramientas estas que da en la aplicación. Por lo menos para utilizarlas ya que las tiene. ¿Dónde estaba este? Vamos a poner desde aquí para ir a la baliza. Epa. Pues esto es el panorama que tiene, es esto, ¿no? Está aquí, a 2000. Lo que tiene delante es el valle este. Luego tiene estos picos de 2400 casi, delante. Una cresta, otra subidita hasta 1800. Eso en línea recta, claro, no tienes por qué hacerlo en línea recta. Y la baliza a 1300 y pico. Mira, nos dice David Alonso, no sé por qué preguntas en inglés, David, pero no hace falta, ¿eh? Esto es en castellano. Gracias, Pablo Herculano. Saludos. Bueno, voy a borrar esto ya. Y lo quito. Bueno, nos dice que Sebran tiene 5 horas de penalti. Vamos a verlo. Aquí está. Info. Ah, vale, no. 5 horas de penalti. Vale. Perdón. He llevado yo a confusión. No tiene 5 horas de penalti.
de penalización. Lo que tiene es 5 horas, bueno, sí es una penalización y es por llegar en la prólogo tarde. Voy a ir a la web de la Xalp para aclararlo esto un poco. Vamos al resultado de la prólogo. Prólogo, aquí. Vamos a verlo aquí, que se ve más claro. ¿Dónde demonios está el resultado? Quiero ver el resultado de la prólogo. Eh, a ver. En algún sitio estará, ¿no? El resultado aquí. Find total. Gol. Yo no quiero saber cómo era la prólogo, quiero ver el resultado. Lo siento. Quiero enseñaros esto con los datos correctos, pero no lo consigo. Igual en las noticias. Noticia de la prólogo. Aquí. Bueno, aquí. Bueno, aquí están los resultados de la prólogo. Entonces, Maxime Pinot tardó 3 horas 48. Seb Warren tardó 8 horas 57. Eso son 5 horas y 9 minutos más que Maxime. ¿Vale? Entonces, las reglas dicen que, bueno, lo dice aquí. Bueno, lo dice aquí, pero es así. Que tienes que añadir este tiempo que tienes de diferencia con el primero de la prólogo a tu tiempo de descanso obligatorio de mañana, del lunes. Eso quiere decir que si tú pensabas ponerte a andar a las 6 de la mañana, tienes que esperar hasta las 6 más 5 horas y pico, ¿no? Y la diferencia que he dicho, ya no me acuerdo cuál era, 5 horas y 9 minutos, pues tienes que esperar a que pase ese tiempo. Entonces, en vez de salir a las 7 de la mañana, tienes que salir a las 7 más 5 horas y 9 minutos, o sea, a las 12 y 9 minutos. Sebran Warren mañana no podrá salir antes de las 12 y 9 minutos o de las 11 y 9 minutos, según cómo haga el periodo de descanso de esta noche. El periodo de descanso es obligatorio 7 horas para a la noche, de las cuales 5 horas tienen que ser lo que hay entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Las otras 2 horas las puedes repartir tú como quieras. Puedes hacerlas desde las 9 de la noche hasta las 11, o sea, sería un descanso de 9 de la noche a 4 de la mañana, o las puedes hacer al final, por ejemplo, de 11 de la noche a 6 de la mañana. ¿Vale? Entonces, mañana Seb, si quiere empezar a las 6 de la mañana, tendrá que esperar 5 horas y 9 minutos más. Esa es la razón. Pero no tiene penalización de hoy, ¿eh? Bueno. Esto es, bueno, lo podéis ver en las normas. Aquí en la web tenéis las reglas de la carrera. Aquí está. Entonces, si busco rest period, mira, aquí está. Bueno, cuando tienes una penalización, hay que añadir la penalización al tiempo de descanso obligatorio. ¿Vale? Y lo que yo estaba buscando. Bueno, esto es lo que os decía de los tiempos. Bueno, lo voy a traducir para quien quiera verlo en castellano. Pues tiene que descansar mínimo 7 horas entre las 9 y las 6 de la mañana y periodo mínimo de descanso entre las 11 y las 5. O sea, esas 5 horas tienes que estar parado sí o sí. Ya sabéis que en la Xalp, cuando descansas, al día siguiente tienes que empezar como mucho a 250 metros donde acabaste el día anterior. Esto es justo lo que acabo de decir. Y si ignoras, bueno, con el Night Pass puedes ignorar este descanso. Cada piloto tiene un Night Pass y los 3 primeros de la prólogo tienen 2 Night Passes. El Night Pass se tiene que anunciar que lo vas a usar antes de las 8 de la tarde del día que lo vas a utilizar. Y luego si lo anuncias y no lo has usado, pues se pierde a las 24 horas. Lo has perdido, no lo guardas. O sea, tú anuncias que vas a usar el Night Pass y no lo usas, pues nada. Venga, vamos a ver un poco
el WhatsApp, que me dice que hay más noticias. Gracias. Venga, vamos a ver lo que dicen las noticias. Hago una pausa publicitaria. Esto de aquí no se puede quitar, esta mierda de la izquierda. Bueno, aquí lo que viene a decir con esta imagen, pues eso, que Sebran, pues que había escalado hasta 4300 en térmica, pero que no ha conseguido pasar por 100 metros y ha aterrizado en una zona que no se puede aterrizar y no se puede despegar. Esta zona donde ha aterrizado, no me había fijado yo, es verdad, es prohibida. Entonces, bueno, eso, que había vientos, ¿no?, de térmica, tormentas y todo esto. Y el plan, pues esperar mejores condiciones para para volar y, y bueno, pues a ver qué puede hacer. En esta zona no puede despegar. Lo que ya no sé si puede o no aterrizar. O sea que no estoy seguro de qué pasa por ahí. Vale. Bueno, pues eso. A ver cómo le va al hombre. Un tío muy majo, además, ¿eh? Ya os digo que en la X-Peer el año pasado, en el día previo al final, en el penúltimo día, tuvo que andar de noche porque se perdió en el monte y tal. Y todas las normas decían que, pues que tienes una penalización por moverte fuera del tiempo. Es una norma que la vamos a cambiar porque la penalización es demasiado grande. En este caso se le penalizó con 6 horas, creo, o un día entero, no me acuerdo bien. Total, que él decidió que, vale, bien, apago el tracker, acabo aquí la carrera, pero yo me voy mañana andando hasta el gol. Se cascó 70 kilómetros de pateo y llegó a gol. Y los de la organización fuimos a recibirla, aunque no era un gol oficial, no era una meta oficial, pues nos pareció bonito gesto por su parte y se lo correspondimos, ¿no? Le dimos sorpresa, además, estábamos escondidos cuando llegó, fue un momento muy chulo, la verdad. Por eso tuvo los arrestos de hacer la carrera, o sea, si acabara el año pasado a 20 la X-Peer, pues este es el 21 extraoficialmente. Bueno, por ahí estaba hablando de lo del prólogo y aquí está, ¿vale? Los que no terminan el prólogo, no se dio el caso, tenían que añadir una penalización de 24 horas a lo de mañana. Y los que terminan, pues lo que dice ahí es eso, lo de las diferencias. Si terminas una hora después del primero, pues tienes que empezar una hora después del final del periodo de descanso obligatorio. Y luego lo del Night Pass. Vale. Luego también está añadido una cosa, esta norma, que es que siempre tiene que tener el GPS encendido, incluso de noche. No puedes tenerlo apagado en ningún momento del día. Siempre el GPS está en marcha, el live tracking. Así que, pues eso. Bueno, ya no sé dónde estoy siguiendo esto. Aquí. Bueno, parece que si el live track lo dejo con pocos pilotos, pues por lo menos no peta. Ahora no sé lo que tengo. Vamos a ver Matín también qué hace. De momento lo tenemos. Ah, bueno, mira. Se mueve. Se mueve. Ah, no, hace 28 minutos que no se mueve. Esto es cuando ha aterrizado allí. Se ha dado la vuelta y ha aterrizado. ¿Y qué hace el amigo Durifuk? Yurai Konein. Yurai, que también estuvo en la X-Peer. Lo tengo perdido. ¿Dónde estás? Jared. A ver, Juraj. Ah, aquí. Pues lo tenía delante. Bueno, pues suponemos que ha pasado la zona esa y ahora pues habrá pasado esta otra y tendrá la suerte quizás de llegar volando hasta la baliza. Tiene toda la pinta. O no, ya lo veremos. Todo dependerá de lo que sea esto, cómo se esté moviendo este chaparrón. Voy a poner el Windy a ver si nos da una pista. ¿Dónde está Sexten? Que no lo veo. Me he perdido. Me he perdido mucho. Ah, aquí. Sexten. Aquí está. Bueno, pues quizás haya pasado. Te cuenta que el radar lleva un pequeño retardo y tal. Pero bueno, lo que sí está claro es que dentro de media hora eso ha pasado. Pero es que viene otra.
Viene otra vuelta de agua. Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy a hablar un momento con el equipo. Voy a silenciarme un segundo, ¿vale? Vale, ya he vuelto. Ya estoy aquí. Bueno. Estoy escuchando, por eso estoy un poco paralizado. Vale, bueno, pues eso, que está bien, aterrizado perfectamente y que cuando pase el chaparrón subirá 200 metros más y hará un planeo al valle, a ver si lo consigue hacer antes de que llegue la siguiente, la siguiente tormenta. Bueno, de momento el equipo no puede contactar con Matin porque estará sin cobertura en esa zona. Vale, bueno, vamos a volver con estos que están en cabeza. Subiendo ya a la pista, 1600 metros de altura. Se ha parado No, se habrá quedado sin cobertura. Sí, 4 minutos sin cobertura. Simón, están juntos. Seguro que están juntos. Porque estos ya te digo yo que no se van a descolgar unos a otros, ¿eh? Sobre todo cuando no es durísima la subida, es cuando no es vertical, que es lo que marca más diferencia. O sea, será empinado, seguro, pero no será vertical como la de la salida esta mañana. Se supone. Y de los que ven después, a ver si pueden volar. Tiene huevos que tengamos que estar mirando esto, ¿verdad? Aquí hay un montón de gente que salen parados en la baliza. Me sorprende que con el rato que llevan ahí salgan parados. Porque llevan un buen rato, ¿no? Ah, mira, no, es que son. Vale, vale, ya sé lo que pasa. Esto es el track anterior, el de Maxim de antes. El que había hecho. Y como ha aterrizado, ha iniciado un track nuevo. Que es este que estamos viendo. Entonces, yo estoy siguiendo gente, pero aquí hay muchos más tracks. Lo que pasa es que tengo puestos los equivocados. Ahora pondré los buenos. El de Martín lo dejo. Entonces ahora sí, aquí veremos la gente, ¿ves? Aquí están estos 3, 4. Que les pongo el track. Christian, Tommy y Maxim. Uy, ¿esto por qué se me ha ido ahí? Por detrás se supone que está Simon, pero estará con ellos seguro. Aquí no hay track de Simon. Marcus Anders, que ha escogido una ruta diferente. No sé si es más larga o no, pero quizás tenga menos cuesta o yo qué sé. Y luego un hueco bastante grande. Claro, estamos viendo solo los que tienen X Contest, no todos. Entonces, tiene la fiabilidad que tiene esto. Bueno, vamos a ver Durifu qué se cuenta. Sigue en vuelo. Y te pinta que va a hacer la baliza volando, ¿eh? A ver, esto cómo estará realmente. Porque Shane Tyke, a ver el track. Mira, aquí Shane ha tenido que barrenar. Ha tenido que bajarse. ¿Veis? Este track así tan
tan rarito es que nada, ha decidido bajarse, evitar la lluvia. Seguro que algo se ha mojado. Y de hecho, bueno, está aterrizado. No es lo que quería, evidentemente, pero es lo que hay. Y por aquí, esto es viejo y Yard también es viejo. Matin de momento no se mueve, en el X-Contest al menos. ¿Y este quién es? Ah, Yubei, el chino, que también le ha pillado la lluvia. Ya tengo aterrizada a 1400. Así que bueno, está el panorama complicadillo. Sebran, por otro lado, a ver si estos han aterrizado. Sí, está ahí, todavía parado. Y nada más, os puedo enseñar con lo que tenemos. Voy a aprovechar 2 minutos para hacer algo de seres humanos. Ahora mismo vengo. Bueno, estoy de vuelta. No sé, echad un vistazo por las redes sociales y todo esto, a ver si veis algo que podamos publicar, para que no sea tan aburrido esto. Porque, bueno, aburrido, a ver, en parte porque no puede volar la gran mayoría o porque ya no necesitan volar los que han llegado aquí. Y aburrido también, pues porque no hay mucha chicha en las redes sociales de la casa. Seguimos sin tener un vídeo en directo de nada, ni en diferido. A ver, voy a ver si en diferido hay algo por lo menos. No, no veo nada. Entonces, pues bueno, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? No sé si en el... Mira, ahora sí que veo... Bueno, tengo unos cuantos vídeos por lo menos de los de la casa, de nuestros compañeros que voy a poner por aquí. Ahí. Manda Tuti. Son llegadas de gente a la baliza de Sexten. ¿Qué nos pasa a Tuti? Tuti, uno de los integrantes del equipo de Matin. Wahnsinn! Voller Pulver in den Schatten. Ja, wow, Alter! Jawohl, schon 1, 2, 3, 4, 5, 7 Plätze gleich hier in Sechsten. Wahnsinn! So, Uy, perdón.
¿Cómo dice a la gente esa parte? Lo que hemos visto antes, otra toma. Es emocionante verlo ahí. Mira, la alfombra roja, ¿eh? Qué pro. Fijaos cuando llega esto es que la meteo está cerrada, pero con todo aterriza en seco. En cambio, un cuarto de hora después, vaya bien. Qué cabrón. Hombre, aquí está Aner, el equipo de Matín. Ya he visto que llega más masiva, ¿eh? Gracias, Tupi. Menos mal. Menos algo. Bueno, tendrá que desenredar un poco de cordinos. Vale, baño. Captain. Bueno, pues eso tenemos. Y... ¡Ay! Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo retomo. Vamos a ver un montón de peñas. ¿Tendrán alguien arriba en directo hoy? Aunque si no lo han tenido en un sitio cómodo, que es abajo, no sé si arriba va a poder ser. Pero bueno. En fin. Vamos a ver si os puedo poner algún vídeo más que me han pasado. Me han pasado unas cuantas cosas. Echas un vistacillo antes. Eran llegadas a la primera baliza. Ahora me ha pasado otro. Echar un vistacillo. Bueno, un poco para que veamos un poco el panorama que hace, que tenemos meteo, que creo que nos va quedando bastante claro. Está el día asqueroso. Ahí va. Esto nos lo manda Felipe también del equipo de Matín. Toma, Íñigo, si te interesa, aquí estamos nosotros. Café. Si tú estás aburrido, imagínate nosotros. A ver si puedes despegar a Machín cuando se pase la tormenta y a ver hasta dónde puede llegar de planeo. Nosotros estaremos por aquí esperándole. Bueno, Nerea y Felipe del equipo de Matín.
Pues nada, yo recibo vídeos y lo pongo antes de saber lo que son. O sea que si alguien me mete una burrada, la voy a poner yo por aquí. Me temo. Es lo que tiene que estar a mil cosas, sino que al final pues puedo meter la pata. Es muy fácil meterla, de hecho, la pata. Bueno. Bueno, eh, seguimos viendo a ver. Me preguntaba alguno por ahí que a ver por qué estoy mirando el X-Contest en vez del oficial. Bueno, pues es porque el oficial no va muy fino cuando empiezo a meter gente. Se me queda muy colgado en cualquier navegador, además. He probado unos cuantos, pero bueno, vamos a intentarlo un rato. Venga, vamos a ir. Mira, Duragoitia como ha remontado, ¿eh? Tanguy, Canel, Shuk. Vamos a meter todos los que están aquí juntos. Remy Burdel y hasta Marcos, Jean de Violet, Nicola Donini, el tal Maurer este y Gabriel. Venga, ya meto a estos dos también. No, estos dos están ya. Bueno, los meto, vemos que están ahí. Que están Tanner y Patrick, Harvey Collar. Tanner, que es Samuel, que es rookie también este año. Podemos ver un poco también de quiénes son esta gente, ¿no? Ya que está la cosa paradita. Vamos a ver un poquillo. Voy a quitar gente para que no se me quede colgado. Vamos a poner a los top 10 de momento. Bueno, por cierto, aquí en los puntos que estamos viendo, no solo meten los puntos de Live Track que pueden mandar con GPS, o sea, perdón, con telefonía móvil terrestre. En teoría también incluyen los puntos que mandan por telefonía móvil satélite. ¿Vale? Entonces, terrestre tendríamos un punto cada segundo. Con el otro sistema que tienen es un punto cada 20. Y luego con satélite, en principio, es cada 2 minutos un punto. O sea, siempre deberíamos saber dónde está la gente, como mínimo cada 2 minutos. Con el InReach, concretamente, que es equipación obligatoria de la carrera. ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, qué gente, vamos a ver cosas de la peña. Así animamos un poco esto. Tommy Frederick. Bueno, 2 carreras lleva ya. Antes de esta es la tercera. Lleva 10 años volando, nada más. 200 horas por año. Bueno, el equipo que lleva, aquí tenemos es austríaco, nacido en 2001, 16 de mayo de 2001. O sea, 23 añicos. O 24 añicos, nada más. Recién cumplidos, nada más. Aquí tenemos pruebas en las que ha participado. No veo, o sea, está un poco raro esto, ¿no? Porque es como que faltan las preguntas, ¿no? O me lo parece a mí solo. O sea, parece formato de pregunta-respuesta, pero no veo las preguntas. Bueno, en algún sitio tiene que estar la entrevista completa. Esto lo veo mal. Quizás tengo que entrar a otro sitio, no sé. Bueno, pues nos tenemos que inventar las preguntas a las respuestas. Si alguien ve dónde está el enlace que se vea bien, me lo decís, por favor. Vale, de Matín tengo información que está subiendo la GR. Ha mandado un SMS usando InReach anunciándolo porque está sin cobertura. ¿Dónde está? Bueno, pues este era este tal Tommy Friedrich. Simon. Aquí tenemos a Simon. Lleva también 10 años volando. 300 horas al año voladas. Casi nada. Los
éxitos que tienes más interesantes, pues eso, la Red Bull Axal 2017, el quinto. Fijaos, ¿eh? Sexto en el 19, tercero en el 21. La Border Race ganó en el 2015, 16 y 2020. La Dolomite Superflies, cuarto en el 2022. Y la Xpear 2022 cuarto, aquí falta un resultado. Xpear 2024 primero. Está claro que no lo copió y pegó. Pegó los viejos, pero no los nuevos. Y luego estas son las montañas que tienes en su haber. ¿Cuál es tu asistente ideal? Dice que sabe cómo voy a actuar en situaciones extremas y que me va a ayudar a hacerlo mejor, a sacar lo mejor de estas situaciones y algunas veces mm, cuando necesito que me empujen, ¿no? Que me animen y tal. ¿Por qué participas en la Crisal? Pues porque mola mazo. Esto no sé muy bien lo que es. La última edición está muy contento con su desempeño y que aquí viene mejor preparado incluso. ¿Qué es lo que te gusta? Pues supongo que la libertad de volar, de escoger tu propia línea. Esto es lo que decía Simon Oberrauner. Voy con un tercero y luego ya me freno. Este lo hemos visto, este también. Maxim. A ver qué dice Maxim. Maxim Pinot, 17 años volando, 300 a 400 horas al año. Qué barbaridad. Trabaja también de profesor, eso es, en la Escuela Francesa de Montaña en Font-Romeu. En la XALS del 21 quedó cuarto, la del 19 segundo, ganó la Superfinal del 2014, también la de 2024, 25, la de este año, vaya. En Francia también ganó una prueba de Copa del Mundo, 2016, Montegrappa, el equipo campeón por países, en el europeo, Born to Fly 2027, la Xperia 2018, segundo puesto en las dos. Y en la 24 hizo no se retiró, en la 24 se retiró. Y luego tiene el récord de FAI de triángulo de 309 kilómetros. No sé cuál es el triángulo. Aquí faltan cosas, bastantes cosas. De hecho, esto es viejo. Por eso igual es que no está bien. No sé. Igual voy a hacer una cosa. Me parece que esto está mal en la web. El enlace que lleva los datos creo que es incorrecto. Dejadme que vaya a lo de ahora. Vamos a Maxim Pinot, que es donde estaba, y supongo que aquí estará bien. Efectivamente, cambia mucho el aspecto. Ah, mira, puedes bajar el track de este año. Esto no lo había visto hasta ahora. No lo conocía esta opción. A ver si funciona. Es por curiosidad. Sí, mira, puedes ver los tracks de cada equipo, ¿eh? Parece ser. Bueno, interesante. Sobre todo para los otros equipos. Aquí, esto no sé cómo va. Hay cosas debajo. No sé si es que está hecho para móvil. Ah, next. Vale, tenemos información suya, en plan tarjetitas. Luego las cosas que ha hecho, pues aquí tenemos. Distancia 457 kilómetros, campeón de Europa y la superfinal en 2024. En el europeo tuve yo la suerte, es el director en Pegalajar, fantástico sitio. Y aquí la entrevista con preguntas y todo, a lo loco. Pues eso. Y la actual, no la vieja. ¿Por qué te gusta? Bueno, Maxim tampoco es un tipo de muchas palabras, es decir. ¿Esto por qué? Ah, vale. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué haces la carrera de nuevo? Por el desafío. ¿Estabas contento del último del rendimiento que has sacado? Bueno, como gané el campeonato del mundo una semana antes a la carrera, tercero no estaba tan mal. ¿Qué harías de esta vez diferente? No competir en el campeonato del mundo antes. ¿Qué es el objetivo que tienes para esta carrera? Tener un desempeño fuerte, un rendimiento bueno, no hacerme daño y por lo menos llegar al podium, como siempre que voy a una competición. ¿Qué te divierte la carrera? Resolver problemas cada día
y le gusta mucho la fase de preparación. ¿Cuál es tu aproximación o tu forma de afrontar los riesgos, la seguridad, las normas para estar seguro? Bueno, que soy bien conocido porque no me vuelvo loco, ¿no? Básicamente, normalmente tengo más margen, habitualmente tengo más margen de lo necesario, escuchándome a mí mismo y tal, y bueno, dice que, pues eso, que piensa en sí mismo, ¿no? ¿Cómo has entrenado? Lo que llevo de 20 años haciendo, buscando puntos débiles y trabajando en ellos para mejorarlos. ¿Cuántos años llevas volando? 20 años. ¿Cómo llegaste al parapente? Pues volando en tándem con mi padre cuando tenía 8 o 9 años. Y voló 12, a partir de los 12 solo. Mira, como Víctor Aguilera, con el que hemos estado hablando esta mañana. Si queréis oír, hemos estado hablando un poquito del Campeonato de España en Hike and Fly en el Yelmo. Si queréis verlo, sobre las 11 de la mañana o así ha sido, a la media hora de transmisión, podéis ver cuando ha entrado él. ¿Cuántas horas volaste en 2023? No sé por qué preguntan 2023 y no en 2024. Pero bueno. Bueno, por lo mismo, porque son entrevistas viejas, creo. Y ya. Bueno, pues nada, ya iremos a otros atletas en otros momentos. Vamos a ver cómo va esta peña. Están ya a 2000 metros. A 2000 metros están. Joder. A toda pastilla. Y la baliza hemos dicho que estaba a 2600, ¿era? ¿Dónde pone la altitud? ¿No pone la altitud aquí? Vale, pues la abro a ver si nos dice la altitud. 2500. Pues 500 metros de altura le faltan solo, ¿eh? Esto se hace un ratillo. Bueno, él y un montón de gente, claro. Eso está claro. Un montonazo de gente que van en empate técnico. Esto ya sabéis que no es nada. Más aún si no se puede volar, bueno, pues las diferencias son siempre más pequeñas, ¿no? La gente no es lo mismo una hora de vuelo que una hora de pateo. De diferencia me refiero, ¿eh? Cambia mucho. Venga, a ver si puedo poner otros pilotos para echar un vistacillo. Kriegel está en este grupo también. Están todos juntos. Hasta von Kanner, a ver. Aquí tenemos. Bueno, aquí los tenemos. El trenecito que se está montando. Aquí vemos a 12 pilotos. Pero si vamos subiendo un poco, 13, Remy Burdel, 14, 15. Aquí tiene que haber estado Matín, me cago en 10. Pero bueno, la carrera es así. Ya compensará otro día. Jean de Violet, Nick Donini, Gabriel Jansen. La distancia de carrera entre el primero de este grupo que hemos puesto de 20, ¿eh? 1193. Y el último, vamos a poner 20, ya que he dicho 20. Estos dos ya sí que están más atrás. Este grupo principal, 1143. Pues ahí va. Ah, ahora esto es han puesto la altura, ¿no? Antes no estaba a la altura, ¿o sí? Sí, sí estaba así. O sea, 1193 a 1194,4. O sea, distancia de carrera hay un kilómetro. Vamos a ver qué más gente hay por ahí. Mira, tenemos aquí este volando. Voy a poner aquí, voy a quitar gente para que no... Mira, aquí vamos a poner a los que están volando. Vamos a ver qué hacen. Mira, Sebran está volando, ¿eh? Venga, va, vamos a ver un poquito. El primero que está volando es este. Vamos a ver dónde está. Aquí lo tenemos. Bueno, a punto de aterrizar. El tema este de que se iba a ver el cielo, las tormentas, no sé qué, no sé cómo lo tienen de currado. De momento no mucho parece. Pero bueno.
Ahí lo tenéis. Que va a por la baliza. Bueno, va a llegar volando a la baliza o muy cerca por lo menos. No sé si llega hasta ella, pero bueno, ni tan mal, ¿no? El siguiente es Yard. A ver, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos pasando una cresta por los pelos, levantando el culo. Y también lo mismo. O sea, bueno, esto por lo menos nos dice que ahí ya no llueve. Lo que pasa es que me parece a mí que están entre una y otra lluvia. Voy a volver al este. Entonces, aquí está Sexten. Estos que, bueno, estas con tormentas, rayos y truenos, ¿eh? Y la que está arriba también. Que encima, por lo que veo, se ha quedado un poco parada, ¿no? Uf, está complicado. Muy complicado. Bueno, pues estos que están volando justo antes de que llegue la siguiente tormenta. Entre una y otra. Están haciendo este hueco de aquí. Y bueno, pues por lo menos pueden acercarse volando. Ay, perdón. Bueno, aquí tenemos a Jared, estadounidense, que presumiblemente, a ver, no, no le va a dar para llegar a la baliza porque tiene que salir de aquí. Bueno, no, no creo que le dé para cruzar a la baliza. No tiene pinta. Venga, ¿quién más está volando? Ondra, que está bajito ya, está casi aterrizado. Bueno, está girando. Está girando un cero por aquí. ¿Veis? Como sube un poco mientras se carga el esto. Bueno, algo sube. Yo aquí ahora pondría la versión que teníamos antes de Vario, en la que oías el pi, 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 y ponía una toma en primera persona, pero bueno, eso nos lo han quitado. Está subiendo a 0,6 metros por segundo, parece ser. 36 por hora de solo. Bueno, remontando, por lo menos tiene brisa o algo y Ondra ya sabéis que es un piloto acro, conocido, habla castellano perfectamente. Estuvo en la Xperia como asistente de Duragoitia, Aarón, aunque yo me enteré que hablaba castellano cuando ya se había acabado la Xperia. Pero bueno, no sé, espero no haber dicho ninguna burrada delante de él. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver a otros pilotos que están en el aire. Ondra lo quito de momento. David lo quito. Davide. Esto es raro, ¿no? Se ha quedado atascado. Muy atascado. Parece. Está en el suelo. Pues la habrá pillado. No, no, no veo. El track es discontinuo. No tengo claro qué ha pasado con él. Pero bueno, tiene muy poco track. Solo este trocito. Bueno, me imagino lo que ha pasado, vaya, la tormenta y eso. Está claro. Pero no queda bien grabado aquí. Bueno, y tenemos al mexicano. Vamos a verlo, ¿dónde está? Uy, perdón. Aquí está Hugo. Hugo que parece muy joven también, ¿no? Ahora miraré qué edad tiene. Que aquí lo vemos, bueno, ahora mismo está bajando, quizás esté barrenando, ¿eh? Tiene pinta que está barrenando porque estará pillando agua. A ver en qué zona está. Orienta al norte arriba. Oh, sí, está barrenando, está claro. Está muy claro que está barrenando, ¿no? No deja dudas este track. Está saliendo de un bonito marrón. Bueno, la dura poco porque aquí ha remontado, ha trincado, ha subido más de lo que quería, da la sensación, ¿no? Y al final ha barrenado y se está bajando en esa campa. Vamos a ponerlo en contexto, donde está respecto a la baliza. Súper desviado, porque ahora tiene que esquivar tormentas, seguro. Y ahora pues tendrá que recorrer esta parte. Y vamos a ver. Y Sebran Warren, le he visto por un momento que volaba. Me ha sorprendido, pero bueno. Ah, pues sí, sí ha volado. Ha bajado, ha hecho este descenso.
desde donde estaba se ha bajado aquí. Que la pena es que no vemos nombres de localidades ni nada y a mí me falta información. Pero bueno, ese tipo rarito. Pues igual Sebran se lo plantea a pata para ir hacia la baliza. Quizás. Parece, no sé. Aunque, no, a pata. Ostras. Bueno, ahora lo que tenga que hacer. ¿Qué se le va a hacer? Y nuestro Matín. Aquí. Ha bajado de momento a la posición 30. Sale que está pateando. O sea, hemos recuperado cobertura. Parece. Vamos a ver, sí. Ah, no. Este es el polo que estaba antes. Creo. No sale el track. Cuando no sale el track, supongo que es porque está cogiendo de satélite. O sea, la cobertura de telefonía de satélite. Entonces esta información no es veraz. 5 por hora no va y diría que está el track, o sea, esta posición está en el mismo sitio que cuando lo hemos dejado antes. Casi seguro. Así que, bueno, pues nada. Quería mirar a Hugo en los datos de los pilotos. A ver. Vamos a ver un poco. Aquí está. Pues tiene 27 años. No es tan joven como yo creía. ¿Qué cuenta? A ver. Es un montañero experimentado, ha hecho picos de 6000, lleva 5 años volando y practica mucho de todo. ¿Qué partes de México son similares a los Alpes? Pero no niega la ausencia de experiencia en vuelo alpino que tiene. Vamos a ver un poco. Ahí, ¿dónde estaba? Aquí las comunidades. No, los canales. Aquí. Mira, nos enseñan un poco. Vamos a ver un poco qué pinta tiene esto. So, this is Tarquin and the live team alongside Shams from the social media team. We're heading up to Dryzen and I think we've missed the opportunity to catch the athletes. They're going to be there at the top before us. But have a look at the threatening clouds over there where it's raining. So far, no thunderstorms. But yeah, it's a race for us as well. And completely mad. How you doing, Shams? I'm good. Good. Yeah, the race finally started. Yeah. It's good. Hope everyone you're enjoying the WhatsApp channel. We're going to keep it updated with as much content as we can, with as much stuff as you can keep up with. Okay, next one, hopefully I'm with some athletes. Bueno, ha terminado bruscamente, pero bueno. Pues nada, oye, vamos a ver el panorama. Gracias al equipo de Red Bull X Alps por publicar esto, porque por lo menos es un canal en el que podéis seguirlo. Podéis buscar en los canales, buscáis Red Bull X Alps, y es un canal oficial, así que lo podéis ver ahí tranquilamente. Voy a poner las notificaciones activas para enterarme cuando llega algo y así os puedo avisar. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Vamos a esta cabeza de carrera. Aún les falta un ratito. Ahora tenemos... Uy, perdón. No me acostumbro al funcionamiento de esto. 2180 metros de altura. Así que le falta unos 300 y pico para llegar a la baliza. Está a 2500 y algo. Y si no, pues probamos los juguetes que nos da esto. Vamos a ver. Desde aquí
hasta aquí. Ahí tenemos. Casi 2600 la baliza. Bueno, el punto de vista 2600, pero el suelo a 2569. En línea recta unos 1000 metros. Vamos a verlo en el otro. En este. Esto no sé muy bien por qué es esta historia de las curvas de nivel, ¿no? Son para mostrarnos sitios de la misma altura. Pues aquí tenemos línea recta 1320 sería y vertical 414 metros todavía. Le faltan. Y ahora, como no consigo quitarla, hago aquí una medición pequeña para tenerla por ahí. Luego, claro, ¿tendrá la posibilidad de volar de allí? Pues bueno, vamos a ver en la información de la carrera a ver si dice algo al respecto. La ruta, a ver si dice algo aquí en la parte pública. Tienes que hacerse un selfie. No dice que no, o sea que supongo que sí, que si está despegable se despegará. Es de suponer. Bueno, total, que Simón ya ha dicho que venía muy fuerte y lo está demostrando, ¿eh? Claramente, además. Estoy viendo un documento que habla de las rutas. Yo creo que lo puedo compartir. Espero que sí. Si no, me buscaré un lío. Venga, voy a enseñaros una cosita. Espera, ¿dónde lo tengo esto? Recordad que aquí he puesto a 5, pero hay. O a 6, pero bueno, están en grupete mucha gente muy junta, ¿eh? Mira, creo que hasta Duragoitia, Donini, hasta aquí creo que están todos juntos, o casi. Gabriel Jansen. Estos 18 están muy destacados ahora mismo en cabeza. Benedict, por cierto, me he olvidado un poco de los que volaban. A ver, Benedict, que lo hemos visto que estaba yendo a la baliza. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a verlo. Se ha conseguido llegar. No lo ha conseguido volando. Bueno, ha tenido que barrenar otra vez. Este track es de problemas de barrenar. Y ahora, pues bueno, ahora a pata el resto hasta la baliza. Bueno, está al lado, ¿eh? Está muy cerca. O sea que no va a tener ningún problema, seguro. ¿A qué velocidad va? Vamos a verlo. De momento a 3 por hora. Le asigna 3 por hora. Quizás haya aterrizado y esté plegando la vela en un sitio seco. No sería raro, ¿eh? Esté parado ahí, plegando con el equipo la vela y guardándola para que no se estropee más de lo necesario. Bueno, llevamos 5 horas y 40 de carrera y yo llevo una hora más. 6 horas y media pasadas, que empieza a ser mucho tiempo. Bueno, descontando el rato de la comida. Vale, tomo nota. Vale, a ver si os puedo enseñar unas cositas extras. Vale, esto es un documento, os lo voy a enseñar, no os lo voy a pasar. Pero bueno, es una información que mandan en el briefing a los pilotos, ¿vale? Vamos a ir a ver la baliza que tienen que hacer ahora, que es esta.
la de Toblinger Noten, o como se diga. Entonces ya dice, tiene que hacer un selfie, hacer pues cerca de la montaña, donde se cruza la montaña y no sé qué. El canal de Red Bull, si os paso el enlace, aquí lo tenéis. Ah, bueno, sale publicado en el chat, porque hay veces que publica alguien los enlaces y no salen. Ya me diréis si sale publicado lo que acabo de mandar. Bueno, total que dice que hay que hacer la vía ferrata desde el oeste hacia el este, debido a las reglas locales. No están permitidos los aterrizajes peligrosos y despegues peligrosos. Aterrizajes peligrosos no va a haber. Y luego eso, pues que no hay descuento en el parking próximo. Pues esto es la información que aporta la XALP a los participantes. Es interesante tenerla. Tenemos enchufe. Espero que no sea un problema que la muestre. Si no, voy a buscar un lío. Bueno, pues lo que decíamos. Benedict pues ha tenido que bajar. Y de momento diría que está parado. Y bueno, pues enseguida se pondrá a andar por ahí. Son las 17:15 en mi casa. En la XALP, pues un poco menos. 5:42. Voy a hacer una actualización para que limpie un poco. Ya veréis cómo ahora cambia la hora. O no. 5:42 que son la misma. Me he columpiado. Bueno, a ver qué teníamos la meteo. Se ha cambiado algo el panorama. Bueno, parece que tenemos un hueco más grande sin nubes, sin tormentas, ¿no? Sexten está aquí, ¿vale? Ahora está cayendo aquí. Pero parece que de aquí a una hora o así ya no llueva por esta zona, aproximadamente. Lo que pasa es que ha caído de lo lindo, ¿eh? Todo esto ya veis los rayos, ha caído fino. Si ponemos el satélite, también veremos que está pues ligeramente tapado el tema, ¿no? Ahí parece que viene un claro, entre comillas. Esto es Sexten, ¿eh? Donde está el ratón. Una cosa, me gustaría confirmar que el streaming sigue funcionando bien y para lo cual os voy a decir, ahora, bueno, voy a parar eh, esta animación de las nubes, voy a cambiar al satélite, al radar. Y esto lo vais a ver en mi reloj, ¿qué horas? Las 17:23. Me gustaría que alguien responda en el chat a qué hora ve esto, por favor. ¿Vale? 17:30. Este es mi reloj. Estoy oyendo los rayos y vosotros también, si no me equivoco, ¿no? Porque también hacen clac. ¿Veis estos circulitos que pinta aquí el Windy? Pues supongo que es la onda de sonido del rayo. Puede ser eso, no lo había visto nunca, ¿eh? Nunca me había puesto a verlo. Qué curioso. No lo había visto nunca. Y decía, ¿estos chisporroteos qué son? Son los rayos. Perdón. Que tengo algún vídeo que me ha mandado y estaba viendo a ver si es para todos o no. O es más privado. Bueno, pues eso. A ver qué pasa con estos rayos, estas tormentas. Bueno, me llega por vía interna que Machín está ya posicionado a 2.500 y pico metros para volar cuando pase la tormenta. Y lo que hemos visto, a la tormenta le falta todavía como una hora. Así que bueno, a esperar, no queda otra.
Vale, quería ver a estos que estaban llegando a la baliza. Ya no hay nadie volando otra vez. Voy a ponerlos todos un rato y lo que aguante el cuerpo. Vale, aquí tenemos una vista. Voy a ponerlo en vista desde arriba para que veáis cómo está el panorama. Aquí tenemos a Sebran, que está muy atrás. Va a tener complicado el martes con la eliminación. Aquí tenemos a Matin, que actualmente figura pues el 30 de 33. Bueno, porque está en la línea. Pero bueno, sabemos que ha subido a la cresta, está esperando a que pase la tormenta. Luego tenemos aquí a Hugo, que está lejos. Está Hugo, pero súper desviado de la ruta, porque claro, tienen que irse a esquivarla. El Chino y David de Sasudeli, que ha perdido un montón también, iba en cabeza, pero pues David, si ve que está mal la cosa, se baja y punto pelota, lo cual me parece estupendo. James, y luego los últimos que veíamos, está Yurai, que hemos visto que, bueno, llegaba aquí volando, ha tenido que barrenar. No sé por qué no tenemos los tracks completos, está muy, muy incompleto ahora mismo esto. Jer y Celine. Celine, mira, hace mucho rato que no hablo de ella, la única chica de la carrera, que bueno, aquí la tenemos. Ahora mismo está la 25, o sea, tiene 8 o 7 pilotos detrás, 8 pilotos detrás. Y bueno, pues está en una zona que por lo menos tiene el acceso a pata. Bueno, está pateando, ya veis el track. Está pateando por este camino para ir hacia la baliza. Son las 5:20. La puñeta es que no creo que llegue hoy a hacer la baliza de arriba sin cogerse el Night Pass. Igual hoy vemos algún Night Pass, ¿eh? Porque igual es interesante mañana a la mañana. Ahora intentaré mirar la meteo. Mañana a la mañana estar posicionado para bajar volando desde allí. Ostras, me hago un mensaje de algún idioma que se me escapa. ¿Cuál es? Ruso. Les deseo suerte a los atletas de la carrera, nos dicen en el chat. Pues muy bien. Bueno, pues eso. Tenemos también Ondra, que ha hecho este tramo, parece volando, ¿no? A ver. Sí. Y bueno, voy a quitar ya pilotos porque si no se me va a quedar colgado el asunto este. Vale, me dicen que voy medio minuto de retardo en el live, que es lo que esperaba. O sea que bien, sigue esto en su sitio. Que a veces. Es que yo en una vista interna que tengo es mucho más retardo, pero ya veo que esa vista no es actualizada. Vale, gracias, ¿eh? Saludos de Uruguay, pues nada, lo mismo. Saludos desde España. O desde aquí. Bueno, vamos a volver a la cabeza un poco, a ver qué se cuentan, cuánto les falta para hacer esto. Y sobre todo si vamos a tener imágenes en directo de alguien de la organización, o aunque sea por el canal de esto, de WhatsApp, por lo menos. Es curioso que tengan que han sacado esto. Mira, hay una imagen, si no me equivoco, sí. Ahora la voy a poner. Es un sistema cutre, pero funcional. So I'm up on the Dracaena, and I just got word. I'm chasing Tarquin to get up on the top of the Dracaena to do the show, and we just got word that they've closed it to the athletes because of this storm. So an interesting update. Means those behind the leaders are going to have a chance to catch up. So I thought I'd show you our rigs too. That's Tarquin's. He's got the big one, and this is ours. So sweet. Bueno, básicamente lo que he pillado es que se dice a sí mismo que es una actualización muy interesante, porque se ve la tormenta y tal, que está tronando. No sé si soy a los truenos o al viento, por cierto, de fondo por ahí. Y nada, pues que está Tarquin por ahí y confío en que tengamos algo. Están los dos en la baliza, entonces yo supongo que a poca cobertura que haya tendremos un directo por ahí arriba. A ver si es verdad. No sé por qué me sale Maxime Pinot tan destacado ahora. Esto no me lo creo mucho.
que haya tanta diferencia entre Maxim y el resto. Voy un poco al X Contest, que hace mucho que no lo veo. Mm. Bueno, aquí está Tommy, está casi llegando. Ya. O sea que, bueno, bien. Mm. Bueno, aquí, claro, también tenemos pocos. Bueno, ya tenemos unos cuantos pilotos aquí, ¿eh? No sé, no sé. Bueno, está la cosa. Está así la cosa. Esto supongo que se irá actualizando. Supongo que tienen problemas de live tracking por la zona que es y tal y cual. Me imagino. Es interesante saber, a ver cuando la hagan, a ver si hay hueco en la tormenta o si se esperan para volar o qué. Vamos al Windy otra vez. A lo mejor, mira, vamos al X Contest que tenemos las balizas. Pongo el Rain Radar. Pues este es el panorama. Ya está Tommy y otros casi ahí. Joder, la verdad es que la zona de tormenta ya tiene un tamaño que se las trae. Ya no es un trocito. Aquí salía Matín. No sé por qué no tiene track. Igual no lo ha arrancado el track del X Contest. Del XT track, puede que sea eso. Estará andando y no lo habrá arrancado. Seguramente. Y bueno, quizás no lo tenga en modo hike and fly. Mandan una imagen curiosa que ya os he comentado que se está haciendo ahora mismo el Campeonato de España en Boitaul. Y aquí me mandan esta imagen, el organizador, Óscar Falcón. Pues eso, la inscripción es preparada, la gente, pero a la vez viéndonos a nosotros el seguimiento de la Xalb. Así que un saludo a los de Boí y a ver si mañana ya empezáis a triunfar y voláis bien. Que aquí os estaremos esperando. Bueno, vamos a ver si podemos ver un poquito de meteo mientras llegan estos. Con el Windy mismo, ya que estamos aquí. Voy a poner las capas. Epa. Vamos a poner, mira, aviso del rayo. Hace pink y ahora es el circulito este que será la onda de sonido, me imagino. Quieren hacer o algo así, no sé. Bueno, vamos a ver el viento mañana. O mejor, las tormentas primero. Para mañana, lunes. O hoy, al final del día, quizás a las 7 de la tarde. Bueno, pues todo es una tormenta. O sea que pinta muy feo. No creo que. Bueno, con este panorama en principio no debería volar nadie. Sexten está aquí, esto. Y la baliza, pues es por aquí. O sea, el panorama mañana es este. O sea, hoy, perdón. Y mañana a las 8 de la mañana, pues bueno. En cuanto a tormentas, al norte hay un montón. Está muy feo. Y aquí, pues parece que no está tan terrible a esa hora. Vamos a darle la animación. 9, 10. Y ya prontito empiezan las lluvias otra vez. O sea que vamos a tener un inicio de Xalp pasa por agua, parece ser. Muy técnico. ¿Esto en qué modelo está? ¿Dónde está el modelo aquí? No sé. Bueno. En cuanto al viento, vuelvo a ponerme a las 6 de la mañana y le doy candela. Un poco de noroeste. Estoy a una altura de aquí, en la superficie. A
2000 metros. No parece que vaya a estar fuerte, en principio. Pero claro, si llueve, poco va a importar. Vamos a poner la lluvia. ¿Dónde está la lluvia? Acumulación de lluvia. Aquí. No, acumulación no. Ya hemos visto que sea esto. Nieve, posiblemente. Tormentas. A ver. Estamos con el CMWF. Modelo. Bueno, aquí respeta un poquito, parece las tormentas. Por lo menos no son tormentas, serán lluvias. A ver qué dice para hoy, para ver si se ha cumplido. Bueno, sí, ¿no? Son las 5 y daban este aspecto y quedan luego. Sí que se van las tormentas. Aunque luego a la noche habrá otra. Pero bueno, a la noche importa menos. A no ser que te pille en medio del monte para dormir, claro. Año que viene nos anotamos Coco. No sé a quién le decías, pero bueno. Ah, vale, ya lo veo, sí. Todo eso es lo guay. Bueno, pues eso en cuanto aquí, miramos otros modelos. Vamos a ir a Sexten, está aquí. Esto es lo de hoy a las 6 de la tarde. A poner, bueno, nubosidad sin nubes altas. 6 de la tarde con el modelo Iconeu, que no sé si es el mejor o no para la zona, ¿eh? Supongo que el D2 quizás sea mejor aquí en los Alpes. Vamos a poner la precipitación. Esto a las 5. A las 5 lo que daban. Tampoco da mucha, está lloviendo mucho más que esto, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Y con el D2. Bueno, aquí dan chaparrón fuerte, que es justo donde está. Donde ha estado Matín y compañía. Y aquí daban. Bueno, el Icon D2 da 56 mililitros, los otros nada. No sé cómo es de fiable esto, la verdad. No tengo ni idea. Y mañana. Vamos a poner a las 10 de la mañana, por ejemplo. Ya sabéis que ahora cuando llegan la baliza ya tienen que enfocar hacia el oeste, ¿eh? O sea, han bajado al sur, lo que tienen que bajar y de aquí ya para el oeste. A estos 80 y pico kilómetros la siguiente baliza. Bueno, pues aquí, pues esto es lo que nos dice de vientos. Hay zonas que sí dan un ventarrón de la pera, en otras no tanto. Así que supongo que será muy complicada la jornada de mañana también. Si alguien sabe de una meteo, bueno, vamos a ver, a Barnoer, que es muy, le tiene mucha fiabilidad, toda la gente de aquí, de la zona. Vamos a ver qué nos dice aquí de meteo para mañana. No hablo alemán, así que haré lo que pueda. Esto es lo de hoy. Lo de hoy a las 2, a las 4, a las 7 de la tarde. O sea, sigue dando mucha tormenta por aquí. A la pinta. Y mañana vamos a poner a las... ¿qué le he puesto? A las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Pues este es el panorama. Tampoco es muy glorioso, la verdad. Pero mejor que hoy, ¿eh? Eso sí. No va a llover tanto como hoy, al menos hasta la tarde. Luego aquí ya cambia la cosa. Y el martes nos libramos. Vamos a ver un poco más al oeste. ¿Esto qué demonios es? Estas líneas no sé muy bien lo que son. No sé. Es una aplicación compleja esta, ¿eh? Tiene de todo, pero la verdad es que a mí se me amontona un poquillo. No ayuda a que esté en alemán, por supuesto, pero bueno.
Se hace lo que se pueda. El martes, pues no sé lo que significa esto, sinceramente. Los vientos a 2500. ¿Alguien controla bien esto? Yo encantado de que nos lo explique. Yo controlo unas pocas cosas, bueno, controlo, me manejo en unas pocas cosas, pero en otras no. Vaya. Cuando me voy de la Xalp y vuelvo, me lleva a la quinta puñeta. Bueno, ya tenemos los primeros. Aquí sale un tío con parapente, que no sé si es real o no. Apuesto que no, porque la ferrata hay que hacerla. Y estarán en ello. Había dicho yo que era de este a oeste, ¿no? ¿No he dicho eso? No me acuerdo ahora. A ver. De oeste a este. De oeste a este. Entonces, bueno, pues estarán posicionados ahora, me imagino, en el sitio para hacerla o algo así. O cerca de posicionarse. La baliza no tiene radios, 50 metros. Es una baliza pequeña que tiene que hacerse un selfie. O sea que casi todas son de 50 metros. Hay muy pocas que tienen un radio concreto. Y bueno, ya os lo iré comunicando a medida que nos acerquemos a las balizas. No sé si aquí publican algo. A ver. No hay mucha información, ¿no? En las actualizaciones de la carrera. Uf. Sí, no hay más. Bueno, pues van los dos amigos, los dos austríacos ahí en cabeza, seguidos también Lacasse. Y bueno, Maxime Pinot y Tim Adonji. Y muy cerquita también Nicola Hiniger y Lars Mestetter. Lars, que está yendo muy bien, ¿eh? Acordaos de que hoy se había ido por un sitio diferente y tal y cual. Y bueno, entonces entiendo que ahora tienen que rodear el peñasco aquí y hacer la ferrata, que sinceramente no sé en qué lado está. El norte está arriba. Hay que hacerla de oeste a este. O sea, te sacan un poco de la línea de carrera. No sé si la tiene que hacer de vuelta o qué. Y aquí vemos, esta es una de las cosas que he añadido. ¿Veis las sombras de las montañas, ¿no? Las tres cimas. Muy espectacular. La sombra, muy bonito. Hay unas cosas que, bueno, tendría que sacarnos lloviendo. Aquí pinta muchas nubes. Supone que van a hacer la actualización meteo en tiempo real. Pero bueno. A ver si nos publican cositas en el canal este. El canal de la Xalp. Ahora quizás los perdamos de cobertura también. Me imagino que aquí estará más complicado. Aunque no tengo ni idea. Y vamos a ver si en el oficial vemos a Matín. Pues a ver por dónde anda. No, sigue saliendo a 2000 metros, o sea que sigue sin cobertura, entiendo. Entonces, es curioso porque volando tenía cobertura. Entonces, bueno, pues no sé por qué no tiene cobertura a estas alturas. Decir que los participantes de la carrera tienen, además de lo que estamos viendo nosotros, tienen los equipos un seguimiento de localización de los participantes con tres posiciones, con tres ubicaciones diferentes. Una es el tracker oficial, el Omni de Naviter. Otra es con un sistema que ahora no recuerdo cómo se llama, gran información la que doy yo. Fanet, con Fanet. Y la última es con el tracker de satélite, el InReach. Eso lo tienen todos los equipos, entonces ven en un cuadro, en una página web, ven toda esta información para asustarse menos de cuando tienen un rato sin los equipos. Y en esa página estoy viendo ahora que la verdad es que las posiciones son escasísimas de la gente. Muy, muy escasas. O igual es que las tengo que actualizar yo. A ver.
Sí, hay gente en rojo que sí que no tiene cobertura, o sea que no nos podemos fiar de su posición. Porque además aquí, por ejemplo, Jean de Violet está sin cobertura desde hace un rato, pero aquí no nos da pistas de, de cuándo fue su último punto, ¿no? Lleva 10 minutos sin posición, pero aquí no tenemos algo que nos diga, pues eso, hace 10 minutos que no tengo posición. Una pena, porque eso también quita un poco el sentido a la carrera, ¿no? Pues nada, ya tenemos un buen puñado de pilotos que han hecho la baliza. Vamos a a todos. Hacernos una idea de cómo está el patio. Acordaos de que no es 100% fiable porque hay gente que les falta puntos del track, ¿eh? Entre ellos a Matín, aunque aquí dice que sí tiene de ya mismo a las 17:37. Bueno, ahora iré a ver. De hecho sale como si estuviera volando. A ver. Ah, pues sí, mira. O sea, ha podido bajar de allí. Le falta mucho track. Sale como si fuera andando todo esto, que dudo que todo este track sea andando, claro. Y ahora está a 1200 metros, ¿ves? Está en el suelo. Así que tendrá que currarse a pata todo esto. En la medida posible. Yo no sé, a ver lo que hace. Si decide venir aquí por el llano o decide arriesgarse a subir a pata esperando a que pase la tormenta, entonces bajar volando. Esas son decisiones muy locales, muy complicado. A ver qué es lo que hace. Pero bueno, ha sido una mala leche la que ha tenido hoy, ¿eh? Mala suerte la jugada de hoy, como ha salido. Una pena, porque estaba muy, muy bien situado. Pero bueno, ánimo Matín, que seguro que remonta, que disfrute y a por ello, que es muy buen piloto y seguro que saca. Ya veremos cómo remonta, ya veréis. Seguro. El live track va, pues eso, cómo va. Esto es como si hubiera bajado por el camino, ¿verdad? Ha bajado por este camino y ahora vuela. No sé, me habían dicho que estaba a 2500, pero está claro que no. Y como no tenemos el track completo, a ver, aquí está, todo esto lo ha hecho a pie, según el live track, lo cual es imposible, y menos aún con estos tramos rectos que tenemos aquí. Bueno, el caso es que tiene cobertura y no sé, es confuso esto, la verdad. Aquí es como si hubiera aterrizado. Me ausento un segundo y quiero comentar una cosa con el equipo. Ya he vuelto. Un mensajito rápido. Bueno, pues no sé, a ver la situación esta, es un poco extraño, pero pues él manda. Está claro. Ah, vaya hombre. Esto ha petado. Sin memoria. Sin memoria, ¿eh? Pues mira que tengo memoria yo en mi PC a punta pala. Joder. Bueno, pues he tenido que volver a cargar. Aquí
no nos dice nada nuevo. En el YouTube no veo nada nuevo, tampoco. En el canal de YouTube de la carrera no hay nada, tampoco en directo, ni en diferido. ¿Dónde más puedo mirar? Ah, aquí. Vale. Aquí tengo una actualización, me parece. A ver. Ahora vamos a ver. Sí, tenemos una actualización de lo que pasa en el canal. Voy a ponerlo. Hago lo que puedo, ¿eh? Esto no es fácil hoy. Bueno, ningún día es fácil. Y como está hoy el primer día del año, pues más difícil todavía. Ay, perdón, le he dado el botón equivocado. Bueno, esto es lo que nos pone, supongo que Gavin. Le doy otra vuelta para que se vea el cielo en la baliza. No sé si era Gavin o era otra persona, pero bueno, no importa. Pues eso. A ver si conseguimos más información, más imágenes y más cosas. Si veis por ahí cositas, por favor, incluídmelo, ¿eh? Si veis en las redes sociales los participantes o algo así. Antes había en la Xalp una cosa en la web, voy a entrar a la página principal, una cosa en la web que he de decir que en la Xpeed copiamos porque me pareció estupendo y es, uy, ¿esto qué? No, yo no quiero esto. Vale, que entra a la web el live tracking en primera persona. Últimas historias. Había una sección que era las redes sociales de los participantes. Que no sé si ya no lo meten, que me parece a mí que no. Mira, aquí está. Hot on Social. O sea, lo que hacen es agrupar todo lo que tienen los participantes y sacarlo. En principio es en tiempo real. En menos de un mes va a haber no sé qué. No, o sea, no. No es lo que yo buscaba. Lo que yo buscaba es en tiempo real, lo que está pasando ahora. Pero no es esto. Bueno, pues nada. Lo siento. No podemos verlo tampoco. Así que vuelvo aquí. Bueno, hay otra cosa de meteo que podemos ver. Lo tengo aquí. A ver. Voy a poner aquí mismo. XCTERM. Que esto en los Alpes le dan mucha credibilidad. Según tengo entendido. Y en cuanto me entere dónde estamos, dónde está esto, no sé si tiene un buscador de ubicación, creo que no. Bueno, Bolzano, verano, a ver si aquí. Aquí está Lens y aquí estamos. Vale, aquí es donde está la carrera, esta zona. Y bueno, pues básicamente te muestra una gráfica. Lo tengo puesto para hoy y a ver cómo la evolución del día hoy, ¿no? Está costando. Pues ya veis, desde las 3 hasta las 6, lluvias. Bueno, de las 3 hasta las 4, las 5 tal, lluvias y tormentas. Aquí dice un octavo de cúmulos, a las 5:30, altitud, no sé qué, no sé cuántos. Aquí tienen los datos que tenemos. Bueno, esto de ascendencias, no hay ascendencias, no va a haber ya nada. Olvidaos de las ascendencias, de las térmicas, no vamos a olerlas. Y mira, lo saca de Icon de 2. O sea que supongo que Icon de 2 es la más fiable. Tiene una versión de texto y una versión gráfica que es más cómoda, evidentemente. Y si vamos a mañana, en esta zona, que es la que nos afecta, bueno, pues nos dice, no pinta muy bien. A la mañana, pues bueno, panorama feo, feillo. Luego, tirando más feo, ¿esto qué es? Cúmulos, un octavo. El 1 debe ser de un octavo, ¿o qué?
No sé. Dan lluvia. Y bueno, esto supone que es para tener un vistazo rápido en todo el área esa. El área esta que está seleccionada. En cuanto al tiempo, en cuanto a vientos, pues aquí tenéis otro tipo de gráfica. Mañana a las 12 de la mañana. Pues norte, tal. Estamos aquí, ¿eh? Ahora mismo estamos aquí. Tiene que ir para el oeste. Predomina el norte, parece. A esto en el suelo. Pero si vamos a 2000 metros, pues también aquí hay zonas de vientos fuertes, 33 por hora, 25. Si vamos a 3000, bueno, pues se afloja el viento, parece ser. $3.500, subir al techo. Luego el panorama de esto es. Pues ya no sé si son lluvias o. Ah, vale, el de antes eran térmicas. Este primero son térmicas. Y este de aquí es el tiempo. Tiempo general. Modelo suizo, modelo alemán. Vaya, cómo cambian. Mañana a las 10 de la mañana, a las 11, 12, 13, 14. A ver si lo de eso cumplía. Pues sí. Bueno, pues eso. La meteo de hoy va a seguir siendo una mierda y no hay nada que rascar, parece ser, con esto. Vale, esto es el XC-Turn. Voy a ir un poco al Windy a ver la situación de las webcams. ¿Dónde están ellos? Que es en... A ver, ¿dónde estoy? Me he perdido otra vez. Sexten. Aquí. Vale. Aquí. Bueno, pues muy tapado y tal y cual. Esta imagen es de las 17:33, o sea, de hace 20 minutos. Que bueno, está feo que te cagas, pero esto es en las tres cimas, ¿eh? No es en la baliza exactamente. Y ahí al este, o al este, a la derecha, está de culo. Y esta webcam, a ver, ¿qué nos dice? Bueno, poca cosa nos dice. Y de estaciones meteo, a ver si hay alguna por aquí cerca. No parece. No, en esta zona no hay ninguna estación meteo ahora mismo. Ah. Bueno, ya está el equipo con Machín, o sea que bien. Que den apoyo, comida y todo lo demás. Lleva muchas horas solo por ahí. Hay una webcam en directo que ya os he mostrado, pero bueno, os la pincho aquí un momentito más. Se supone que es en directo. Sí. Un poco la evolución del día es tal cual, tal que así. En directo, pues bueno, está feo el panorama, pero eso ya lo hemos aprendido que está feo. En fin, los primeros equipos ya están ahí. Supongo que empezaremos a... Mira, a ver, no sé si están bien los tracks, si tenía que subir la ferrata hasta la puntica o qué. Me imagino que sí, y me imagino que pronto empezaremos a ver las imágenes de los selfies de los equipos. Si alguno veis en las redes sociales de los equipos algo, pues compartidlo, por favor.
Yo creo que no voy a estar ya mucho tiempo haciendo esto, porque está la cosa un poco complicada de día, ya son las 6, ya muchas horas. Por cierto, respecto a mí, estas retransmisiones, bueno, pues lo comento a la mañana, pero no lo habréis oído, la mayoría, haré lo que se pueda. Yo trabajo a las mañanas, entonces, si el día veo que es bueno, bueno, pues seguramente me coja fiesta y retransmita 1 millón de horas en ese día. Si el día es lluvioso y tal, pues quizás a la tarde. Pero en general yo creo que todas las tardes haré algo. El fin de semana que viene no podré, el domingo me voy a volar de verdad a una concentración en Loarre, así que bueno, pues eso. Venga, voy a hacer un repasillo final a cómo está el patio. Bueno, esto es la gente que tiene el XC, el X Contest. Hay muchos que han aterrizado y no lo tienen ya, como Matín mismo, por ejemplo. Aquí tenemos los de cabeza. Estos grupos, no sé, mira, 30 minutos sin track, 1 hora sin track, 47 minutos sin track. Vamos al de la organización que agrupa a todos los satélites también y que va a ser mejor. Bueno, el Burnight también agrupa a todos. Mientras se carga esto, o al menos se supone que agrupa a todos. No sé. Sí, creo que sí. A ver qué hacen. ¿Por dónde decide la gente ir? Porque claro, mm, tendrán que. Bueno, ya veis que tiene que ir al oeste, tiene 80 kilómetros a la siguiente baliza. O sea, hoy ya el primer día han cubierto estos primeros 90 kilómetros de carrera, ¿eh? Una vez le pregunté a Maurer, a ver, con tiempo mediocre, cuánta distancia cubre cada día. Dice unos 100. Con tiempo mediocre, no tiempo malísimo. Hoy han tenido buen tiempo al principio, muy bueno, buenos techos y luego muy malo al final. Lo bueno para los de cabeza es que les ha pillado el malo cuando ya estaban en el suelo. Aquí veis parapentitos, pero no están volando, ¿eh? Ninguno está en el aire. Están todos en el suelo. Bueno, decía que voy a hacer un repaso de cómo está el patio. Voy a poner todos aquí. Bueno, pues tenemos en cabeza un grupo grande de gente, pues están todos empatados. Pues Tanguy, Kriegel, Lars Merstetter, Damien Lacasse, Maxime Pinot, Tim Alongi, Remy Burdel, Marcus Andes, Aaron Duragoitia, Tobias Roswacher, Von Kanel, Nicolas Heiniger, Oberrauner, Tommy Frederick, Jan de Viole. Fijaos, el montonazo de gente que están todos juntos, ¿eh? 15 pilotos juntos, literalmente. Bueno, literalmente no, pero casi. Y luego, estos son estos de aquí. Y luego está Gabriel Jansen. Bueno, aquí no nos fiemos. Si os fijáis en el lado derecho, es diferente al lado izquierdo. Por ejemplo, Nicola Donini sale en un sitio, pero. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, no, sí, sí. Nicola Donini está correcto, perdón. Pero Christian Sug, por ejemplo, no está aquí. Ya te digo yo, no está ahí. Christian Sug seguro. Entonces tiene problemas de tracker. Está claro. Esa posición no es reciente. Es de hace un montón de horas. De hecho, si me acerco desaparece. Ah, no, no desaparece, es que está de aquí. Pero sí que sale, a ver si le doy clic. ¿Nos dice algo de última posición? Nah. Esto es de hace un montón de rato, seguro. Segurísimo. Bueno, siguiendo con ese repasillo. Luego por ahí seguían Shane Tyke. Y ya los que están en la baliza, pero no han conseguido todavía tirar para adelante. Ahí estamos. Está Benedict Dornauer, que es uno de los que hemos visto, que ha podido volar un poco. Aunque luego tenga que hacer la baliza andando. Qué difícil está esto. Yura Koreñ, aquí lo tenemos, que hemos visto cómo atravesaba casi la tormenta. Gerd Scheid, Celine Lorenz, que estaba de pateo desde hace un buen rato. James Elliott. Y más atrás, James Elliott y estamos en el puesto 27 de carrera. Más atrás está Ondra Prochaska.
Ondra Prochaska también está pateando. Y me he paralizado porque estaba recibiendo un mensaje de voz. Bueno, las razones de que Martín no tenga track es que se le han estropeado todos los cacharros con la lluvia, incluido el de la organización. Bueno, por aquí teníamos entonces a Martín, que lo tenemos abajo. Está corriendo ahora, está a pata, rápido, en modo media maratón o maratón, ya veremos. Y ya David Sassudeli, Chino, Yu y Hugo, que se ha ido muy al oeste, ya hemos visto. Tampoco sé muy bien si esta posición es real o no. Y finalmente Sebran Warren, que está en el quinto pino. Y bueno, tiene muy complicado seguir para adelante. Y bueno, ya lo voy a dejar aquí. 6 horas y media, más 1 hora más, 7 y media. Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Pues nada, oye, que muchas gracias a los 180 que estáis por aquí. Os dejaré con el vídeo de la prólogo del equipo de Marcus Anders, que es muy chulo. Siempre es muy chulo lo que hace Marcus Anders. Ya me he quedado sin pila, o sea, sin cobertura otra vez, sin el ordenador peta, con la aplicación original, oficial. Bueno, pues eso, que mañana más, no sé a qué hora, presumiblemente a la tarde, porque la meteo no es muy gloriosa. Y estad atentos al canal, suscribiros para que os avise con la campanita, para que cuando emita algo os avise. Y nada, pues gracias por seguir ahí y por acompañarme. Mañana más, ¿vale? Dadle a me gusta. Venga, hasta luego. It's always important to have good hydration, so let's drink some. We are currently driving to Kirchberg, and I will do a little bit of activation for my body for a prologue tomorrow. I hope I can keep up with Marcus for the activation, but should be fine. My secret strength eating in almost no time. It's very healthy. Oh yeah. Don't go in the camper for the moment. It's upside down, mate. No way, you're sure? Yeah, okay. Sorry. What I tried is instant coffee with Coca-Cola. That's like a pre-workout booster if you really want to go to 250%. Das kann ich dann in der Schlange machen. Ja, das passt schon. Let's do this. I'm feeling excited. Finally, a little bit of racing starts. It feels good to be back, but I somehow feel quite relaxed. Last accepts was fine. It was great. My goal for this one is to be more consistent and avoid mistakes and make better decisions. 3, 2, 1, go!
Start auch gleich. So now currently there are 3 guys made it to the top of the mountain by thermaling, and the main pack of around 5 to 10 gliders are struggling to gain height. So Markus is also one of these guys. But Markus is still struggling there. They are all together and it's still really stable for the time of the day. Yeah, so now they managed to take turn point 4 over Kitzbühel. He is now working his way again up to Geisberg, and there he has to top land and start right away to Hahn. Over there you can see him. Hallo, okay. Ich hätte noch einen Red Bull. Handschuhe auch? Hat gepasst, cool. Getting up to Marcus. He just landed. Now I'm going to support him with some drinks and food. So Marcus just made a speed hike up to the top, marked the turn point, and now he's taking off. Woo! There he goes, hopefully for the final glide. Markus Anders im Ziel. It was way more stable than expected, and we scratched, I don't know, for quite some time on the takeoff. I think 1 hour or something. It was a little bit tricky because Kitzbühel was flushed with a lot of northerly wind. We came in quite late. We have now 2 hours more rest, so we will make the best out of this and catch up flying.